pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. I've had enough, I'm making my own luck. Adrenaline, my drug, I'm sick of feeling stuck. I got this, yeah, I got this. Will not quit to the top, I promise. Cause I've had enough. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. Voy al baño mientras carga esto. Ya estoy entrando, Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't wanna place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives, you create thoughts. Never waste time. You got one shot, you got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. I'm still alive, I'm still alive. Yeah. I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My rap, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked. Entrando. Vamos, vamos, vamos. Adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you gon' wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty.
Hola, 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 hola. A saber dónde quedaron tirados estos. There's too much that's going on, I don't know what to do. Paralyzed by options in this world, can't pick and choose. Yeah, everybody's life is on Hostia. display, including you. Yeah, I feel every day is just the same, stuck in a loop. I need some variety, I'm sick of this anxiety, I'm sick of this society. Transporte rápido. Make us feel a rivalry, compare ourselves to others, but we all got different mothers. We were raised in different structures, so we're different, it's no wonder, yeah. I just want a great life, something where I feel like I just didn't waste time, something I look back and say that was a great time. Cause man, I just hate when the years pass by the wayside. Yeah. Ay. A ver, móvil. You better watch out now, I figured something out, what this whole life's about, yeah. It's not the goal, it's the journey, wasted emotion is worry, I'll stop being in a hurry, yeah. I'll just enjoy what I'm doing, keep pushing forward and moving, appreciate the improvement, yeah. I was so stuck on a goal, was losing sight of my soul, need to enjoy getting old, and be so present, I don't know if there's a heaven, but I know I wanna get it. Hola, ¿estáis por ahí? Ah, y estoy sin ganzúas. Ya, ¿y en esta zona? ¿Qué cojones me manda?
Hola, manitos, ¿estáis por ahí? Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo fue? estábamos en el parking de Río. Vale, voy para ahí. Les dio tiempo a llegar, maravilla. ¿Y? ¿Qué pasa ahí? Adelante. Tenía que poner una alerta de esas con sonidos de sirenas de policía. Ahí sí que me ibais a acojonar. Tengo que ver si hay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde vamos? ¿Qué vais? ¿A por el coche? ¿O te dio tiempo a guardarlo? ¿Te llevo? Sí, lo guardé. Vale. Pues no sé si miraremos algún vehículo, qué plan, la verdad. Vale. No sé, lo que sea, a mí me da igual. Yo jodí las dos ganzúas, tío. ¿Qué Hostia, pasa? Tengo que ir a pillar más ganzúas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? qué jodido. Necesito ganzúas. ¿Pero cuántas has gastado? 2. La Ay, culpa qué fue cuello. la culpa fue de la tormenta, ¿vale? Yo tengo una solo. Vale, pues voy a buscar ganzúas. Vale. Ah, rico café. Vosotros que vais a seguir con las chambillas, ¿no? Poquito. Vale, cuando necesite extracción os aviso.
Oh, lo malo es que me va a quedar el coche tirado allá arriba, chaval. Eso es una putada, ¿eh? De todas formas, creo que... No sé qué me da. La zona no es buena, ¿eh? Ojalá me equivoque, pero... No me jodas, otra vez en la base militar esta. De verdad, tío. Vaya puta suerte tengo, ¿eh? A qui volvemos con Eddie Vergas. Eddie Vergas. Largas. ¿Qué tal, Frasco? ¿Cómo estás? Que por aquí no hay donde aparcar. Yo no entiendo nada. Ah, amigo. ¿Estuviste viendo el combate de Tupuria? Duró poquito, ¿no? Ah, de Muay Thai. Joder, va a ser ese, tío. Va a ser ese de ahí 100%, ¿eh? Va a ser ese que está allí, ¿eh? 100%. El tema es dónde dejo el panto. Ahí abajo, en la playa esa. Y subo andando. Es una fumada esto, ¿eh? Yo solo, además. Camuflado. Dos ganzúas solas. Nos la jugamos, ¿eh? No me mola una mierda meterme ahí, pero bueno.
No hay otra forma de entrar, ¿no? Es aquel de allí 100%. Hombre, está cerquita de la salida. Es entrar, pillarlo y largarme. Malo será, ¿no? La más dura del gremio. Mira esto, mira esto. ¿Tengo la hermana más dura del gremio? Sí, lo sé. No quiero flores, gracias. Toma esto. Hermana, mira esta hermana. A ver, voy a hacer como que te pillo. Sería buena poli. ¿Sí? Sí. Es que te la vas a pegar. Me la pegué, vato. Au. Ay, ¿Estás bien, hermanita? la pegué. Me pasé. ¿Dónde estás? Te perdí. Otro puente ya. No sé dónde estoy. Voy por ti, que te he visto. Te perdí, vato. ¿Dónde ando? Quédate por ahí. Oye, el carro en el agua. Yo en la Burger Shot. Detrás tuya. Voy a entrar al Debería. local. No veas cómo corre esta mierda, ¿no? Necesito extracción en el norte. Os mando Ubi después, pero ese creo que es en Paleto, ahora os confirmo. ¿El que dice Eddie? Que ya tengo el coche, que estoy yendo para el norte, hacia Paleto. Ah, vale, es que lo de extracción no... Vale, pues te recogemos de allí, ¿no? Sí, os mando Ubi ahora en cuanto pueda. Vale, de lujo. Madre mía, cómo anda esta mierda, chaval. ¿Es que meter dinero tú? No. Pásala por el grupo de Dark. Ok. No, la máscara la dejo. Vale, la hora es perfecta, ¿eh? Uf, me voy a meter de una, ¿eh? Y me la juego. Y me la pela.
Ahí la tenéis. Cuando podáis, veniros. ¿Cuánto tardaréis? Por lo que tardemos en subir, voy a ver. Salimos ya. Ok. Espero que estéis por aquí para que me podáis avisar de lo que hay fuera. O entro ya de una, no lo sé. Son las 4. Voy a entrar. Me la juego. ¿Me pillan o no me pillan, chavales? Caballero, deténgase. Caballero, deténgase, primer aviso. Apague el motor y deje las llaves sobre la ventanilla. Ustedes, Eddie, deténgase, caballero. Ponga las manos arriba, sobre la nuca. Ya empecé, ¿eh? Eddie, deténgase, por favor. Ya empezado, no le ponga nervioso. Que está desguazando. Yo estoy yendo a tope, hermano. Run. Estoy a 4 kilómetros. Mientras llegue... Estoy cagado. Yo voy a echar a correr hacia allá, ¿eh? Claro, no en la autopista, yo todo el camino que estoy yendo para allá. Madre mía, ¿cómo tarda esto, chaval? Esto es eterno, ¿eh? Se me está haciendo eterno, chaval. Ok, let's go. Vamos, las ruedas. Ya está. Vamos, no me jodas. Vamos, coño, dale caña. Uf, qué nervios, tú. ¿A cuánto estás, hermanito? 1 kilómetro. 800. Medio kilómetro. Yo estoy fuera, escondido en un seto. No te preocupes. Estoy pasando con la estás moto. a salvo. Si me ves, dímelo. Estás a salvo. Te escucho, ven por detrás. Aquí, de frente. Ve, atrás. Ah, vale, pensaba que como estaba mirando recto. Pensaba que estaba detrás cuando estaba entrando. Vámonos de aquí. Tira papeleto, ya vendo. ¿Dónde vamos? A paleto a que suelte. Hijo de puta madre, ¿no? Sí. Hostia, estaba cagado, ¿eh? Normal, no es ni de noche, ¿no? Claro. Ay, No, ay, sí, empecé a las 4 de la mañana. También, hermana. Pero tardó la vida, ¿eh? Misma, chaval, se hizo eterno, ¿eh? Joder, a mí también se me hace eterno, tío. Y no puede tardar nada, ¿eh? ¿Dónde vais? Que os pierdo. Has Guay. terminado antes de yo llegar, ¿sabes? Llevo la radio, que es lo que da pasta. Tú tienes toda la autovía. Llevo radio, volante, llantas, motor. Llevo de todo. Esto tiene que ser pasta, ¿eh? Sí, de puta madre. Y vosotros también, bien, ¿no? Sí, nos salió bien la primera. Y la Nice. segunda hubo tormenta. Ah, claro. Ese desguace no está mal, pero es un poco jodienda que está muy expuesto. Se mira desde la carretera que flipas. Ya. Pero bueno, se tarda en llegar. Sí, Es el mejor sitio. sí. Yo es la primera vez que vengo a este.
Llevamos una moto detrás. Soy yo, Eddie. Ah, vale. Madre mía, estás empanado. Ya te iba a tirar una llanta, ¿eh? Hostia, no veas cómo va ese. Hello. ¿Qué pasa, Hello. my friend? ¡Bicho! ¡Bicho! Bicho. ¿Cómo que bicho? ¿Qué me estáis llamando ya? Pasa por delante. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿José? Se hace lo interesante. Ya se ha enfadado. ¿Celito? Bicho. Por medio, paso por medio, paso por medio. Uf. Casi te matas. ¿Qué va? Sígueme. Ve frenando un poco, que ya estamos aquí al lado. Policía, policía. A ver... Frena. Es en la siguiente, derecha. Sí, es porque estoy intentando ver si nos están siguiendo. El de la moto es... Vale. ¿Por esto ya? Sí, pero esperamos. No sé dónde estarán, tío. Yo me meto. Ah, no era la siguiente. Vente, hermano. ¿Qué? Vente. Nice. ¿Te pago bien o qué? 2.500. De puta madre. Ahora debería ir a por el panto. ¿Vamos? Vamos. ¿Dónde vamos? A la ciudad, ¿no? Vale, voy a la arriba. Fíjate, está echando humo, ¿eh? Buah, pues ya ves, igual voy al taller. A ver, Aquí hay un taller, mira a ver si está abierto. quita la marca Aquí para que le pueda echan la marcarte ya. Ahí tengo el panto. Mira dónde tuve que ir a buscar el coche. ¿Sabes dónde es, no? Sí. No, a ver. Lo No hay encontraste. talleres aquí en el norte. Mira, acaba de llegar en la grúa. Vente a donde te había... Espérate, paso, güey. A donde te había dicho, justo, estaba yo aquí. En la gasolinera. Mira ahí. Es el de la grúa. ¿Lo hueles? ¿Lo hueles? Dinerito fresco. Que vaya al garaje de compraventa, me ha dicho. Ah, pues puede ser que tengan taller también ahí. Me ha dicho que me lo arreglan un momentito. Pues A venga, Los garajes del compraventa. que te lo haga gratis, ¿eh? Claro. ¿Son aquí o qué? Y atrás, supongo. Sí. ¿Sabes dónde es, no? ¿Y cómo? No. ¿Y cómo voy Es- hasta allá? Es aquí al lado, justo, de la gasolinera. Pegado. Cruzar la calle nada más.
dices? Pero si me estoy comiendo un muro. Coño. ¿Y ahí? A ver que voy yo a la carretera. ¿Dónde estás? Mira, aquí. Aquí. Ahí adentro. Ah, vale. La gente no. Pues claro. Buenas. Pásame la llave, señorita. Sí, toma. Vale, pues ya la saco, dame un segundo. Vale, muchas gracias. Anda, mira quién acaba de llegar. ¿Quién? ¿José? Ah, no, no es José. Es el mismo coche que José, pero no era. Me pareció. Hala, como nueva. Ahí la tienes, retírala de aquí que estos chicos van a poner coches de exposición y eso, ¿vale? Muchas gracias. Ahí la tienes, muchas gracias. Ahí va. Ya la tengo, ya. Perdón. ¿Y mi hermano? ¿Qué me estás vacilando? Está allí, quedó allí en la gasolinera. ¿Dónde? Allí donde estábamos, tira para allí que está allí. ¿Pero para allí qué es? La gasolinera. Aquí. ¡Pum, pum! Brum. Na, 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 na. Como mola que salgan bien las chambas. Y Diego... Oh, Diego. Y Eddie sigue invicto. Nos vamos. Está pensativa. Hostia, no veas cómo corría el coche que tuve que pillar, ¿eh? Era una bestia. ¿Sí o no? ¡Buah! Mamá, menudo bicho, tú. Está guapo para probar también los carros. Sí. Era raro, porque no era un mítico deportivo, ¿sabes? Parecía más bien un coche así, tipo cuatro puertas. Pero andaba Dios, chaval. No sé qué modelo era. A lo mejor cogiste un Buffalo Sport, un Sultan. Un Buffalo Sport, seguramente. Echaba fuego por los laterales. Pues no sé qué decirte. Mostaza. ¿Qué tal, Lance? ¿Cómo estamos? ¡Qué buena hamburguesa!
Bueno, al final jodí 2 ganzúas, 3 ganzúas. Son 900, ¿eh? Limpios me quedarían 1500 o una cosa así. Yo genial, Lance. Ganando dinerito. Dinerito fresco. Son las 12 del mediodía, ¿eh? Si os apetece podemos ir a ver si nos da unas buenas misiones el tío este. De puta madre. Yo vamos a usar la motillo esta ya que estamos. Claro, claro. Lo quitamos medio rápido y vamos a un de estos de una. Sí, me parece. Yo lo que sí que debería es eso. Pasar por allá, ya que bajamos, paso a recoger el panto que lo tengo allí en medio de un seto. De lujo. Muchísimas gracias por los follows, chavales, se agradece. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Sois unos máquinas. Espero que lo paséis bien. A ver, déjame ver una cosa. Esto sigue siendo el mismo catálogo, ¿no? Efectivamente. La verdad que este está guapo, ¿eh? Es el que tiene él. Este no está mal tampoco. Tiene que andar bien este, ¿eh? Pero agarra menos, este agarra más. Pero este tiene pinta de ser un buen pepino, ¿eh? ¡José! ¡Eddie! ¿Cómo te va la vida? Estoy con Brianna. ¿Vosotros qué? ¿Cómo vais? Ah, vale. Pues vamos a bajar ahora. En unos minutitos estaremos por ahí. Vale, nosotros estamos ahora en una especie de parking al lado de la playa. Justo en la Hola. gasolinera. En la gasolinera que hay después de venir del norte. Al lado. Vale. Vacaciones terminamos antes. Habría que hablar con Brianna también. Pues sí. Mira, José, tú, que no nos responde la radio, estaba con Brianna, ¿eh? Sí, sí. Yo no sé qué se traen esos dos, ¿eh? Hombre, ¿Qué dice? hombre. No hables con la ¿Dónde boca vamos? llena. A la Estaba ciudad. hablando con la boca llena. Dale. Madre mía. ¿Qué pasan? No te mates, eres muy joven. Dios. ¡Hala! Ya se ha matado. La pelirroja. No, hombre, no. José, buenas tardes. Buenas tardes. José, Aguilucho, que no contesta lo que quiere. Brianoso. ¿Qué pasa? Que no, que se me empieza a fallar la radio y la ha tenido que Briana, ¿qué cortar. pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, tenemos una noticia para ti. Uy, ¿qué pasa? Te han Sí, dejado de- un mensaje. Pero contádmelo a mí también en persona. De tu- Eso de de por tu radio novio. no. ¿Qué De tu novio, es verdad, de tu Es que novio. te quieren. ¿Qué novio? Sabrás, No hay sé, que te quieren. por lo visto te quieren. Te quieren. ¿Algo que contarnos? ¿Algo que Mucha contarlo? gente. ¿Algo que contar, Aguilucho?
Joder, es que a mí me quiere mucha gente. Ya, ya. ¿Pero alguien que tú le quieras también? Porque que te digan en una notita que te quieren. Dios. ¿Qué mierda de creepy es eso? En vez de que nadie me escriba noticias. Pues lo hicieron. Lo hicieron. Hicieron un Ugh. Ay, madre mía, creo que ya sé Pues quién es yo. yo no sé quién es. ¿Quién? El marca de desodorante. Persona. Te abandona. ¿Verdad? Pero no conozco a ninguna persona, la verdad. Se te da bien hacerte la loca, ¿eh? ¡Vuelan! Según esa persona, te intentamos traicionar. Que tú ¿Qué dijiste eso. persona? Sí. Queríais. Lo sé. Se supone ¿Teníais que tú una le relación dijiste secreta? que te intentamos traicionar. ¿Quién se ha fumado cachoporro? A ver si dice algo. A lo mejor no se inventó nada, Axel, ¿eh? Creo que ya sí. Puede ser. ¿Relación secreta, Briana? No, Sí, ¿sabes, no, la ¿sabes verdad lo que es pasó? sí, es quien Se lo creo marqué que... a huevo, ¿eh? No, que Me da Brian miedo, le la verdad. estuvo siguiendo el rollo. Para sacar la información. ¿No te acuerdas que te lo comenté yo el otro día? Pero de tal manera. Pues son sus armas, yo que sé, no sé hasta qué punto llegó. ¿Era un arma tuya decirle a un tío que nosotros te utilizamos? No, es que no se lo he dicho a nadie. A ver, A yo lo creo mejor que no me era utilizas, estrategia ¿verdad? tuya siguiéndole el rollo a alguien. No, Escúchame, que lo hemos leído todo, que lo sabemos. ¿de qué? Que sabíamos tu relación secreta, Briana. Que sabíamos ¿Qué tu relación relación. secreta? Pues No sabíamos, tengo relación. sabíamos todo lo que le has dicho a Axel. Así es. Es que, ¿qué? Porque sí, que lo sabemos todos. Pues sabéis que sabéis, porque no me estoy enterando de nada. Cosas que no nos ha contado tú a nosotros. Pero si os estoy contando todo. Lo de que nosotros te hemos vendido, ¿no? Pero, ¿quién ha dicho que me habéis vendido? Que yo no he dicho eso. Vale, has pasado la prueba. Qué blando eres. Me estáis liando todos, ¿eh? No, pero eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad, que Axel va diciendo eso. Me cago en su puta... Es que voy a ir a por él y le voy a matar, ¿eh? Pero hostias. Falta. No hace falta. Que lo ha matado antes, pero no me lo podíais guardar. Pero te tenemos que ¿De contar dónde una estáis? cosa. Miedo me dais. Yo estoy ¿Dónde yendo a está? Lo habéis recoger la- matado, lo lanzasteis al mar, ¿verdad? Dijo que lo lanzasteis al mar. Yo, yo estoy yendo a recoger el vehículo de Eddie. Sí, mi panto está camuflado en un seto. ¿Quién me va a vender un par de 10 por 10? A vender sus ilusiones. Que Ya- me va a ya te pedir jodieron que al abandone. cliente. ¡Ole, ole! Vendido, estoy que yendo no arriba. vendido. Que yo soy un vendido, no, vamos a ver. Yo estoy preguntando quién me lo va a vender, de los dos. Ya no te quiero como cliente, no eres competente. ¿Ah, sí? ¿Ahora te tengo que matar? Espérate, que voy a por el arma. Pero vamos a ver, tú a quién va a matar a Joselito, hijo mío. A ti de 3 tiros. Primero coge el coche e intenta llegar donde yo estoy sin estrellarte. Así te cae que te atropellen. Te la ha contestado, perro, te la ha contestado. Estoy aquí, José. Voy para allá. Es que no todo es matar en esta vida, José, ya te darás cuenta.
Hay muchas más cosas Bueno, por hacer. pero se soluciona más rápido matando. Es verdad, se soluciona más rápido matando. Oye, ¿y tú con mis bolsas qué, Briana? Cuando quieras me las devuelves menos. Quieres en mi casa, entras y vas a por Sigue, ellas. sigue. Sigue para adelante y ahí como bajando para la playa esa, ¿sabes? Ahí a la derecha. Es más, tienes una mayores, para que lo flipes. Sigue y luego a la izquierda. Métete por el caminito de tierra ese. Ahí. De frente. Sigue. No lo vas a ver, ¿eh? Bueno, sí que lo puedes llegar a ver. Ahí lo está. Para. Chamba. Bien camuflado, ¿eh? Sí. Manito, chamba. De chamba, te recojo. Saliendo aquí de un caminito de tierra y no veas. Para que luego tu rento. ¿Dónde te recojo? Pues que venga. Cuéntale eso a Briana mientras. Vale, en el arriba. Vale. O José y Briana, ir arriba. Ya estamos yendo. ¡Briajo! Puta madre. Oye. No te pases, ¿eh? No te pases. Parece que yo Estoy no he hecho nada adentro, malo. Martina. Que Briajo es abreviando Briana y José. Briajo no, Briajo tu madre. Ya estamos. Yo me meto Ya con está, tu bro. familia. Y con Métete ella, conmigo. ¿qué quieres? ¿Qué culpa tendrán las madres? Te metes conmigo. Me meto contigo. Es lo suyo. Si te estoy diciendo yo algo, me lo dices a mí. Vale. Estoy aquí en el parking. Dale ahí, voy arriba al cajero, venga ahora. Venga, dale. Vení. ¿A dónde vamos? En el garaje de arriba. Voy. ¿Pasa, Isaac? Estoy aquí ya en el parking. ¿Pero qué parking? De la arriba. Ah, vale, ok. Chamba. Bueno, estamos en 12.000, más 5.000 que de Isaac, son 17, 18. Bueno, estoy más o menos como estaba. Recuperé lo de las bateas del otro día. Joder.
no ves. Hola. ¿Qué me tenéis que decir? ¿Qué ha pasado? Pues que te diga ahora mi hermana. Sí, mejor. Es que quién lo sabe, yo no me sé lo que pone, lo que. Me dices Lo que que me pone ahí. tienes que decir algo y me lo tiene que decir tu hermana. No, te ha No, dicho ella que te tenía que decir algo. Claro. Pues Y que de habéis hablado tanto a la vez. hecho, hay más gente preocupada. No solo nosotros. ¿Pero qué pasa? ¿Qué he hecho ya? ¿Qué he hecho ya? Solo se me escapó un puñetazo de Lugo. Yo no hice nada malo. Bueno, ahora te cuenta Martina, que es la que tiene más información. Madre mía, me estoy poniendo nerviosa, ¿eh? Parece, no sé, esto... Madre mía. Esto Si no- parece una si- secta. Si no hiciste nada malo, porque vas a estar nerviosa. Relájate. No hice nada. Esto de ayer. Ayer le pegué a alguien. Sin querer. Fue sin querer. Se Bueno. me escapó. Tú tranquila. No pasa nada. Hombre, yo tranquila. Yo creo que no hice nada malo. Lo único que me puede pasar es si la policía me dice que fue mi culpa lo de Lugo, pero creo que no. Pero otra cosa mala que yo hice... Bueno, sí, pegué al segurate este del tequila. Es eso. Me No. metí en un follón. No. Entonces, ¿qué hice? Respirar. Ahora te va a decir. Es que soy una ansias. No podéis Es que si te lo pretender. decimos, lo va a pensar. ¿Qué voy a pensar? Sí, ¿Qué voy a pensar? por la respuesta. Entonces, Madre pues no mía, tiene ¿cómo- gracia. ¿Cómo Bueno, voy a pensar la respuesta? Mientras vienen voy a echar No una sé lo carrera. que me Vengo vas a ahora. preguntar. Vamos a cambiarnos de ropa. O no, porque voy a hacer otra chamba. Pues también te digo. Bueno, si tal me vuelvo a cambiar después. Total, está aquí al lado. Yo. A chambear. Chambear. Ya me salió bien otra chamba más. Estoy invicto, ¿eh? No me pilló la poli ni una vez aún. No, este outfit ya no me mola, ¿eh? El 8. Este me mola. Y este me vale para chambear también si le Te pongo vas una a máscara. convertir en el más buscado, jaja. Para eso tendrían que tener pruebas de que haya hecho yo algo. Vale, quitamos la máscara. Y así estamos ready. El siguiente palo lo doy con esta ropa y me la pela. Hermana, Dime, ¿estás? ¿qué? ¿Dónde estás? En los tacos. ¿Lo va a currar o qué? No, ahora saldré. Vete a por una moto si quieres. Pero Rápido, si ya te dije que ya la tenía, que estaba aquí esperándote. que me están aquí Ah, poniendo pensaba que estabas nerviosa. con Briana. Sí, estoy No, conmigo, que pero va, me quieres decir que me claro, tienes que decir. te está esperando a que le dijera eso. ¿Qué me tienes que decir? Me estáis agobiando ya, ¿eh? Un momento para agobiarme hoy.
Gorromoño. Como chambea, como chambea. Danilo Mino, una menea. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Estoy contento, ¿vale? Déjame. Mm. Yo te dejo. Me encanta el olor al dinero fresco. A mí me gusta más lo que viene siendo el rosas, pero cada uno con su vicio. Bueno, hay a quien le gusta oler droga. También, y esnifarla. Modo aspiradora, pero bueno, cada uno con su vicio. Claro. Nada, tú, yo me voy ahí solo, la verdad. En plan, no sé qué coño hace mi hermana. Eh, Llevo que ya media hora, loco. voy a ver qué está haciendo, a ver. Da igual, pero en plan que me dijera algo, lo suyo. Hombre, debería. No tenerte aquí esperando. Yo. ¿Y José? Bueno, y a Briana también, que Briana no te tiene que decir eso. Está liada con José allí vendiéndole los tacos. ¿Quieres apostarte algo? Pero que ¿cuánto tiempo va a tardar? José. Ya voy, hermanito. Nada, ahora pilláis a tu hermana, os vais a hacer la chamba y al volver ya habláis con Brianna tranquilamente. ¿Qué? ¿Qué? No, antes me lo dice. Lo primero es la chamba, ¿vale? Lo primero es decirme a mí lo que me tiene que decir. Después ir a la chamba. Y si te parece mal, pues que te parezca mal. Hombre, ya. Pues nada. Barra. Smoke. Chu. José lo Marito, ¿dónde contesta. estás? Otra vez. En el parking de los tacos. Isaac se va a poner de los nervios. Hermanito, me han comentado fotón en la foto que me hiciste. La que me Si hiciste es que... Si es que es normal. ¿Quién va a hacer una foto así? de fotones, hermano. Hola, viejo. Hola, la gasolina la pagas tú. Y el kit también lo pagas tú. No, lo pagas tú por la espera. Ajá. Que mira cómo estoy, ¿me ves? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Joder, ya me duele hasta la espalda, estáis sentados. Esto es un ¿Qué puto motos viejo. están? ¿Otra vez la mierda de la pega? Sí, está loco. Sí, paséate mucho con la máscara, que acaba de pasar un poli. Cuéntale eso a la... Mira. Eso. También te digo, tremendo outfit, Isaac. Te estaba ¿Te gusta? contestando al... Sí. Yo Sobre todo juego los con mi hermana, pantalones pero mi y los hermana se ha zapatos, ¿eh? cambiado. Sí, ¿Qué me tenéis que contar? es mi hermana, pero no para. ¿Te gusta a ti? ¿Te gusta a ti la... So treat the worst of times just like a test. If
If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Dime. Madre mía. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Vaya circo, Eddie, vaya circo. ¿Y ese musicón, Eddie? Una broma, una broma. Yo pensaba que me querías. ¿A dónde te lleva la moto, tú? Eddie, escúchame, ¿qué música me Vale, llama, hijo de te ahora puta? por mi broma. ¡Eh! Champi. Mira cómo se escucha en el Sí, puto se panto. escucha, ¿eh? Tía. ¿No has pensado en ponerle un equipo de música al panto? Si ya tiene. Sí, pero más tocho. Venga, saca las botellas ahí. Como venga la poli. Hermanito, ¿te Ahí está la recojo ya música. o qué? ¿Ya te has Hay dejado de dos botellas ahí, jabotear? que hay que bebérsela. ¿En serio tan pronto? Yo paso. Ya está la cojonada. Que luego tengo resaca. Estoy esperándote quieto aquí Todavía tiene ese- en la puerta del garaje. ¿Qué pasó? ¿Te contaron? Yo, pues malamente me dijeron que. ¿Puedo Ah, se me Axel- olvidó. Me Axel te dijeron algo de quería- Axel te y quería que. follar. Ah. Qué asco. Pues eso, me han dicho que no sé qué, que se fue o algo así y que dejó una Encima nota le o echa algo cara, que así, te voy esperando yo y todo el nada rato. más. No les entendí muy bien, la verdad. Solo sé que era sobre Axel. Bueno, pues no le des más importancia.
Ah, no, a mí mientras que no me moleste, todo bien, Claro. la verdad. Sonará cruel, pero es así. ¿Tú qué haces encima del coche? ¿Tú vas a apoyar el techo? Es mío. ¿Qué más da? Hombre, ya. Está sucio, ¿eh? Por ahora. Yo hubiese cagado una paloma aquí. ¿Qué tienes pensado hacer, Eddie? ¿Cómo que tengo pensado hacer yo? Ya chambeé y voy a seguir chambeando. ¿Ah? Yo estaba diciendo a Briana y a Martina que esta noche he quedado con un neurólogo muy bueno para ver si me arregla en la cabeza lo de los problemas de los mareos ya, de una vez. Ah, bueno. Y ya mañana, si ya no me mareo ni nada, mañana empiezo a chambear fuerte. Está bien, está bien. Que tío, estoy hasta la polla de los mareos, que ayer me fui con Isaac y joder. A ver si tienes la tensión baja. Que sí. Sí, es probable. ¿Te alimentas bien? Sí. Deja el alcohol. Igual es ¿En eso. serio lo suyo? A ver, también no puedes alimentarme solo de tacos y ubu. Digo, en mi casa ceno variado. Y Tienes que tabaco comer varias y whisky. cosas, Claro. Puedes beber, pero En mi con casa control. cuando voy a cenar ceno variado. Pero bebes no sé cuántos vasos de whisky al día y eso creo que Pero tampoco es muy eso es sano. costumbre ya desde los 15 años. Y el tabaco Lo mismo. también. Pues a lo mejor bajando el consumo un poquito. ¿Un poquito? Claro, un poquito. Your call is not available. At the tone, please record your message. When Vaya you musicote. finish recording, you may hang up. Hijo puta. No veas cómo suena. Sí, suena muchísimo. Ahora sí. ¿Has tenido problemas con mi amigo los primos? Cuando has estado chambeando. No. Mm. Yo ¿Cuánto hago las, tienes cosas, ya? hago las cosas bien. 100% de victorias. ¿Pero cuánto tienes ya, hijo puta? Si cuento deudas, casi 20. Bueno, Recupera lo de las bateas. sí, es lo Muy único. bien. Te le doy, ¿vale? Dale ahí. Vale. Pero tú llevas un 100%, yo llevo un 90 de 100. Tampoco un 90% de 100, tampoco es... Solamente van pillado una vez. Los que tienen menos porcentaje son los dos hermanitos. También son los que más se arriesgan. Ya, eso sí. A mí me la pela que me pillen, ¿eh? Ya te lo digo. No, a mí también. Ya me pillaron la primera vez. Me jodería si no tuviese pasta. Hombre, ya. Teniendo pasta. Joder, qué temazo, tío. Ya verás, ya verás. Escúchame, abre la puerta. Ahora. Buah. Cómo peta, cómo suena. ¿Qué te pasa, Briana? Te veo preocupada. ¿Qué? Que te veo preocupada, que ¿qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué? Dime, perdón, estaba pensando. ¿Por qué me Es haces que se repetir escucha las mucho cosas y 3 me veces? desconcentro. Ay, ay. Así mejor. ¿Qué te pasa? ¿Que te veo preocupada? A
hablado con alguien. ¿Con quién? Es de confianza, antes de que me preguntes. Vale. ¿Con quién? Pues con uno de Italia, que me protegía a mí allí. Ajá. ¿Y bien? Y supuestamente va a venir a la ciudad. Está bien. Y pues nada, pues me dejó así un poquito pensativa. ¿Te sientes amenazada? Por eso pides refuerzos. ¿Amenazada aquí? No sé, digo yo. No, pero me ha dicho que le mandaban venir aquí y no me quiso decir por qué por teléfono. A ver si te Es va... lo que me dejó. A ver si te va a venir a buscar para llevarte. Os tiene que pasar por No, encima no mía. creo, es buena persona. ¿Ah? Nunca te fíes. No, a ver, siempre se ha portado bien conmigo, porque me llevaría obligatoriamente a Italia de vuelta. No tiene sentido. Hombre. Igual te reclama tu familia. ¿Quién sabe? No sé. A ver, ya te digo, no me dijo mucho por qué, pero me ha dicho que le mandaban venir aquí. Y que se iba a venir aquí. Cuando viniera que teníamos que quedar en persona. Perfecto, entonces. ¿Y por eso te rayas? ¿Por qué te rayas por eso? Pues sí, porque no entiendo por qué mis padres mandarían a alguien a que me cuide aquí. Hombre, Cuando me llevo mal con mis padres. No tiene ¿se preocuparán por ti? ¿Mis padres? Bueno, al fin y al cabo son tus padres. Ya, pero es gente muy rara. Si se preocupan es raro. Nunca se preocupan. Y no tienes ninguna idea de por qué puede ser entonces. Eso es difícil, ¿eh? Es que me raya por el simple hecho de que es uno de los numerales. Qué vicios más raros, Dios mío, yo no entiendo nada. José, tío, cómprate un coche 4 plazas, tío. Para poder movernos libremente. ¡Cómpratelo tú! Pero si el rico eres tú. El rico eres tú, que tienes más pasta que yo por ahora. Yo la pasta que tengo no la puedo tocar La tiene en todavía. España. No, ¿qué Eddie, coño en no España? esperas de nada, ¿eh? Está aquí, pero está enterrada por ahí. Pues guardada está. Pues vamos a ¿Y buscarla. bien qué hace? Que ¿Pero no para la qué puedo quieres ese tocar. dinero? Que tiene un puto número de serie. Joder, madre mía. Tiene que blanquearla. Exacto. Tú Hasta dámela que a mí. consigamos la pizzería no puedes Sí, te la voy a blanquearla. dar a ti. Sí, claro, para que me encuentren a mí. No, Eddie. Las cosas bien hechas. ¿No lo dices tú mucho? Siempre. Aplícalo. Cuando consigamos algo para blanquearlo, lo usará. El otro día conocí a un tío que se hizo un blanqueamiento anal, ¿eso vale? Sí, No, estaba yo también la verdad es contigo. que no. Gilipollas. Un blanqueamiento anal es algo para blanquear el ano, no es blanquear dinero. Si consigue blanquear el ano, el dinero es súper más fácil. No es tan fácil. Eso. ¿Sabes cómo se Eso. hace? ¿El qué? ¿Cómo se blanquea el dinero? Sí, claro. Con amoníaco. No. Se mete en Sí. pintura blanca. No, no. No el amo- mientas. No el mientas. el amoníaco No lo limpia líes todo. al pobre. Oye, Eddie, escúchame. Eso sí, yo nunca tengo el mezcléis pelo cada amoníaco y vez más lejía. negro, ¿eh? Sí, el Ah, brazo ya, estás oscureciendo. Te da pero tú, vergüenza ser pero tú canas. no ves que ayer hubo la fiesta de disfraces esa de máscaras de los huevos. Pues me lo teñí para que no me reconozcan. Yo te reconocí igual. Yo también, ese moño. Te veo súper raro, tío, con el pelo ahora más negro. Sí, estabas más guapo. Ahora tengo que esperar a que se aclare. ¿Verdad que? No. A que se aclare o pienses que lo quito así. Le soplo y ya está. No, póntelo negro como el mío. Yo creo que estaría más Nah, guapo. cada uno con los Tú suyos, flipas. Si José. tú, José tiene Just for Men ahí a tope. Está guapísimo el pelo de José, está bonito. Negro azabache. Medio bote de gomina gasto todos los días.
No se nota, ¿eh? Mira, Ya nos está. están amenazando. Arreglado. Calvo ¿Quién? no me quedo, eso seguro. El No. pelazo que tengo. Y es una buena manta de pelo, ¿eh? Yo sí, como empecé a darme disgusto, lo mismo sí. No, sí. Calvo no se queda. Dice, mira qué entradas tiene. Que poco más le llegan a la nuca. ¿Dónde coño tengo la entrada? Joder. Eso no son entradas, son autopistas. Yo he sido siempre muy frentudo. Estamos bien. Oh, qué temazo. Pues a ver si nos contestan sobre la pizzería y así puedes blanquear el Claro. dinero. ¿Estáis hablando de blanqueamiento otra vez? Sí. Exactamente, porque somos chicos preocupados, irrespetuosos y responsables. ¿Dónde va? Pichón. Se va, se va. ¿Dónde coño va? Espérate, que este le arreglo yo la cabeza. Ven para acá. ¿Te has dicho algo? No lo he escuchado, ¿eh? A ver, dime qué. ¿Qué decías? ¿Qué? ¿Qué decías? Ven, que te lo voy a explicar. Ven, ven. A ver si le vamos a dar a la pobre Viriana sin querer. Ya te gastaste. No tienes un duro y ya te gastaste otra vez pasta. Ay, Dios mío. tiempo, la tenía en casa. ¿No te acuerdas? Que me la pillé. Con una de las primeras chambas después de que los chinos me la quitaran. Sí, ya. ¿Y el tema de la denuncia cómo quedó al final? Toshiño. Pues él ha contado otra versión donde les perjudicaba a todos, pero nada, después le he repetido la versión, estaba el chico que me llevó y dijo la misma versión que yo, y dijeron que me irían informando y si veo que en unos días no llega nada, que vaya por allí. Ajá. Y ya está. Bueno. De todas formas, habría que hablar con sus jefas. Para que lo Yo echen. no conozco a sus jefas. ¿Tú los conoces? Yo sí. Pues tendremos que hablar en algún momento con sus jefas. Mira, ¿sabes quién es Copito? Una que tiene un tono de color Me de pelo muy equivocan parecido. con ella, sí. Pues sí, pues trabaja ahí. Si la miras, esa es una de las jefas. Son 4 jefas y un jefe. Vale. Sería interesante que sepan la clase de gente que tienen ahí trabajando. Ya te digo, o sea, es que me ha dado así. Aunque bueno, también te digo, por otro lado, buscarse un enemigo... Quiero morirme. Yo qué sé. encantaría morirme ahora mismo. ¿Qué Ya con enemigo la- ni qué enemigo? Ya con la denuncia, debería escarmentar. No lo sé yo. No lo conozco. Míralos, míralos. Buen carro. Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Está guapo, ¿eh? Hola. Buenas, me lo he comprado hoy mismo. Joder, se nota, está a estrenar. Sí, me quedo con 0 euros la cuenta. Bueno, ¿Cuánto da dólares. eso? ¿Esto? ¡Hostias! Hostia. Joder, ahí va. Te ha jodido el panto, ¿eh? Sí. Bueno, Aparcado. Ten cuidado casi, hombre. ¿qué tal casi? Perdón, perdón. No te Bien, preocupes. ¿y tú? Genial. Mi panto estaba mejor antes, pero no te preocupes, no pasa Ya. nada. Sí. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va el Badu? Pues acabo de pasar que iba a guardar el coche y lo estaban atracando, así que Vale, Oh, por Dios. qué raro. Pues muy bien. nada diferente de lo normal, no pasa nada. Sí, la rutina, ¿no? Claro. Claro. Voy a aparcar bien mi panto, pobriño. Aparca, aparca. Sí, no. sí, sí. ¿Qué? Pues bueno, nosotros- señores, nosotros nos retiramos. Sí. Tengan buen día. Hasta luego. Venga. Adiós.
Los voy a Ay, matar. los primos. Los primos que los voy a Todo el matar. día en la cocina con el televisor. Comprado, sí. Ya. Una mierda comprado. Comprado yo también compro muchas cosas. Así voy a comprar yo también un coche. Si tú no rompes un plato. Por eso voy a comprar así un coche. Claro. Me lo llevo. Lo pido prestado sin preguntar. ¿Alguna vez cogiste algo prestado sin preguntar? Sí, ¿Ah, sí? sí. ¿Lo qué? Muchas cosas. Cuéntame. ¿Tú qué piensas? ¿Que he sido toda mi vida una niña buena o qué? Hombre, tienes toda la cara. Ay, qué mono. A ver, confiesa. Te llevaste una bici, que no era tuya, ¿no? No, una bici no, nunca se me dio por robar bicis, la verdad. Pues no te veo yo robando otra cosa, ¿eh? Qué mono. Sigue así. Sigue pensando también de mí. No cambies nunca. Nadie cambia nunca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aguilucho en su nido. Repito, aguilucho en su nido. Aguilucho. ¿Ya está? ¿Tan rápido? Esta vez ni se han presentado. Han visto el mismo modelo de moto y han dicho, uy. Hasta luego. ¿Cuánto? ¿Había o no había? 900, 1000 pavillos cada uno. Bueno, no está mal. Buah. Ya empieza a estar el server a tope. De peña. José, ¿te planteaste alguna vez dejar de fumar? No. Haces bien. Me toca morir de algo. Pues coño. Sí que sí. Me toca morir. Pues me muero disfrutando. Claro. Me voy a morir igual. Como chambean, como chambean. Los hermanitos como chambean. Chambean. Hola, buenas, los hermanos Chamba. Hola. ¿Necesitáis algo? Nada, Nada de estamos nada. aquí de chilling. De chilindreo, ¿no? De parquineo. Ujú. Ujú, Ujú. ujú. A mí no me empezáis a copiar con reviento la cabeza. Perdona, ¿quién suele hablar con monosílabos? Yo. Desde Yo. siempre. Yo. ¿Nos vamos a cambiar? ¿Aquí? Rihanna, aquí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué te pasa? ¿Te pica? No. Ah, le Tienes contaste. envidia, Ahí te José. puedo agarrar. Bueno, si me dejas yo me agarro. No, no te dejo. Joder, no puedo decir eso. Tienes salidas para todo, ¿no la Si conoces o quieres, qué? puedo ayudarte con tu problema. ¿Qué problema? ¿Qué dices? No sé. Pasamanitos. No me pica. Te puedo echar una mano. ¿Qué Más onda, güey? Sí. O algo más que Los una huevos mano. de mi prima. Mi hermana está ahí flow pensando. Pues venga a cambiarse. Ahora, cuando ¿Dónde cuando vamos? termine de aclararse la idea a mi hermana. Nos vamos. Y luego si queréis vamos a ir de hacer unos viajes allí. Venga, de uno. Ah, que no te voy a violar. Para que veríais un poco más que nada, ¿eh? Ah, coño. Ah, vale, pues pienso contigo. A ver, yo que eso es lo más seguro que tengo, Sí, sí. Eh, Es poquito a poco, pero sí. Hola, Hola, buenas. Hola, buenas. ¿qué tal? Hay Bueno, que Marcela, charlar un ratillo. me ha dicho que estaba Brianna por aquí. Para entregarle Sí. la nota y eso. Ven, baja, Briana. ¿Qué pasa? Que te van a dar la No puedes nota. ni venir a pensar, ¿eh? Qué Te van- vergüenza. Te van a dar la nota. Hola. ¿Qué nota? Sí, tú eres Brianna. El- Soy Briana Bianco, encantada, un placer. ¿Tú eres? Yo Manuel.
Manuel Las Secas. Manuel. Suficiente, Manuel. Pues Manu. Encantada. Vale. Si quieres quitarle más letras. Ma. Sí. O ¿Qué has M. hecho, Axel? Yo nada. ¿Qué le he hecho? No sé. Porque ha ¿cómo sé? desaparecido y lo único que sé de él es la nota que ha dejado para ti. Pero cuando ha desaparecido, a ver. Pues no sé, lleva sin dar señales de vida como 2 o 3 días. Pues cuando yo lo vi iba con sus amigos. Ya. ¿Con qué amigos? Nada más. Yo qué sé. Si lo he visto 3 veces contadas. ¿Lo has visto no 3 sé veces nada. contadas? Claro. ¿Cómo? La primera vez con toda esta gente. La segunda cuando me llevó a no sé dónde. Y la tercera cuando se fue a robar un coche. ¿En serio? Sí. Hostia, pero la nota no parece lo mismo. Pues no sé si se ha fumado 4 porros, pero es 3 veces contadas. Bueno, Además que cuando yo quedaba con él yo avisaba. Por si me apuñalaba o algo, porque era un poquito rarete, ¿eh? que si me apuñalaba. Claro, En plan, que nos avisaba a nosotros por si le iba a apuñalar a ella. claro. ¿Y por qué te iba a apuñalar? No sé, ese tío era raro, yo lo siento. ¿Y eso que me han comentado ellos de que en plan, como que te estaba extorsionando o algo así? Sí, lo de que Sí. me iba a matar a mí si no trabajaba. Sí. ¿Puedes decirme algo de eso? A ver, ¿qué quieres que te diga? Yo No un sé. día fui con él porque me dijo que quería hablar conmigo. Yo fui con él, me llevó al norte, apartada de la civilización, y me empezó a hablar de cosas que yo no entendía nada, de vente conmigo, no sé qué, yo te enseño, no sé qué, no sé cuántos, a mí no me interesa nada de eso, y me dijo, si no vienes, me metió con tus amigos, los secuestro y ¿Ese mato al estilo de tu match. Manuel? Así me dijo, No veas. por la cara. Ujú. Qué tan gana. Hasta le tuve que mentir de quién era mi match, me inventaba un nombre. ¿Quién era tu match? Claro. Como que tu match. Ese chico que es mi match. Como que tu match. Ay, de verdad, nadie entiende lo que es un Joder, en match. español o en gallego, tío, pero yo en inglés no English. Pues es que, ¿qué es un match en No sé. español? Match significa pareja. Pues eso. Ah, Bueno, no somos pareja, estamos en ello todavía. ustedes son pareja. Que estamos... ¿Tú me No. escuchas cuando hablo? ¿Eres sordo? Pregunto, Coño, ¿eh? ¿Por qué pero parece que estoy hablando con la farola? Me estoy preguntando. Bueno, eso. Pues es que no me escuchas, no me prestas atención y claro, te falta. Joder. Pues tampoco hace falta insultar, que no te conozco de nada. Es que Pero- le estoy hablando y escuchas lo que te conviene Ya, ya. y te pierdes. Te pierdes mitad de la información. Me pierdo, sí, en tu mirada. Céntrate. ¿Cómo? Con mi A ver. cuñada no, ¿eh? Eso. Entonces no sabes nada de él. No, yo te juro, la última vez que lo vi, yo avisé a Eddie y a José. Me habló así, modo raro, porque él hablaba muy raro. Y me Voy llevó al con gym él un momento. mientras robaba en un coche. Y después de ahí, no sé nada Vale. más. Qué vicio tiene con el Dijo, gym, te llamaré, y ya. Me llamó, pero yo no estaba. Eso es verdad. Mira, Si quieres toma te miro esto. cuántas veces me llamó y todo. Toma esto. A ver, como me explote te doy, ¿eh? ¡Alegría! Y esto me lo encontré en su mochila, que se la dejó en mi apartamento. Y tú eres Briana, ¿no? Soy Briana. Bueno, pues eso. ¿Tiene hermana? Tras de chin me voy al gimnasio que pierdo la Ese yo tampoco lo sabía. De aquí. Pues ni puta idea. Pues bueno. Pues aquí son todos sorpresas. No, ya ves, te quiero. Como amiga. Pero hay bastante gente. Me querrá Ya, ya. como amiga. Sí, Hombre. sí, como amiga, vamos. No se despide nadie en la ciudad y se despide solo de ti. Desaparece y te pone te quiero. A ver, yo ya te dije, ese chico es raro. Ya. Yo no sé si es tu amigo, si es tu primo, si es tu cuñado, lo que No, sea. no.
Pero es raro, yo lo siento. Hostia, cómo No, bajó, sí. chaval. Bien de la cabeza no estaba. Y lo siento por decir eso, porque es faltar al respeto a una persona, pero bueno. Ya volverá, no te preocupes. Que volverá. No lo sé. Claro, yo creo que va a volver. ¿Tú crees? Hombre, si le caes bien y tiene amigos, sí. Si no, no. Mm. Uno siempre vuelve a donde fue feliz. Qué Y filosófica. supuestamente aquí estaba muy feliz en esta ciudad, haciendo lo que le saliera de la huevera. Así que volverá, si quiere. Entonces, no es que quedaste 2 veces, ya me estás diciendo que lo conocías. Pero, de verdad, ¿tú te has fumado 4 porros ahí, uno detrás de otro? ¿Cómo Pero va que la por qué cosa? 4 porros. 4 porros te habrás fumado tú. Te estoy diciendo que ¿Qué lo vi más? 3 ¿Y veces qué y más? ya te sacas de la huevera. Uy, lo conocías. Pues si lo conocía tanto que sabía que tenía una hermana. Fíjate, Pues no sé, yo no veo me la acabo nota. de enterar ahora mismo para nada. Veo la nota y no sé. ¿Pero qué parte de ese tío no estaba bien de la chabola? ¿No has entendido? Vale, vale. Es que de verdad, estoy hablando con la farola de aquí en vez de contigo. Oye, un respeto, ¿eh? Isaac, ¿sí o no? Yo lo Yo- siento, no quiero faltarte al respeto, que yo creo que eres una persona maravillosa, pero es que me estás poniendo nerviosa, no me escuchas. Sí, Bueno, de acuerdo. Pues la nota ya está entregada. ¿a qué? Yo solo Pero estaba full negro, preguntando. Ahora yo qué hago con la nota, ¿quién Pues no puede sé, dar? ¿Qué límpiate el hago? culo con ella, yo qué sé. La pasara también, de paso, ¿cómo va esto? A ver, yo solo quería saber de su paradero. Pues yo qué sé, ¿no eres tú su amigo? No, Entonces, ¿para qué te preocupas? porque no sé. Si no eres su amigo, ¿para qué se preocupa? Es como si yo ahora me preocupo del señor que está ahí tirado. Y no es mi amigo, ¿para qué me voy a preocupar? Sería gilipollas. Usted sí que está fumando porros, qué señor tiro. Este señor de ahí que está pasando con el smoking. Ah, No lo conozco, entonces si de repente desaparece, ¿por qué cojones me preocuparía por él? ¿Quieres que te lleve a algún lado? bueno, es que. Yo me preocupo si desaparece venga. uno de estos dos. Ya, ya. Ahí Aprovecho sí, y me cambio. pero si no, no. Claro, con decirme lo que ponía en la nota me servía, porque ahora se me va a mirar quitarla del bolsillo y se me va a... Vente que nos peleamos. ¡Vecino! ¿Qué? ¡Ocha! Tú y yo. Que esta noche tenemos una chamba. ¿Sí o no? ¿Tú aguantas? Hombre. Hostia, que esto es dirección prohibida. No pasa nada, todo controlado. Sí, no se ha dado ni cuenta el patrulla. Ya. Voy a por ti, Brianna. Van a venir a por mí para ir al Galaxy, que quiere hablar el dueño conmigo. Ah, bueno, Hostia. vale. ¿Pero todo bien o estás en algún lío? Hola, hola. Hola. Venga, hermana, que te caneo. Me da igual. Dale. Hola. Buenas. Vente, hermana.
A ver qué, ¿le quieres dar ahí unas? Hostia, si vamos iguales. Sí, a ver si viene mi hermana. Se caga. No, no, te has copiado. Esta ropa la tengo yo. Vamos, venga, apunta al gimnasio. Mira cómo Dile estoy. ya, me voy. ¿Eh? Ya voy, ya voy. Tetón. Me falta nada para los 100. Mira, mira. Toca cagar. Chúpame el pito. Hostia. Bueno, ahora cuando se libre alguna voy. No, no, no. Ya está, Johnny. ¿Ya? Te caneo. Seguramente. Te canea durísimo. A ver. ¿Cuántas rondas? Venga, yo animo. No, pon los 5, hombre. Madre mía, cómo te pesa el culo. Te beso a ti. Me pilla a Las ti. tetas ¿Qué también. haces? Sí, sí. Vas para hablar. Te da durísimo. Claro. Yo tengo unas tetazas. ¡Hostia! Patada baja. Bueno, Mira, mira normal, cómo te suelta llamas? la pierna, Está al lado de la máquina, Sí, sí. la mía. Yo, Davis. ¿Qué te parece, Davis? Hoy en día las chicas aquí diciendo en el gimnasio que tiene unas tetazas. Por ¿Eh? detrás, pero se... Yo no opino que si no... Es que estamos muy Opina, cerca de opina. comisaría, Ole, cómo esquiva. ¿Qué opinas de sus tetas, dice? No, no, de mis tetas no. De la Perro. relación de mis tetas no. Un respeto a tu hermanito, Te digo que las Que te tetas ya caneo. son como me parece que son. son las mujeres, yo no puedo opinar. Bueno, pero a ti te dejo. Dale, Isaac. Bueno. Dale, dale. Pero porque me caes bien. El otro no lo conozco, hombre. No le caes bien, has dicho, por la cara, No, porque que has no dicho lo que no querías conozco. opinar. ¿Cómo le haces la pelota al cuñi? No, ¿Has visto? yo no he dicho Madre mía, eso. madre mía. Me voy a poner la bandana ahí en los ojos para no ver y no escuchar. ¿Pero qué eres, policía tú? ¿Yo, policía? Sí, con los tatuajes que me llevo, ¿no? Que no me des por No, no detrás. sé, da igual, si he visto tatuado policía, está todo Sí, sí, hasta en el pero cuello. la cara. Ah, bueno, la cara. Ah, vale, en el otro lado, ¿no? Oba, No te sí. veía. Ahora te está poniendo Que fino. va, que va. Joder. ¿Cómo te llamas? Yo, Davis. Que para tú, Edith, todavía recibimos. ¿Y tú, chico? Yo, Jordan, la true. Jordan... La trae. Jordan la trae. Sí, es que me llamaban la trae en el barrio. La true, qué pequeño. Este. Yo es que me lo paso aquí casi todo el día. Como no sé qué hacer. Yo no, yo he venido porque está, ¡No! está aquí quitándose. ¡Vamos! ¡Oh, dale otra! Estaba aburrido. Espérate. Un poquito de cardio. Yo es que no sé Me han qué dado hacer, una la foto verdad. que parecía que. No sé si me debería enseñar el ojo o la pestaña, no sabía nada más. Pero que salía guapa. Venga, Ay, otra. Sí. Feeling, ¿eh? Claro. ay. Tienes pastis. No. Tío, se han pegado de hostias, yo quiero pegarme con alguien. Adelante, cuando quieras. Pasa que, ¿sabes qué pasa? Que sales jodido aquí después de la No, pelea, no, pero luego te... Tienes que haber comprado pastis. No, pero luego te cura ahí el chico ese de allí. ¿Quién? Pues el que está ahí, del médico ese que hay siempre. Ah, pues eso no lo sabía yo. Aquí no Cuando te terminas, falta. ¿no? Sí, cuando terminas A ver. te trata las heridas. Hostia, ¿nos pegamos, Kira? Ah, mira. Los que se pegan Sa- se desean. No, es que sabes qué pasa, que si yo la pego y la gano va a decir que esto es como dicen ahora, ¿no? Sí, Maltrato, claro. ¿cómo es? Abuso, discriminación, bueno, paso. Me llevan preso. Qué No, no. dramático es este chico. Así va por los guantes y todo. Mira, me pego con ese que acaba en... que tiene Mira qué cara de potencia, hermana. peluquín. No te pegas conmigo porque me tienes miedo. Puro músculo. No vaya a ser que una teta de esas me reviente el ojo. 23. Qué cabrón. Sí. ¿Tú cuánto? Sí, encima ha venido... Ya se ha copiado del outfit. Llevo yo Que siguiendo no, semanas. que sí ha copiado él. Que te caneo. ¿Hermanos? Justo. Que te caneo, hermana. Es tu potencia. Sí, bueno. Y no, tú a mí también, ¿eh? ¿Cómo que bueno? ¿Me odias? Jordan? Muere todo, ¿no? No. Ah, Te he hecho un coso raro. Eso es verdad.
Pues no. Tú has decidido por la puta cara has jodido a un chaval así por la cara. Está corriendo el chaval, No. le has dicho que le odias, que no le que te cae bien. Bueno, Yo no he dicho eso, no. En ningún momento he dicho eso. Un poco liendre, ¿no? El del médico. Liendre, sí. Liendre, qué liendre. vergüenza. Se refería al del hospital, seguro. Hola, Keo. Pues ¿Qué? estoy corriendo en el gym. Échale una al José, échale al José que le canea. Venga. Aunque el José levanta 100 kilos, ¿eh? Pero el al lado de Si comisaría. veo que me ganas, te saco el bate. Muchísimas gracias por los follows, chavales. Saco otra cosa. Joder, esto cuesta, ¿eh? Es darle caña, ¿no? ¿O qué? Vale, vamos. A ver, yo tengo ya físico y tal, pero no solía venir aquí. Lo habré conseguido en la calle. Caneale, hermana, caneale. No. Yo tengo un abdomen. Estoy fuerte, ¿eh? Joder, Bueno, estoy un poco delgado, pero estoy fuerte. Hostias. Joder. Yo no me la quito. Tú no, porque si no... Porque si no, ¿qué? Exactamente. Igual me saca un ojo. Hostia, tengo un problema ahí en el calzoncillo yo, ¿eh? ¿Lo has visto? ¿Qué pasa? Pues aquí estamos. ¿Y por qué eso no se puede evitar? ¿Cómo vas con la resistencia? Está aquí, muy bien. Va a tener un cuerpazo. Aunque ya lo tengo, pero bueno, un poquito más. Eso es, hacer culo. Claro, claro. Qué egocéntrica, ¿eh? Cuerpazo. Son realidades. Toma, Realidades. Madre mía, los gym bros estos. Claro, tú también. Keira, te hace falta a ti unos dale, cuantos burpees dale, hermana. Ujú, claro. Ponlo para llevar, ponlo para a las 5 de la mañana. Yo. Compra y venta. Yo de lo que va saliendo una cosa, ¿no? El de paguitas. No, de pagando, pero... Es que, tío, ¿qué coño que trabaja aquí? Si aquí... ¡Pa'l suelo! Vale, siguiente. ¡Pa'l Por eso... suelo! Ay, pero son ¡Pa'l unas suelo! chustas. ¿Te quieres pegar? ¡Pa'l suelo! Te acaba de humillar, madre mía. ¡Pa'l suelo, ¿Te quieres pegar? ¿Hola? Espérate que estoy un poco jodida ahora mismo. ¿Keira? Dime, dime. Vale. Sí. Ah, ni puto caso, no, no Déjame escucha nada. recuperar. No, que estaba escuchando que... José, ¿qué? Dime, dime. Chulo. ¿Qué has dicho? Díselo, díselo. ¡Ay, la he puesto para llevar! Sin miedo. Dime casi. ¡Joselito! Con la intriga, ¿eh? Digo, díselo sin miedo. ¡Joselito! ¿Cómo? Una patada en los huevos que me tiraba un minuto corriendo. Hoy me han atracado como... 4 veces. Patadas bajas no valen. Ah, que ya has trabajado hoy. Sí. No, te presumo en la cara, hermano. Ay, puedo trabajar, pero es que llevo todo Ay. el día, ¿Tenéis pastillas o algo? Estoy un poco cansada. Qué va, hermana, esto es puro músculo. Todo natural, sin pastillas. Sí. Yo sí que tengo una vida de la mancha. Trabajo, bueno. Toma, anda. Ay. Mira, pero es que mira cómo se ve la cadena. Venga, que me voy a Joder. pegar con ese. Joder, tío. Mira la vena. Claro, por eso mismo. Joder. Cosas, frío, tal, ¿sabes? José, ¿estás bien? Son mentirosos. José, haznos una foto a los futuros Mucha, machos. mucha a los futuros- fuerza. Poca técnica, ¿eh? Me has Gracias. pegado una patada en los huevos como para poder moverme, joder. Mucha fuerza, poca técnica. Hombre, eso es una jaula, tú, todo vale. Coño, pues si lo llevas a ver, le pego un bocado. La cosa es quejarse. Ten cuidado, ten cuidado. La pagué sin querer. O sea, mi idea era no pagarla, obviamente. Bueno, pues la pagué sin querer y me quedé en menos 69. Joder. No sé, yo te digo lo que tengo en multas. Yo tengo 18.000 pagados y me quedan otros 17.000 por pagar. Hostia, pero cabrón, tan malo eres. Joder. Malo no, sino que bueno, digamos que las multas que me han metido. O sea, no me han metido muchos, pero las que me han metido me han zurrado bien. Joder, macho. Han ido a saco. Ay, No, sí, se nota, joder, tío, pero Hombre, si me tengo una de has 10.000. quitado. Ya no quiero más. Solo una, de una vez. No, no. 500 Ala, dólares de quitan, las quita la paguitas, si no, máquina. no llegaba. Joder. Dime, Yo casi. no, pero tú tienes ¿Me sueldo de pegas? estos. ¿Un sueldo Chulo. o no? Los 100 dólares que te dan ahí a ¿Cuál? veces. Eso no me sirve para nada.
¿Qué radio? Bueno, me sirve para quitarme el menos 69. ¿Qué pasa, Martina? Acaba en el Ay, hospital, ¿estás ¿Te Martina. pegas o qué? No, Sí, ahora tengo voy en 500 sueño. dólares. Vamos. Yo no sé ni cuánto tengo, pero. ¿Quién, José? Es que me Me ha reventado. Si no puedo Vamos. trabajar. Tengo. Madre mía. Te han reventado, ¿no? ronda. ¿Has visto? Sí. Mira, 3. pero no curaban ahí. Hostia. No sé Sí. dónde está ese señor. No, pero en principio tal cual sale Ve pa' allá. para Claro. tope. No. De para el señor. Joder, mira cómo se ha quedado. Esto por las tetas, ves el culo. Pues a mí ayer me trató, pero bueno. No sé. ¿Te trata o no? A mí me trató ayer. Ya no sé cómo va. Ya. Le he caído mal. ¿No te Tiene trata? pinta, ¿eh? Normal. Oye, he aparcado la de supercoche. Qué guapada, de verdad, ¡Oipa! ¿Cómo? Que he aparcado la de tu supercoche. Ah, Mira, paso mi número, que no tengo contactos. Tan triste en mi vida, sí. Pues yo tengo unos cuantos, la verdad. Se lo di a todo el mundo. Ojalá pudiera yo. Porque no me encuentro gente. Tengo 4 contactos. ¿Cuántos tengo ya con la tontería? A ver. Ahora 5. Tía puta. 5 contactos, supérame. Y la mitad no lo conozco. Bueno, la mitad, ¿sabes? Como si fueran muchos. Voy a hacer un par de carrapas y hacer flexiones. O press de banca. Porras banca. Para. Mi hermana también va a tener que ir seguro. Sí, por eso te digo. ¡Qué buena! Anda, perdóname, señorita. ¿Estás bien, Keira? Perdóname. sí, no pasa nada. Listo. Buena, chulo, buena. Buena, buena. Me voy Ya para el estaría. hospital. No digas a macho de guerra. Venga, hasta luego. Nos vemos, gente. Ay, ay. Ay, Vaya dos, madre mía. Joder. ¿Y así vais a competir hoy? La poli me está pasa? buscando, hermano, ¿eh? ¿Por qué? Acaban de parar preguntándome por vosotros. Y le hacéis caso. Pero si te acabamos de ver. Es que eres tonto. ¿A quién se sube conmigo? Esta se sube. ¡Usted no tiene culpa, hijo puta! ¡Vete a la cola, pinche de rueda! Si me ves, te reviento la cabeza. Hola. Hostia, ¿por qué no me sale el mensaje ahí? Me sale aquí. ¿Qué tal? Mal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal va el trabajito? Finiquitado. Maravilla. Eso de trabajar un domingo. Qué mal, ¿eh? Imagino que era para adelantar trabajo, ¿no? Quiero pensar. Yo creo que... Es que, a ver si acaban estos. Va a ir allá. Claro. Tuviste de fiesta. Pues nada, me hice un desguace de ese, es un coche de desguace, salió bien. Sigo invicto, siguen sin pillarme. Y ellos hicieron un par de vadus. Y estamos por ahí haciendo cosillas. Fuimos al gimnasio ahora a entrenar un poco. Hoy por la noche hay una competición de boxeo, parece ser. Me dijo Martina.
Igual participamos. A ver, yo físico tengo, no, me falta un poco de técnica, pero eso de esquivar y tal no lo llevo muy bien, pero yo que sé, por participar, que no sea. Es a las 10 y algo, creo, si no me equivoco. Imagino que estará por ahí por la página del ayuntamiento o algo así. A ver si estás y vienes a participar o a animar. Yo a ver cuánto aguanto también, porque estoy sin siesta. Y a ver cuánto me aguanta el cuerpo. De momento estoy bien. Estable. En el tequila, ¿no? Tenéis reunión otra vez. Pues a ver qué tal. Ya me contarás después. Si quieres. Si quieres, no. Si quiere, Val. O Mal, quien esté de las dos. A ver, malucos, ¿cómo estáis? No sé si ir yo solo, ¿eh? Por la chamba. Va, es que es tarde. Ahora ya es tarde. Uy, ¿removiste el gallinero en los locales que son unos llorones? ¿Cómo? 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 ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Algo que me puedas contar? Ah, vale, que tenéis un chat para los locales. No lo sabía. Tiene que haber un salseíto ahí. Guapo. Haciéndoos la competencia ahí, todos unos a otros. ¿Dónde estáis? Yo estoy en el garaje de la arriba. Garaje de la arriba. Mucho llanto, me imagino. Me ha dicho que no vengamos al hospital si son heridas de Jim. ¿Entonces? ¿Dónde coño cae? Sí, no, a la Que farmacia. compremos vendas. Claro, es que es así. A mí ya me echaron la bronca una vez también. Prendiste fuego ahí. Bueno, está bien. Un poquito de chisme siempre viene bien. A ver, yo entiendo que hay locales que tienen que es una putada, que están mal ubicados y tal, y la gente no le va. Pero bueno, es lo que hay. Claro. Es que en rol se pueden conseguir muchas cosas roleando. Es lo que no se da cuenta la gente. Más de 100. Hostia. Claro, claro, obviamente. Eso es, y hacer colaboraciones y... Joder, al final tenéis que remar todos en la misma dirección, que no es una competición, es una competencia real. He dicho yo que me iba. Ya. Sí, sí, claro. Haciendo reuniones y C. Eso es lo suyo.
En plan, los jefes de locales, pues quedar en un local, hacer reuniones y hablar las cosas. Lo mismo que podéis hacer en Discord, pero hice. Siempre va a salir mejor. Madrid-Barça. ¿Y cómo van? Eres del Madrid, ¿no? Imagino. Claro, sí, empleados que aporten y que se involucren, no los míticos que no aportan nada. Otra vez aquí. Este sitio tiene un puto imán. ¿Qué pasa, José? ¿Qué pasa? Deja de rosmar, Aquí, tío. Este sitio tiene un puto imán. Está bien ubicado. Hola. Buenas. ¿Qué vas a trabajar o qué? A abrir el local, que veo que no viene nadie a currar nunca aquí, tío, cuando estoy yo. Muy bien. Venga. Ahora. Sí, claro. Es que todos somos pobres, locales y ciudadanos y todos. Nos está generando la economía, joder. Hay peña con mucha pasta, sí, claro. El negocio que va que flipas es el que quería coger yo. Las 2 veces que fui allá arriba está petado de gente, pero petadísimo. Petadísimo. Ese era el negocio tal, para coger. Estaría guapísimo. Le va a funcionar guay. Sí, los Chino Farmers. A mí no me va eso. Es un coñazo eso. A mí me gusta ir haciendo cositas, pero joder, entre medias puedes hacer un poquito de rol, dar rol a otra gente, interactuar con uno, con otro. No estar ahí puro farm, puro farm. Eso es para mí me parece un coñazo. Está claro que la pasta hace falta, pero no hay prisa para conseguirla. Ya. Hostia, pues ya te digo, yo las veces que fui allá arriba está petado, un montón de gente. Pero claro, es gente que compró coches como el mío al principio de todo, que quieren mejorar su coche. Claro. Sí, llegará a un punto que se estanque. Claro. Imagino que sí. Llegará a un punto que se quede estancado el negocio. Pero ahora al principio ¿Tenéis ganzúas? tiene mucho contenido. Yo tengo una. Yo no. Nos la acercas, Alugu. Sí, voy. Aprovecha que tenemos aquí una GQ y vamos si queréis a lo del vehículo. Sí, sí, dale cañita. No pasa nada. Vamos, estoy yendo para ahí, un minuto estoy ahí. ¿Qué os parece mañana planear una MU? Me parece maravilloso. Hay que empezar a ver si podemos sacar algo valioso de ahí. Claro. Ya las tiendas se hacen un poco... Se gana poco, sí. ¿Qué vas a robar? ¿Sabes lo que vi el otro día? ¿Lo que? A un tío forzando un cajero automático. Sí. No me digas. Hay que investigar eso. Manito, ven, que estoy robando aquí. Creo que lleva una... Creo que... ¿Yo sois vosotros? La poli.
A ver, toma, que te la paso. Espérate, el tío ese, ¿qué pasa? Gracias. De nada. Escúchame, voy a romper este coche, ¿eh? Sí, claro. Es todo un escalonado, pero llega un punto que si casi todo el mundo tiene coches ya se va a quedar muy parado el negocio. Tienes razón. Está sin gasofa, Eddie. Vale, ya voy a este de aquí. Es que me pongo con la música, tío, y no me entero de No nada. te enteras de una polla. Muy complicada es. Vamos a por ganzúas. Yo tengo en casa. Hostia. ¡Hostia! ¡El coche fantasma! Venga, váyala. Madre mía, malvada. Mal. ¿Cuántos números? ¿Cuántos ceros? Dios mío. Y yo con mis 12.000 aquí. Más 5.000, casi 6.000 que me deben. Bueno, casi llego a 20. Verás que lo atropella. Mira, mira, ahí va. Que te atropella. Pues entonces, si no hay que ir a por ganzúas, vamos al parking de siempre. Bajo porque si no, no te escucho. ¿Qué dices? ¿Eddie? Nada, que si no hay que ir a por ganzúas, ya vamos para el garaje y esperamos allí. ¿Quién son las ganzúas? Pues para los que vayamos a hacer la chamba. Yo ya te he dicho lo que hay. Yo... Nos repartiremos 2 y 2 y ya está. Para conducir estás, ¿no? ¿Eh? ¿Conducir? Sí, para conducir yo creo que sí. Pues entonces ya está. Pero... si es para temas de tener persecución y todas estas cosas, no... La cabeza no me va bien. Ya te digo, yo arreglé de puta madre, ¿eh? Ya es que yo he estado tomándome de todo a ver si se me quitaban los mareos, pero no, voy a ver si esta noche ya dan con la solución. Llama a Brian ahí a ver qué tal está. Que iba allí al Galaxy y yo no entiendo nada, a ver qué le pasa. A lo mismo que van a abrir el Galaxy otra vez.
¿Y qué la quieren para trabajar allí? Yo qué sé. ¿Dónde está? Mira, a donde estoy mirando yo. ¿Aquí? ¿Y qué? Pero si nos da la pizzería, te vas, Ahí ¿no? debajo. Vale. Me tiro por aquí. ¿Pero te han No. cogido, no? Feliz, baja. Hostia, ¿hay un En el piso aquí? garaje de la arriba. Está cerca. Ten cuidado, hermana, ten cuidado. ¿Sabes bajar? Venga. ¡Ah! Pues que va a trabajar en el Galaxy. ¿Qué hostia Pero bueno, hacéis? abrir otra vez. ¿Está todo bien? ¡Ay, que la ha pillado la poli! Que va a trabajar en el Galaxy. Ujú. Bueno, pues mira, es un trabajo. Sí. De camarera. Serán Como ha amigos dicho, suyos. ¿Dónde están las escaleras? Sí. A ver cómo me ha dicho. Si al final la pizzería es nuestra, pues... Ahí la viene la moto. cabra. ¿Eh? Ahí la viene la cabrita. No nos ve, ¿eh? Me va a Las llamar. veo. Voy a subir. Ay, que no las veo. Aquí. Gracias. ¡Enhorabuena! ¿Verdad? ¿Viste? Está bien. ¿Que Es son, temporal. ¿Son conocidos tuyos? Sí, es Eusebio, Dionisio y todos estos. Ah, bueno, entonces, Hagan claro. comprar el Galaxy ellos. Maravilla. Eso. Si quiere alguno Eso más me da miedo. estar en perfil bajo, Ay, puede venir. Contratar a ¡Vamos! Dionisio de Segurata. Yo paso, pero no sé, Yo paso. José sí querrá. No. Pero segurata. Se me va la cabeza y empiezo a abrir cabezas. Me echan al día. Bueno, es mientras que no te consigamos la pizzería. Es buena opción para ti. Claro. Después conseguimos la pizzería y después si salen oposiciones pues me haré un planning y hago todas las cosas a la vez. Me voy a meter de picoleto, ¿qué os parece? Mientras que no me multes, No, tío. ¿A qué hijo de ves a puta? mí no. Pero si no Te puedes. va- ¿Por un robo de vehículo tú te crees que no me Claro. van a dejar? Pues claro que no. Son No. antecedentes. Que va, pero es un antecedentucho de mierda, no lo mismo eso. Pero a un lo robo de mejor los tienda. convence y hacen el visto bueno. Te mando a ti. A que le calientes la cabeza al puto viejo que manda allí. ¿Yo? Vale. La madre que te parió. Yo le puedo calentar más que la cabeza, ¿eh? Yo qué sé. Yo si me mandas órdenes yo los cumplo. Hago mucho caso. Di que sí. Sí, ¿Ves? ¿ves? Qué obediente. Hombre, la que más. ¿Cuándo he sido yo desobediente? Nunca. No. ¿Cómo que me... No. ¿Nunca? No. Soy un amor. Ah, por cierto. Sí. Brianna, ayer me salió en Instapi un italiano. ¡Ah! Un italiano, ¿quién? Espérate, te lo miro. A ver si va a ser el que te vino a buscar. No sé, puede ser. Ander de Santi. Voy a mirar. De los de Santi de toda la vida, joder. De las Escobar de toda la vida yo y de los Vargas de toda la vida tú. No lo conozco, ¿eh? Pero no es de mi Italia. Es de Italia, pero no de donde estoy yo. Básicamente. Ah, vale. No lo conozco de nada. ¿Qué es? ¿Un civil? ¿Un poli? ¿Un MS? ¿Yo qué coño sé? Bueno. Es alguien random.
Joder, es que tengo las piernas después de correr agarrotadas, ¿eh? Sí, eso es la artrosis. Qué Es que eres paciencia, mayor. Dios mío. Qué paciencia, Dios mío. ¿Qué va, hombre? ¿Qué le has dicho? No me he enterado. que tiene las piernas agarrotadas. Le he dicho que son artrosis. Qué broma, Eddie. No, es un masajito, que, ¿qué te pasa? que sabes que te lo digo de broma. Y a ver si adivino, ¿me lo vas a dar tú? Hombre, no lo quería decir, pero si tú quieres. A lo mismo te da el masaje en otro lado, Eddie. A ver, se puede confundir una, ¿eh? Bueno, nunca viene mal. Un masaje como en las chinas, ¿sabes? ¿Masaje con finas pali? Eso, ¿cómo sabes? Masaje con bolas chinas, dices. No, las bolas no No, las has uso dicho yo. masaje con finas pali. Madre mía. ¿Cuánto os queda por aprender? A 10 euros, ¿no? ¿Qué? A 10 euros el masaje, ¿no? No, gratis. Hostia, Eddie. Que vaya oferta. Por ser él, ¿eh? Siempre tan generosa. Da gusto ¿Verdad? contigo. Debería de ganar un premio Nobel. A ti te tenían que poner en una iglesia. A mí, no sé. Aún no encontraste al cura, ¿no? ¿No? Yo he estado varias veces en el cementerio y yo no he visto a nadie por allí, ¿eh? Yo no he estado en el cementerio, pero no he visto a nadie. Y la iglesia siempre cerrada. Yo creo lo mismo esto de reforma, la puta iglesia, vete a saber. Pues lo mismo se fue a Roma. A mandar droga, lo mismo. No, al Vaticano. ¿Qué clase de batido es ese? ¿Cómo? El Vaticano no es un batido, es una ciudad, por así decirlo. Ah, vale. De gente Bueno, religiosa. más bien que una ciudad lo consideran casi como un país. Voy a meditar un poco en el coche, vengo ahora. Y yo, ¿Qué? que voy a meditar. A pensar, Medita, meditar medita. lo que quieras. Medita, No me hagas cosas raras. tranquilo. Ya, yo no suelo llevar nada en los maleteros. Buenas tardes, colegas. Pues... ¿Cómo te brilla el pelo con este sol? Ah, que sí, está guapísima.
Estás hermosa. Como una flor. que era por mí. Claro. Pensaba que era por José. Para que luego te quejes. Muchas gracias, es que uso Pantene. ¿Pan qué? Pantene. ¿Dónde venden eso? ¿En qué panadería? Es un champú, Eddie, no te puedes comer champú. ¿Y por qué le llaman pan a un champú? Yo qué sé, gente rara haciendo cosas raras. Pero No el entiendo efecto es nada. maravilloso, ¿eh? Mm. ¿Ves? José. Incluso con esos pelos. Joder, Estás al más final... guapo con el pelo así gris, pero estás guapo sí también. Vamos a la peluquería. Dejamos a José aquí. ¿En serio? No, que igual lo roban. Claro. Me lo voy a poner azul. No. Tu pelo sí o el anterior estaba muy bien. Así no te gusta. Sí, me gusta, pero me gusta más el otro. Pero sí también está muy bien, estás muy guapo igual. Qué mal, qué mal. Y estás guapo de todas formas. ¿Qué pasa? Que con ese color no se te notan las trenzas. Claro. Está muy guapo, ¿eh? Ay, no me digas esas cosas que me pongo colorado. Ponte colorado. Como Bombón. como un tomate maduro. Más guapo vas a estar. Potasio. ¿Qué? Nada, que hay que comerse un buen plátano, que es mucho potasio. Come una buena banana. Qué rico. Delicioso, ¿eh? Potasio. Baila, baila, baila. No, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Hostia, que está muy bajo, te toca, tío. Dejaste los fondos todos ahí. Ya, es que el coche no me ha gustado. Está muy bajo, tío. Está muy bajito. Eso te toca en todos lados, Voy a vender. Bueno, ¿alguien lo quiere? Se lo vendo, ¿eh? Como No, pilles no, un gracias. badena, la va, ¿eh? Vale, hermanito. Yo tengo el panto volador. Sí, Sí, el al panto panto. volador. A 170 lo puse, ¿eh? Flipa. ¡Hostias! ¿Qué? Sí, espérate. ¿Cómo? Pues chicos, me voy que están atacando a mi amigo. Hostia, pues dale caña. Que le están siguiendo los dos tíos con... Que le están siguiendo con los tíos con máscara. Ahora vengo, chicos. Hostia puta. Madre mía. Cosas que pasan. Sí. Sí. Ah, que ya estás. Dársela, pulirse. Pulir cera. ¡Buah! No, La no lío. está, ¿eh? Dar cera, pulir cera. La poli. Sí. 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 Tengo mala memoria. ¿Quién eras? No, dime quién eras. Que me lo digas. ¿Pero quién eras? ¿Dónde te conocí? ¿Cuándo te conocí? No, pero dime. Que ayer me dieron un He abierto batazo. el maletero sin querer, tienes 5 vendas ahí adentro, y un batido. Hostia.
tu vida. Ya está, Brian. Que lo tenías, ¿verdad? Ya está Brianna ligando. ¿Qué va? Eso fue de antes de perderlo. Joder. Pues bueno, pues mira. Algo que te he recordado. Pues sí. Si no lo vendías, iban ahí las vendas y todo. El batido lo puedes coger, te lo regalo. A mí no me gusta ese batido. Me repite. ¿Es muy fitness o qué? No, es alto en grasas saturadas. ¿Cómo? Es alto en grasas saturadas. Sí. Si no me lo has pedido. Hermano, este es el que nos aplastó, creo, ¿eh? ¿Os voy a buscar o qué? No, no, tranquilo. ¡Ay! Joder, Ay. Eddie. Me acaba de pegar una hostia, ¿eh? Ven aquí. Nada, falsa alarma, se me escapa la mano. Dale un abrazo, Eddie, anda. Lo siento, amor. Sí, te aviso, un besito. Adiós. ¿Has escuchado lo que te ha dicho? ¿Estás bien? ¡Ay, hermanito! Y yo no te he pegado, solo te he pegado una vez por mear en el váter ese, que no estabas meando ni en el váter. Y tú has pegado ya como 3 veces. Eso es mentira, ¿eh? Es la primera vez. De hoy sí, pero el otro día me has pegado más y eso es porque no me quieres. No me quieres ni un poquito. Sí, un poquito sí. Y yo te quiero mucho y tú no me quieres nada. Madre mía. Ya estamos con la Pero otra. coño, chocas. ¿Cómo? ¿Qué tal Nowitz? No sé de qué me hablas, tío. La empresa de alimentación, ¿qué tal? Ah, Te acaba de llamar chocas por la puta cara. qué tío más raro. Sí, sí. Qué feo el hijo puta. ¿Viste qué pedazo de barbilla tenía? Sí, sí. Y la cabeza Sí. parecía que parecía un huevo y yo se la había abierto 40 veces. ¿Has visto tú las Sí, cicatrices sí. que tiene en el pelo? Chocas. ¿Quién es ese? O sea, un tío de por allí de España. Yo no sé si lo conocería. Sabe Dios. Era un famoso de por allí. Ah, bueno, es un halago entonces. Me hacía gracia porque se pillaba un enfado. Joder. Entonces el tío me dio un halago, ¿no? Lo que me dijo. Bueno, yo qué sé. Depende cómo lo quieras ver. Si eres famoso. El tío es un también iba halago. con coleta, entonces lo mismo. ¿Pero dónde tengo yo coleta? ¿Pero dónde veis la coleta? El moño. Joder, macho. Le llamáis coleta a cualquier cosa. Escúchame, se ha enfadado aquella, ¿eh? Hostia, que la secuestra. ¿Quién se enfadó? Si está hablando por teléfono. No. Está enfadada. ¿Qué te pasa? Me has pegado 3 veces. ¿Y te gustó? Ay, no, en la cara no. ¿Ah? Y Yo eso pensaba es porque que sí. no me quieres. Y no me quieres. Mira, José, qué cariñitos te da, hombre. Ya que Porque la José abrazas es el tú. único que me quiere. Es el único que me da amor, que me atiende, es el mejor. Pues mira, Nosotros no. los demás te queremos también. Pero igual de forma Una diferente. polla, dándome hostias no, ¿eh? Madre mía, como si tú no las dieses, ¿oíste? Que aún tengo la Eso marca. también es verdad. Aún tengo la marca del otro día, ¿eh? No me hagas hablar. ¿Pero por qué fue? ¿Por qué fue? Dito la verdad, ¿eh? Coño, me dio, ¿Mear en dónde? un apretón que querías, que me meas encima. No. Estaba- Podías ir al estaba yo baño delante. y me measte en los tenis. Y eran nuevos. Joder. Bueno, mira, Ahí era va. algo de Eddie. Ahí va. ¡Qué bien tienes la próstata! Tira al médico. A ver si te la miras. Joder, esto no se acaba nunca. Esto no se acaba nunca, ¿te la has escuchado? Esto no se acaba nunca, madre mía.
A ver, venga, ven, dame un abrazo. ¡No! ¡Qué asco, Eddie, tío! ¿Pero por qué? ¿Qué hice yo ahora? Cochín. ¿Qué hice yo ahora? Te has Joder. tocado los porongas y te has lavado las manos. Y has Ah, meado. Pues Asqueroso. vinieras tú a agarrármela. Pero al menos yo me las lavo después. Toma una toallita, anda. Ahí no habrías puesto pegas, ¿no? Claro, No. claro. No pasa nada. Las limpio aquí contra las hierbas. Toma una toallita, anda, y límpiate las manos. Una toallita de alcohol de estas. Las del Dodot. No, una toallita de alcohol de estas que está aquí de cuando los tiempos Oh. del COVID. Las Dodot huelen mejor, ¿eh? Eso es alcohol. ¿Quieres que te la devuelva? No. La toallita no, ¿eh? Ah, bueno, vale. No sé. Igual la querías Un reutilizar. cestito. Igual la querías reutilizar. No, me la guardo. No, lo utilizo yo. Me la guardo. Hay que ahorrar. Bueno, pues lo utilizarás tú. Te has limpiado ahí. Hay que limpiarse, ¿eh? La sacudí más de 3 veces. Tranquila. Ya, pues que hay que limpiarla con una toallita también. Si no, ¿Cómo? vas a coger de todo ahí abajo. Clamidias y todo eso. ¿Qué? 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 ¿Me ¿Clami qué? os limpiáis? Yo sí, yo con papel, pero que ¿cómo que Claro, va a pero pillar? este no se limpia ahí abajo. Nunca. Nunca. Madre mía. Vas a coger una infección, Eddie. Va a tener incontinencia, ¿eh? Como siga Por así. eso me da tanto. Y tanto rato. Y tan Se lo, amarillo. se lo voy a tener que decir a Evelyn cuando regrese de Coyote. Yo no sé de qué habláis. Que no te limpias el pene cuando meas, cochino. La sacudo muchas veces. Pero es que hay que limpiársela, no sacudirla. Hasta que estornuda. ¿Y de qué color estornuda? No sé. Como todos. Bueno, no todos son iguales. Ay, Dios mío. Todo críticas. Nada os Y vale. no, hombre, yo te dejo hacer lo que quieras con tu cosa. No me incumbe. Casi me atropellas, ¿eh? Un casi no es un... Sí, no es una afirmación. Es un casi. Casi. Oye, Pídele una iniciación si te atropella. 20.000 pavos. Pero déjame pasar. ¿a dónde? Quiero aparcar el coche. Sí, estás aparcado. Ah, tira. Vale, ya está. Vamos a la arriba, venga. ¿Otra vez? No salís de ahí, ¿eh? No, nos salimos de aquí. Que parece garaje central esto. De allí tampoco. Sí, sí. Esto es para nosotros garaje central, ¿eh? Escúchame, el arriba está chapado. Joder, macho. Pues entonces avísala, ¿de dónde va? Briana, está chapado, vente para acá. ¿Dónde está la peluquería más cercana? Gracias por el follow, Te lo Nata. digo ahora mismo. Cerca de la tienda de ropa a la que vamos. Pues yo voy a ir a teñirme el pelo, para que no me vaciléis. No, hombre. Póntelo más negro si quieres. No, claro, me lo voy a poner amarillo. Pollo. ¡Hostia! Te suelta el moño y te parecería a Beckham. Sí, podría ser. Lo que pasa es que tú eres más guapo que Beckham. Gracias. Ya lo sabía. También soy más joven. No.
¿Cómo no, hombre? Vaya puta basura de refresco me has dado. Joder. Esto va para basura. Vale. Ahí se queda. Vamos... Eddie. Vamos a robar flica. ¿Otro? Otro, sí, otro. Vente para la peluquería que hay al lado de la tienda de ropa. Pero arriba está chapado, no hay nadie. Sí, pero no hay nadie. Dile que corra como si le fuese la vida en ello. Vente para acá. La que hay cerca de la tienda de ropa de la arriba. Eddie, te quiere violetear esta tía, ¿eh? Sí, a mí todas. Joder. Todo viejo. Pero yo paso. ¿Cómo liga? Paso de todas. No quiero nada con nadie. Me distraen de mis objetivos. Sí, sí. Luego ayer la quería tanto, a Evelyn. Bueno, a veces hay que... Bueno, Hace un poco el papel, ¿no? claro. Si estaba nada más que yo, gilipollas. Claro. Claro. Y voy a meter la cabeza en la basura. Igual estoy actuando ahora y me hago el fuerte. Nunca lo sabrás. Puede ser. Está yo de viaje a las Maldivas, vale, ya te lo he dicho. Me parece maravilloso. Dice que que, lo, tenía que desconectar del hospital. que lo disfrute. Yo no me comprometo a nada. Igual vuelve y sigo aquí. Igual vuelve y ya no estoy interesado. ¿Quién Sí, sabe? tal día con la del tequila. O igual es ella la que pierde el interés. Probable. ¿Qué habláis vosotros dos? Me voy a teñir el pelo de amarillo pollo. Eddie, te está persiguiendo un señor raro. Sí, parece yonki. Se está nada más que rascando el brazo y la nariz, ¿eh? Junkie. Corres como un Naruto, macho. Oye, te ha adelantado, ¿no? ¿Y quién es ese? Buenas. Hola. Hola. Y llegué antes encima. Sí, venga, tú ve de chula, Buenas. anda. Tú ve de chula, que te va a dar. ¡Hombre! ¿Y tú qué haces aquí? Ay, te estás cambiando el pelo. Buenas. ¿Qué tal estoy así? Feísimo. Buenas. Hola. No. Tampoco. No. 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 Ese es. No. Ese. Te pego al final, ¿eh? Así guapísimo. ¿Así? Bueno, chicos, que me tengo que ir un rato, después vuelvo, ¿eh? Voy a una cosa al apartamento. Ok. Cuando vuelvo, saber. Venga, chula. Adiós. Hasta luego. Chao.
¿Qué te estás haciendo, señorita? Me he soltado las Yo 30. llevaba un momento a abrir el hermanito. apartamento. Dime. ¿Has leído eso de las carreras? Ahora sí. A ver. ¿Qué? Hostia, pero en 15.000 voy rápido al apartamento a dejarla. Vale, Pero lo sí. malo es el carro. No tengo carro, hay que buscarme uno. Fuck. Vamos a buscar. El de arriba. El de Hostia, arriba. Vale. ¿Tenéis carro aquí? No, pero vamos corriendo que llegamos ahí, estamos al lado. Vente. Correr y necesitamos ir ahí. Pero ese coche está enmarronado, ¿eh? Sí, es el que pienso yo. ¿Qué pienso yo también? ¿Ronao qué es? Pues que lo usaron. Mierda, cuasta. Ya no está, además. Joder. Mira en el garaje que me mandaste la ubicación, Martina. A ver si hay alguno tocho. Es en 15 minutos. Black, white. Sube, venga, va. Pero qué animales. Madre mía. Llévame al hospital ya. Cógela ahí y monta, anda. Mi moto. Joder, se ha llevado la grúa en la moto. ¿Dónde estás, Isaac? ¿En el apartamento? Al lado... Sí, yendo para el Badulaque Central. Al lado del Badulaque Central. Yo os voy hacia ahí. A ver. La Badulaque Central no lo tengo muy ubicado. ¿Sabes dónde se compran los kits y eso de electrónica? Sí, Ahí estoy. vale. Estoy aquí en el de la electrónica. ¿Dónde estás? Aquí. Vamos, sube. Creo que sé dónde puede haber un coche, que yo tengo pasado varias veces por allí y siempre suele haber un carrazo ahí. De lujo. A ver si no da tiempo. Lo intentamos. Te acoge una birrilla que he visto que tiene ahí, ¿vale? Que me estoy muriéndose. Sí, pilla, claro que sí, están para eso. Gracias, hermano. Hostia, pero con qué poco tiempo avisan, ¿no? Sí. ¿Y Briara qué le pasa? No sé, ¿por qué? ¿Te dijo algo? No, la noto rarilla, no sé. Ah, consiguió chollo, va a empezar a currar en el Galaxy. Me dijo.
Lo pillan sus colegas, este es el Dionisio y este es con los que andaba. A ver si hay suerte, está aquí arriba, si hay algún, si lo dejaron fuera. ¡Oh! Dios. Me cago en la puta. ¿Estás bien? El hijo de puta. Sí, hermano. Puta hostia, tú. Fua. A ver, me metí yo también un poco en su carril, ¿eh? Las cosas como son. Joder. Cómo huele al panto. Uf. Una puta. Ah, mierda. Ah, mira. Nada, ¿no? Venga, probamos. ¿Tiene ganzúa? Sí, toma, pilla. ¿Te lo ganzúo yo o qué? Venga. Mierda. La lié. No tengo. Hermana, ¿tú tienes ganzúa? Tiene José. ¿He pedido? Sí, rompieron. Sí, que rompieron. Martina está ahora mismo con el médico, o sea que no creo que te conteste. Mierda, joder. Márcame ahí la ferretería, a ver si llegamos a tiempo. No creo, pero bueno, intentamos. Venga. Fua, pero está puesto... Vale, quieto. No creo que lleguemos, pero da igual, pero las ganzúas hacen falta igual. No veas cómo votó ahí el hijo puta. Me he metido en la radio que han dicho los de la carrera, ¿vale? Ok. A ver si escucho algo. No cuentías.
Ahí va la chamba, la mierda, joder. Ay, ¿Qué niño. ¿Dicen algo o qué? Sí, en 10 minutos. Pues a ver si llegamos. Hola, estamos buscando coche. Isaac, ¿dónde está? Conmigo. 5. Ir a ver el garaje ese de siempre, a ver si hay suerte. ¿El coche que estaba allí es bueno o qué? Bueno. No mucho, pero bueno, menos por participar. Ya. Único es lo que les dije yo a ellos ahora en radio, ir a probar el garaje ese de siempre. No veas cómo andan las patrullas hoy, ¿eh? Sí, sí. Te dejé las 3 ganzúas ahí en la guantera. Mejor dale tú, porque total lo hacemos igual de bien. Sí. Aquí la experta en ganzuar es tu hermana, macho. Yo si no tengo presión lo hago bien, pero como tengo un poco de presión me tiembla el pulso, tío. ¡Masacro! En el garaje, ¿no? Tienen un masacro en el garaje. Vale. Pues ganzuarlo si podéis. Es aquí a la izquierda, ¿no? Entiendo, sí. Sí. Vas a llegar justo, ¿eh? Pero no llegamos a las carreras, creo. Buscando un minuto. No, vete. Espera. Nada, se me ha roto a la primera la ganzúa y aquí hay un cochazo. Nada. Está ahí tu hermano. Locos. Nada. ¿Nada? ¿Qué pasó? ¿Os cogemos ahí? Pues nada, es que no tenemos el coche. Ah, vale. Pucho. Porque Esta peña, ¿no? Trabajando. Ahí va. Espérate, ahora te llamo. Vale. ¿Vale qué? No, no sé. Es que ¿Subes o qué? ¿Qué dices, Eddie? ¿Qué pasa? Me tengo que ir. Que ¿Cómo te ahí llamas? está el coche. Vale. Venga, chao. Chao, I love you. Hasta luego. Al menos se lo pueden llevar ellos. ¿Pero por qué? ¿Partisteis todas las ganzúas? No todas, sí, yo tenía media. Con media no puedo hacer nada.
Pero tu hermano tenía 3, ¿qué le di yo? Mi hermano tenía media. ¿Cómo media? A ver. Yo le di... ¿Pero qué haces, puto borracho? Ay, pero ¿qué hace, José? Está bien, No estás he loco, tocado, ¿eh? No he tocado. No. Mírate el morro. Que no, que no. Que no he tocado. Bueno, da igual. Ahora ya, total, no llegábamos a tiempo tampoco. Pero tenía 3 ganzúas, joder. ¿Quién? Tu hermano, No, si tenía una. que le di 3. Yo compré 3. Isaac, ¿has gastado las 3? Sí, tío, porque... Tú sabes, no me giro una vez se parte. Pero a ver qué la dan. De todas maneras no llegaba, ya ha pasado 3 minutos de que empezó. Ya. Bueno, no pasa nada. Yo sinceramente lo que haría sería... coge tu moto, mira cómo la tienes. Hostia, mi moto. ¿Te la habían drogado o qué? No, que la he sacado y José me ha atropellado. Así es. ¿Qué? Pues nada, yo diría de ir a por ganzúas y ir a hacer unas chatarrillas por ahí. Podemos ir 2 y 2. Venga, me parece. Yo no sé si voy a irme. Pero bueno, vale. Vale, podemos hacerlo. Pero vamos a ver qué tal, a ver en qué zonas nos toca y fuera. Si es aquí en la ciudad pasamos y si nos toca guay, pues lo hacemos. Dale. Pero venga, vamos. ¿Vamos o qué? Venga. A las 10:30 hay unas peleas. Va a ir mucha gente. Estaría guapo también para conocer gente del mundillo de la calle. Sí, yo eso ya dije que yo me apunto. Muy buenas, Cáliz, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Venga, dale de una. Tú no te tienes que cambiar, ¿no? No, tira. Vale. A ver si da tiempo antes de la tormenta. Pues a mí me da que, Yo creo que voy a sí. aprovechar para cenar en el apartamento y eso, Vale, como queráis. Pues maravilloso. Ya está, como veas. Yo voy a nos están acompañar a jodiendo, Eddie. Sí. Yo voy a acompañar a Eddie a que haga esta chamba y me voy a cenar yo también. No sé si va a poder hacer la chamba con la tormenta, ¿eh? Ya. No, sí, yo creo que sí. Depende también de la zona que le toque. Bueno, luego avisar si volvéis. Sí, seguro, vaya. Para la pelea y todo. Vale, perfecto. Es que depende de la zona que te toque, Eddie, sinceramente. Sí. Espérate tú, porque ya me estoy liando con la puta autovía esta. Tú calla, tú no has visto nada de dirección prohibida, ¿eh? No, si estás conduciendo tú, te van a multar a ti. Sí, bueno, pero si me echo las fugas tu coche. Si estás a la fuga te cogen. Métete aquí a la derecha. ¿Cómo que me mete aquí a la derecha? Colga, me estoy a tomar por culo. No, cabrón. Tío, esto está ¿Al lado? lejísimos. Que no. ¿Pero qué lejísimo? Si está Hombre. al lado, ¿no? Buah, está a tomar por culo. Cabrón, está aquí al lado. Joder, macho, mira que te complicas, ¿eh? Y escúchame, está al lado. Fuera coña. 250. Pues que cenes bien, Isaac. Y tú, Martina, lo mismo. Gracias, Gracias.
¿Qué? Joder. ¿Estabas lejos? Joder, toma por culo, tío. Donde aparco yo es mucho más cerca. Ya, obviamente, pero... Es que con esta puta carretera me digo. ¿Para dónde? Márcame. A comprar ganzúas. Seguro también. ¿Y tú no tenías 4? Sí, y te he dado 2. Tengo otras 2. Pero esas son para mí. Que estoy tieso ahora mismo. Sí. ¿Y eso estoy yo? Sí, ¿con cuánto estás? Pues la chamba de antes se fue a tomar por culo. Bueno, sí, pero ¿cuántas bastas tienes? Tengo 10.000. Ah, pues ya tienes más que yo. Más del doble. Pero también trabajo más que tú. Hostia, han comprado el restaurante japonés. Y Sí, parece que no te- que el de Paleto también lo han abierto. Sí, eso los acaban abriendo. Joder. Con marca, Eddie. A paleto. Dale, caña, si no, no llegamos. Ya. Pues te va a tocar aquí en la ciudad, lo sabes, ¿no? Bueno, ya veremos. ¿Qué tal, Cáliz? ¿Sigues por ahí? ¿Estás en el server tú también o qué? Joder. Tú flipas. Hay que saber manejarlo, chaval. Esto va volando. A ver si salimos ya de la puta ciudad. Para la tormenta que tienen que quedar ya 20 minutos por lo menos, ¿no? Imagino. Más o menos. Tiene que rondar por ahí 20-25 minutos. Da igual, si da tiempo bien y si no, pues nada. Sí. Mira, otro carrazo. Sí, en esta zona siempre hay en ese sitio siempre hay algún carrazo. Pero y el aparcamiento de aquí, ahora cuando pasemos de aquí a la izquierda también suele haber alguno. Na, 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 na. Mi primera chamba. Cinco kilómetros.
También depende mucho del coche que sea, ¿eh? Si es un coche rápido, ¿Cómo? que depende mucho del coche que tenga que eso coger Si es rápido, sí, si es una tartana. y lo que tardemos en encontrarlo. Sí. ¿No te marcara por la misma zona que a mí la última vez? Desde que me pillaron. Que pillaba zona de la playa y tal. No, es donde está el cazador. Vale, pues seguramente esté donde el otro día. Sí, por ahí estará. Así que... Nos damos una vuelta, miramos los coches y vemos que no, pues se da otra puta vuelta y si el que siga por ahí no se lo haya llevado el dueño. Es que aquí hay que llevarse. Vale, aquí arriba acuérdate. Hay 4. Nada, dale para adelante. Sí. Ah, no, esa zona no te pilla. No. Empieza aquí justo. Es ese de ahí, fijo. Sí, tiene toda la pinta, No... Espero más adelante. Dios. ¿Es o no es? Sí que es. ¿Para dónde te manda? Paleto. ¿Paleto? ¿Qué hijo puta? ¿A quién Paleto tienes que desguazarlo? Chicos, paso por el grupo mi nuevo peinado. Te he visto yo. Sí. ¿Estás en el Dark, José? En el Dark, en el que Métete hicimos en el otro día, nuestro. sí. No, en el nuevo, pon sangre. Voy. Tira adelante y mira que esté todo limpio por ahí. Voy. Estoy dentro ya. ¿Qué hacemos más o menos, Eddie? Sí. Tío, que estoy buscando. Vale. ¿Os mola o qué? Sí.
Hasta con el sitio, Eddie. Estoy en ello. Pero es aquí en mitad de Paleto, tío. Está súper vendido. Espera en el callejón de tu derecha. Hola, hola. Estoy nervioso. Vamos, una rueda más. Voy directo a vender. Te espero allí. Por delante de la gasolinera. $2.900. Hostia. Pues ahí no te recapana, hijo puta. Tira para la tienda de ropa esta de aquí donde está el concesionario. Estoy en el concesionario. Hola, ¿qué tal? ¿Qué va? Voy a ver lo que tenéis por aquí. Vale. Es lo que tenéis en exposición, es lo que tenéis en stock, ¿no? Eso que está por allí. Vale, perfecto. Mira, por casualidad no sabes dónde hay un cajero por aquí cerca, ¿no? Allí hay un banco. Ah, sí, tienes razón. Tienda de ropa, Eddie. Nada. Chao. Tira al banco, anda. Sí, ¿a qué te crees que iba? Claro, no, que sí. Aquí. Bueno, da una vuelta y volvemos. A ver, ¿Ves? ¿Qué pasa? Chamba rápida. Sí. Creo que antes he visto un cajerito por aquí. Espérate, Eddie. A ver. No. Sí, en el AMU, por ahí tiene que ser igual ahí. Sí, tiene que haber. No, este AMU es que es como una especie de búnker. No. Si no, vámonos para abajo y ya está. Si de camino para abajo hay un par de cajeros. Pues eso. Bueno, recuperé por lo menos lo de las ganzúas. ¿Has visto? Mírate la foto de Martina. Tú esto. Madre mía. ¿Por qué había hecho otro grupo del Dark, Eddie? Yo qué sé. ¿Qué? Que no lo sé, que yo no hice nada, a mí me dijeron ellos. Ah. Es que estaba el otro, pero bueno. Da igual. ¿Ves? Tanto miedo por las chambas, mira qué fácil.
Pim, pam. Sí, claro. Money, me ha money. tocado desguazarlo. Te ha tocado hacerlo todo en el mismo puto sitio. Y sigo invicto. Ah, como en los huevos. Si voy a secuestrar un día sin que sepas que si yo te voy a llevar un robo de tienda, encima te voy a decir que te vienes conmigo. Claro. Me preguntaré, no, este no es un atracador, no un secuestrador, no está secuestrado, ¿eh? Voy a dejar que me pillen Pero- nada más que por tocarte la polla. 2.900. Oye, te han pagado pasta por la puta mierda Eso- del coche. Yo creo que ha sido la chamba más gorda de No, guante, ¿no? 3.100 saqué ya uno. Vale. Pero esos son 3 Badus, ¿sabes? Si pillas la caja fuerte, no, si pillas la caja fuerte son prácticamente 2 Badus. Sí. Si los haces solos. Como tengas que No, compartir. también depende. Hay veces que te da nada más que la caja registradora cerca de 800 pavos y la caja de atrás te puede dar cerca también de 1000. Bueno, muy random. Sí, sí. Depende cómo le he ido el día a la dependienta. Pero de todas las que hice, esta fue la más. Sí, la más tranquilita. safe, hijo de puta. Bueno, estaba vendido ahí en puto paleto de día, ¿eh? Sí, cabrón, pero tenía que venir el Sheriff metiéndose un petardo por el culo para poder pillarte. Estoy hablando del Sheriff, no de la poli. Era un cajero aquí en esta tienda. Tira, tira. Espérate. Es que tenía un cajero ahí, pero... Da igual, no pasa nada. Por la ciudad hay más. No, tiene aquí un banco a la izquierda ahora. No tengo ganas de que me roben, ¿sabes? Sí, por eso. Vamos a pasar por el banco este. Si no hay nada raro, te paro. Pero no tienes ni que entrar. Venga. $12.000 pavos, hijo de puta. ¿Cómo? Que 12.000 pavos, cabrón. Tienes ya. 13.400. ¡Hostia! Pues me han salido malas cuentas. ¡Hostia, qué pedazo de niebla! ¿Cómo va a llover? Joder. Maravilla. Escúchame, no veo. Joder, conduzco yo, baja ahí. Si nos estrellamos no es mi culpa, no, hombre. Sí, sí que veo, sí que veo. Vete tirando ya para el garaje que sea. Sí, sí. Madre mía, la poli. Andan a 100. Sí. Vete tú a esa velocidad. Na 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 na. Easy money. Bueno, pues casi 6.000 pavos que me saqué hoy. Bueno, quitando los gastos, no, pero bueno. Sí. Porque entre has tenido que pillar ganzúa y esto y lo otro. Pero bueno, los gastos, hoy los gasté yo, mañana los gasta otro, al final. Sí, ya. Es lo que pasa. ¡2 por 1 en burros! No sigue nadie ya por la radio, ¿no? ¿O queda alguno de estos dos? Hola, ¿hay alguien? Hola, hola, ¿me recibe alguien? Se ve que no. Hola, 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 hola. No, yo creo que ya se han pirado. Pues tírale para parking. A eso voy, mi amor. Madre mía, conduces peor que mi abuela, tú. Escúchame, me vuelven los mareos por esta zona. No te asustes, ¿eh? Digas cosas raras.
Yo mientras no me saltes del coche en marcha, como aquella vez, Está todo controlado. Voy dejando las pastillas poco a poco, no sé si os dais cuenta. sí, pero bueno, pero el brote del otro día. Bueno, de vez en cuando pues es a lo que me expongo. ¿Qué haces? Loco, ¿cómo te cruzas así? Escúchame, pero si se ha metido el puto poli. Sí, cruzando tú una línea continua, te has colgado. ¿Qué continuo? Si es discontinua, cabrón. Madre mía, para haberte multado. Guarda tu coche. Pues te multen a ti, que es tu coche. ¿Dónde estáis? En el parking del arriba. Parking de la arriba, para que pase la tormenta. Chambalista. 2.900 pavillos para el bolsillo. Era Martina, ¿no? Yo creo que sí. Martina, ¿dónde estás, Martina? ¡Manitos! Vale, me he hecho parienta. ¿Qué va? Sí, a mi prima. Mira, mi nueva parienta. Ah. A ver, Me la quítate eso. presento, se llama Isabel. Pantoja. De Puerto Rico. No Mira sabía, qué ¿no? mona. Mira. ¿Te quiere ya casar Oh. conmigo? Oye, eso no, ¿eh? ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa? ¿Os mola o qué? 2.900 pavos me dieron, ¿viste? Pero quítate la gorra. Coche en paleto. 2.900. Coche en Toma, paleto, calva. desguace en paleto. Joder. La toca tú allá al lado, el hijo puta. Mira qué mona. Joder. Qué locura. Mira qué mona. Es para la pelea. ¿Alguien se atreve? Me recuerda a Kaiju, tío. ¿Alguien se ¿Qué? atreve? Tú, que le hemos insultado un nota porque le ha dicho calva, ¿eh? No, escúchame, yo estoy diciendo que me recuerda a Kaiju, no a otra cosa. Métele una José que le pilla con el cigarro. Venga, dale. A ver, intenta pegarme, que voy a esquivar, que lo tengo que practicar. Toma galleta. Otra. A ver. Nanita, yo no te voy a decir truco porque así siempre te gano. A ver. Ahí. Esa es. Vale. No te calientes. Quieta. Vale. A ver, Es que hermanito. ya va de dura, ¿eh? No veas qué hostia mete, ¿eh? Mete unas hostias buenas, ¿eh? ¿A qué hora es la pelea habéis dicho? A las 10 y algo. No sé, 10 y media. 10 y media. Ceno rápido, llego a tiempo y de sobra. Muy bien. Bueno, ceno rápido. Me puedo cenar tranquilamente, me da tiempo de sobra. Sí, claro. Joder, vaya galleta le está pegando. Pero si ya me estaba No veas. Me estaba yendo y me pega otra. Me dice, lo tengo y me pega. Uy, un segundo. Vaya maltrato, tío. Pero que si no te aviso y chambeamos, vaya. Vale, perfecto. Pues chicos, luego nos vemos. Vale. Dios. Me queda solo, Ahí me va. parece. ¿Cómo que me quedo solo? Yo me voy a cenar, Isaac también, y parece que Martina también. No te preocupes, tengo compañía. ¿Se ha echado a dormir aquí?
Luego avisar. Bueno, guapetones. Ahora Venga. aviso, ¿vale? Vale. Hasta luego. Vaya bien, anda, ten cuidado. Que no se caiga el directo, por favor. Igual es mucho pedir, ¿no? Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. Oh. Un minuto, se reinicia el server y cargamos de nuevo. Estoy teniendo una suerte con las chambas. Uf, no sé cuánto tiempo va a durar, No sé cuánto tiempo va a durar. Me van a acabar pillando. Chavales. Pero me la pela, que me pillan y yo no pago la multa. Yo no pago la multa, me niego. Comprensible, comprensible. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Vamos para adentro, venga. Ahora, mientras no vienen ellos, vamos de chill. Vamos a hacer cositas por ahí. No sé si tendré que comprar comida. Igual voy hasta el tequila a tomar algo. Socializamos un poquito, a ver si surge algún tipo de rol interesante por ahí. Y vamos viendo. Hello. Veo oscuras. Se hizo la luz. Hostia. Voy a hacer un pitillo. Tengo ahí tabaco. Tengo uno hecho, joder. Tengo uno hecho, joder. No me entero. Pa' adentro está dicho. Dios, qué bien me lo paso con el puto roleplay, tío. Yo os flipo, no sabía que me iba a gustar tanto esto. Y eso que aún no sé hacer la mitad de las cosas, O más. En el momento que aprenda a hacer vadus y a conducir bien y tal, esto es tiene que ser una gozada. Fua. Poquito a poco.
deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. No voy a ser pesado, tiene una llamada perdida. Ya me la devolverá cuando quiera. Me encuentro aquí, me llamo Domingo Lara, me encuentro aquí con mi tío Custodio. Nos han secuestrado la mafia del Cielo Negro. Vale, y estamos aquí muy asustados, muy guiñados. Me estoy cagando, soy virgen. Necesito ayuda, por favor. Necesitamos ayuda. Corta, También. tronco, corta, lo mato. Corta, lo mato. Vale. Vamos a ver. Restaurante Goy. ¿Eso dónde es? El Varela también está bien operativo. Interesante. De arriba. Gugu. Sí, sí, está aquí. Es una zona bastante, un poco meh. Sí, es una zona un poco...
Poco concurrida. Pero bueno, al estar el local igual sí que vale la pena. Que va, que va. En la cara no. Ni de coña. Vaya patas de gallo, madre mía. Mierda ya. Me sirve. Ojito con el panto, El panto para callejear por esos sitios así no es malo.
Voy a aparcar aquí arriba. Estoy tranquilito y me voy a ir un momento a hacer un café. Porque lo necesito para vivir. Sitio tranquilo. Y no va a venir nadie. No debería. Tardo nada. Medio minuto. ¿Qué hay? ¿Otro reinicio? ¿Qué dices? ¿Sí? No jodas, ¿y eso? Habrá algún fallo en el server o algo así, imagino. A ver. ¿Avisaron aquí en Discord o algo? Igual fue un aviso sin querer. Un breve reinicio de 5 minutos, sí. En 5 minutos, sí, sí. Otro más, qué movida. Pues algo les falló ahí. Algo falló, mierda. Pues a llevar el coche cagando hostias. Joder. Dos minutos, me cago en la puta. Más cerca es este, ¿no? A ver si llego. No me voy a quedar tirado aquí.
Gracias. Para. A rezar para que no se caiga. ¡Ah! ¡Maravilla! ¡Vamos! Ahora no tengo hambre. La nevera de Red Bull está vacía, tío. La tengo vacía. Vacía y apagada. Pero de vez en cuando la relleno, sobre todo en verano. Es de la discoteca de mi hermana. Mi hermana tiene una discoteca y me la dio. No le hacía falta y me la dio. Está guapísima. Punto que flipas. Veranito tienes ahí a mano las cosas fresquitas. De Máximo Vago. Neverita con Red Bulls ahí. Una cafetera de cápsulas aquí al lado. Bueno, cositas. De Máximo Vago. Sí, pero bueno. Una putada porque yo duermo aquí y entonces eso hace ruido por la noche. Entonces no la suelo tener. En verano sí, porque me da más igual, pero el resto del año no la pongo. Cunde. Ay, estoy cansado, jefe. A ver si me despierta este café. ¿Ya está? Maravilla. Let's go. Connecting. ¡Tú callao! Oh, y tú callao. Oh, si tú no conoces esta función que tengo aquí en lo de los puntos del canal, ¿no? No lo usaste nunca. Mira. ChatGPT. ¿Qué le digo? YOLO, el filósofo moderno de nuestra generación. Vive intensamente porque total solo se vive una vez. En teoría no es para esto. Te lo puedes preguntar cualquier cosa que te la va a contestar. En teoría. Es una IA. Es el ChatGPT. Le mandas una orden a ChatGPT y contesta. Tiene una personalidad definida, más o menos, con unos parámetros limitados para que no diga ninguna burrada. Está controladilla.
Los poemas se le dan bien. Sí, los poemas es lo que mejor se le da de momento, porque los chistes... los chistes desde luego no. El 90% de chistes que hace no tienen gracia y son sobre Twitter y pájaros. No tiene sentido. Es... no sé. Es un fallo que tienen las IAs, ¿ves? Les falta sentido del humor, no tienen sentido del humor. No saben lo que es gracioso. ¡Oh! Dios, está quente. Mira, a ver qué suelta. Vamos a probar. En la oficina con Wayne se destaca, le encanta dar porrazos sin desgracia. Pero ten cuidado, no te despistes o en un abrir y cerrar te revienta los cristales. Bueno, es malillo, pero bueno. Hace lo que puede. Cuantos más detalles le des, mejor lo hace. $8K, joder, no veas tú. Sí, pero de seguramente sea algo difícil de hacer, ¿eh? Y da tanta pasta, tiene que tener riesgo, de alguna manera. Eso hay que descubrirlo, hice ya lo. No tengo ni idea. Riesgo la poli, hombre, claro. Como siempre. ¡Ay, nuevos coches VIP! A ver. ¡Ule! ¡Oh! Un Jest. Este tiene pinta de pepinazo, ¿eh? ¿Y esto qué? Buah, los voy a ir a probar. Mientras no venís. Ah, que os jodan. Necesito pasta para pillarme uno de esos. Va a estar petado esto de gente aquí, ya verás. Yo paso de la moto. Yo no quiero moto. Yo quiero coche. La moto no te vale para las carreras. ¿Esa qué es? ¿La que querías tú? ¿La que decías tú que cuesta 200K? Ni me paré a verla. Yo no me fijo en las motos. Ah, vale. A mí es que las motos no me molan, tío. Vas a estar más veces en el hospital que otra cosa. Ya tienes golpes con un coche, cuanto más con una moto. Yo me moló el coche rojo ese. Que es el más caro, que vale 15.500 monedas de esas.
A ver, la moto esa tiene que ir bien. Si ya la Sánchez iba bien, pues imagínate esa. A ver, que no pasa nada porque cuando vuelvan a renovar el catálogo seguramente pues, habrá otros pepinos, ¿eh? Mierda, no era por aquí. Que al final no creo que haya tanta diferencia entre unos y otros, ¿eh? Sí, la habrá, pero no creo que sea... Sí, claro, imagino que sí. Por la inflación. Pero bueno, de momento yo no creo que haya mucha inflación, ¿eh? Hay mucha peña con pasta, pero es de farmear. La mayoría de la gente está como nosotros, ¿eh? Hay muy poca peña con mucha pasta. Los hay, pero muy poca. Claro. Hola, buenas. Venga, vamos a ir uno por uno. Vamos a probar este primero. Hostia, eléctrico. No, no es eléctrico, pero no hace ruido ninguno. Me lo llevo. No va mal, pero bueno, no pago por él, ni de coña. Prefiero pagar un poco más. Ojo, ojo. Que no anda mal, ¿eh? Sí, bueno. Bueno. Joder, este tío, ya solo el sonido. Tampoco es que tenga mucha punta, ¿eh? ¡Guau! Es una tabla, chaval. Es una puta tabla. ¿Y esto qué mierda es? A ver, no anda mal, ¿eh?
Para ser un todoterreno, tú para llevarlo por las pistas, cuidado. No va mal el todoterreno, ¿eh? Y el Bravo S4, a ver este. Sí, claro, hombre. Mira, este 4 plazas. Mola, ¿eh? Suena bien, ¿eh? Pero es una barcaza. Uf, mamá, que va. No, no. No tiene una mierda de agarre. Para correr esto, claro. Para velocidad punta esto. Y aún así, mira, 170 y bueno. No va mal, no te voy a negar. Pero paso. Nada, si me comprase alguno sería el... Sería este. Y aún así, el de Isaac creo que anda mejor que este. Lo que pasa es que suena que flipas. Tiene buena aceleración, agarra que flipas, gira que flipas. Bueno, gira que flipas. Entre comillas. Sí, pues ya tienes que ahorrar, ¿eh? No te queda nada. 25.000. Yo me quedaría con este, seguramente. Este no va mal tampoco. Pero es que este está guapo, tío. Y preparadito tiene que estar chulo. Claro, primero qué coches trae la gente ya aquí. No veas. Me quedaría con el Jester RS. Un buen pepino. Y eso preparado tiene que andar que no veas. Pero bueno, hace falta money. 35.000 en concreto. Cosa que no tengo. Si aunque me diese Isaac los 5.000 y pico que me debe, 5.000 o lo que sea, aún así no me llegaría. Hola, señorita. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Me vine aquí al aeropuerto a ver los coches estos de importación. ¿Han traído coches nuevos o qué? Sí. ¿Y qué tal? Oh, estoy enamorado de uno, pero me hace falta mucha pasta. Supongo. ¿Cuánta? Bueno, tampoco es mucho. 35.000. Ah, buah. Una minucia. Sí. De 5.000 lo consigues en nada. Solo me faltan 15.000. Ah, bueno, pues nada. En 2 días lo tienes. Sí, calderilla. Claro. ¿Y tú qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien. Currando. ¿Estás en el tequila?
Sí. Vale, pues me paso ahora por ahí entonces. Te hago una visitita. Vale, ¿le has hecho alguna foto a los coches? Pues no, la verdad. Joder. Digo, si me los enseñas. Tengo el catálogo, lo puedes ver. Ah, vale. Bueno, pues me lo enseñas. Vale, Hasta ahora. venga. ¿Cómo hago eso? Le paso el catálogo y ella sabrá cómo abrirlo, ¿no? Digo yo. Coño, que se me acumula el chollo. Hola, Hola, Tosiño. guapo. Dígamelo. Nada, ¿por dónde andáis? Pues yo estoy solo, me vine aquí al aeropuerto a ver los coches nuevos de importación que hay. Y ahora estoy yendo hacia el Tequila. ¿Dónde estás tú? Yo te envío Ubi porque no sé ni dónde estoy. Pues mándame Ubi, anda. Venga, un besito. Venga, hasta ahora. Tun, tun, tun. Nah, seguramente sea ese el que pille. Si consigo la pasta, claro. Que va a estar complicado de conseguir. Complicado. Tampoco es que sea complicado, pero son 15.000 que se deberían de conseguir medianamente bien si me pongo a ello. ¿Cómo está la gente, Dios? Hay la hostia de locales nuevos en la ciudad, ¿eh? Va a haber que empezar a moverse por ahí, a socializar con la gente. Vale, Vicente, aproveche. Hola, guapa. ¿Qué tal? ¿Estás Ay. solo luego los demás? Pues en sus respectivos apartamentos. Están mimiando. No sé lo que están haciendo. Sus intimidades, ¿sabes? Sus necesidades personales. Duchándose. Yo, ¿sabes si están haciendo cenando. cositas? O cenando, o durmiendo, viendo una peli. Claro. Netflix no. and chill. No les pregunto sobre su vida. No quiero tantos detalles. Pues a mí me encantan los detalles. Y ahora quedé con Val en el Tequila. Tú te vienes, ¿no? Vale. Sí. Vale. Al final no abrimos hoy. Ah, es verdad. ¿Cuándo abrís? Supuestamente. ¿Cómo? Supuestamente mañana. Supuestamente. Supuestamente. ¿Y de qué supuesto depende? De lo que quiera el jefe. Ah, querrá ganar pasta, digo yo. Tendrá que abrir. Sí, pero ya tiene otro trabajito extra, ¿sabes? Ah, vale. Que me hizo preguntas muy raras de si mataría a alguien y todo. Joder. Pero no es tu amigo. No es... Sí, es mi amigo, es Eusebio, es nuestro vecino. Claro, entonces. No te Pero conoce. me dijo, sí, pero quieres saberlo más. En plan de, me dijo, si ves algo raro, ves que mato a alguien, tú te chivarías a la poli. Y yo le dije, no. Y me dice, ¿te llevas bien con los policías? Y yo, no. Y me dice, ¿y tú matarías a alguien si te lo pide? Y le dije, sí. Y... ¿Le contaste lo del golpe que te dieron ayer? No. Debería, que lo mata. No, hombre, deberías. Sí. Además que Dionisio va a ser segurato y me dijo,
si alguien te mira las tetas, avísame que le parto la cara. Y yo le dije, vale. Vale. ¿Ves? Me llamo muy bien. Sé dejarlas aquí, da igual, venga. Me lo llevo. Espero que no me roben. Ah, hay que cerrar el coche, señorita, joder. ¿Cómo que no tengo las llaves del vehículo? Ya lo había cerrado. Nada, ya lo había cerrado. Bueno, mejor revisaste. Sí. Ah. Intenta que no te pegue nadie hoy, ¿vale? No prometo nada. A mí me buscan. Mi mamá, que se le... Hola. Hola, ¿qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿De limpieza? Sí, bueno, porque es que estaba esto hecho un asco, la verdad. Pues no lo limpies demasiado, que es parte de su encanto, ¿vale? Bueno, ya, pero joder, es que no se veía ni que era de ladrillo la columna, parecía que era de... De hormigón. Totalmente. Pues nada, aquí estamos. ¿Qué tal los coches? Bien. Oh, tienes que verlos. Joder, la verdad es que lo he oído por ahí, que eran una lancaña. Pero pensé que eran más caros. ¿Eh? No, están bien de precio, 35.000, a ver, no es mucho. Para el coche que es, no es mucho. Por eso que yo pensé que eran coches ahí súper bien. Sí, digamos que, bueno, son exclusivos. Ya, pero vamos, que ese precio, pues poco exclusivo va a ser. Claro, pero tienes que pagar parte en dólares y parte en creo que son euros o algo así, ¿sabes? Ah, amigo, claro, es que entonces ya sí es más exclusivo. Claro, Que la gente, a ver cómo se hace con los dólares. claro. Pues mira, échale un ojo. El que me gusta a mí es el tercero. El catálogo. José se quiere comprar la moto. Está loco. La probé yo. ¿Puedes creer que este es el coche que lo único que me habían comentado que iba a tener casi todo el mundo? Sí, ¿no? Eso es lo único que me tira para atrás. Ya. Pero es que Bueno, yo lo casi todo probé. el mundo quiere decir que esta ciudad es muy grande. ¿Lo has probado? Sí. Sí. ¿Y qué? Y va muy bien. Muy bien, va muy bien. Ya. ¿Y tiene así muchos tuneos y eso o no? No tengo ni idea. Eso, una vez comprado, habría que llevarlo al taller, a ver. Pero no tengo ni idea. Tiene pinta. Preguntarlo antes. Tiene pinta porque de serie... Sí, si voy allá al taller seguramente me lo puedan decir. Pero tiene pinta de ser de carrera, ¿sabes? Porque ya trae neumáticos de competición, ya viene preparadito. Está chulo. Ya. Pero bueno. ¿No me notas nada raro? A ver, que te vea. No sé, es que ¿Qué no te me has- has mirado. Ti, ti, Sí, ti. sí, lo veo, lo veo. ¿Lo ves? Hombre, claro. ¿Solo ese? Solo. ¿Te parece poco? Es gigante. Es Está gigante. chulo. Sí, me gusta. Va, Te da un toque. Bueno, el tema es que casi siempre llevo pantalón largo, es que tampoco quiero que se me vea tanto, pero dije, bueno, pues me pondré hoy algo corto.
Y te soltaste el pelo. Para lucirlo. Y te cambiaste las gafas. Claro. Sí. Claro, como no trabajé en todo el día hasta ahora casi, pues me ha dado tiempo. Claro. ¿Qué, Briana? ¿Quieres tomar algo? Sí. Sí, ¿eh? Sí, ¡Que yo role pongo. un chupito! ¡Vámonos! Madre mía. De repente. Se encendió de repente, sí, Briana, sí. ¿Qué pasa? Parece que te anda un botón. Porque estaba centrada en la conversación vuestra que no entendía nada, la verdad. ¿No entiendes de coches? No entiendo la conversación de después de... Me notas algo raro, no entendí. ¿Qué tienes de raro? Estás guapísima. Rara no eres, ¿eh? Al menos yo no lo veo. Sí, que es una cosa súper rara. Y de Que se coches hizo- entiendo. Que se hizo un tatu. Ah... Yo con una cervecita voy servido, la verdad. Yo qué quieres? quiero 4 chupitos, bien cargados, sin hielo. Ostras, venga, ¿qué invitas tú? Vale. ¿De whisky te valen? Sí. ¿Qué whisky es, antes de nada? Pues tenemos varios. ¿A ti cuál te gusta? El Blue Label, me encanta. Blue Label, hombre, pues claro, White Label. Vale, perfecto. Blue Label. ¿Qué más tengo? Bueno, y el Red Label. Ponle el de casa. Ponle el de casa, que es el bueno. El que pone William siempre. Está cojonudo. Una reserva especial. Bueno, pues lo que tú digas. Ay, yo le dije, no sé. Ya. ¿Cómo tenemos Me el hablas y me lío. ¿Has hecho el pedido? Yo como sé que querías la Tienes que moto. Ah, mirar sí, eso, pues ¿eh? la otra. Pues estás aquí todo el rato. Pobre Alma. Yo no sé, pero esta tía tiene que estar sufriendo, ¿eh? ¿Sufriendo por qué? Si ella hace su Joder. horario. Tiene cara no sé, de Yo estar también en las sufro. drogas. Todos sufrimos. Que mira mi pierna. Me he hecho un super tatu enorme. Mm. ¡Qué bonito! Mira que me daba cosa, porque pensé que dolía mucho, pero bueno, pues no es ¿Qué para va? tanto. No me han tenido que poner Nada, anestesia ya un par par de veces. chupitos y no noto nada. Pues yo iba borracha también, si no creo que no me lo hubiera hecho. ¿Ah, sí? Es que ves, el alcohol es mejor siempre. ¿Pero cuándo tú lo hiciste? Pues esta mañana. ¿Estabas borracha por la mañana? Ah, claro, pero ahí sube más. ¿Ah? En ayunas, claro. Ahí sube más. Ahí va, que me lo estoy bebiendo en vez de dártelo. Qué bien. ¿Ves? No te digo yo. Ay, Dios Es mío. que tenía una sed. Que al final os vais a llevar de maravilla. Las dos os va el lingotazo que no veas. ¿Qué Oye, ¿por qué nos lingotazo? vamos a ¿Qué llevar dices? mal? ¿Qué lingotazo? De que yo no lingoteo nada, ¿eh? Que no quiera. Así pruebas el whisky que dice él y el que me gusta a mí. Porque Vale, vale. El tuyo va a ser una mierda, ¿eh? Y como sea de garrafón, ya verás tú qué divertido. Pásame la factura. para que le vea más cerca la cerveza a este hombre que no llega. Te iba a decir que te tomases tú algo, pero ya veo que ya te lo tomaste. Mira, te lo dejo por ahí, porque ya estoy harta. Yo ya me lo he tomado. ¿Has No visto? te preocupes. Sí, sí, lo vi. Pues ahora a las 10, creo 10 o 10 y algo, hay una... no sé cómo llamarlo, una competición de boxeo. Yo quiero ir. ¿En serio? Sí, yo no sé dónde es. Pero esto puedo apuntar uno, porque oye, Briana, a ti se te da fenomenal. Yo creo que tú deberías haberte apuntado. ¿Verdad? Yo tengo una fuerza para pelear increíble. Hombre, es que das unos puñetazos que... Soy bajita. Estoy pendiente de que me avisen. Eres ágil. Sí, sí. Ah, ¿te avisan? Sí, Ah, genial. Pues yo me apunto, Cierro esto. Si no viene maravilla. ¿Trabajaste mucho hoy o qué?
Pues no, no mucho, en verdad estuve poco. Estuve un rato después de hacerme el tatuaje pues, por estar y luego ya, pues no. Luego ya estuve echando cuentas, la verdad que también es trabajo, pero más aburrido, ¿sabes? Sí, trabajo de Tuve que oficina. meter ahí en la oficina, echar las Claro. cuentas del mes, tal, preparar los eventos. Buah. Pues movida. Todo lo que sea papeleo es un coñazo. La verdad que sí, pero claro, también hay que hacerlo, ¿eh? Obviamente. Revisar contratos, revisar la gente que está cumpliendo bien sus horarios y que no, pues un montón de cosas. Ella encontró trabajo. ¿En serio? Claro, porque soy muy guapa y encuentro trabajos. Siempre me ofrecen trabajos, pero soy muy decisiva. ¿Eres muy indecisa? ¿A qué querías decir? ¿O decisiva? Eso. Pero, ¿y de qué? ¿De qué vas a currar? Cuéntame. De puta. Es broma, es broma. ¡Hala! Digo, Madre. pues eso se puede montar ahí una empresa. Podría abrir un puticlub, ¿eh? No, un strip club. Un strip club mejor. Se me daría de locos. Ganaría una de pasta. Aunque bueno, ya sabes que Aqua hace bailes privados y esas cosas, creo. Bueno, pues yo también. Si le hago la competencia, gano yo, ¿eh? Hombre, por supuesto. Pero no, le hice un favor a un amigo, a mi vecino. Un favor, está bueno. Bueno, a ver, no. Por si le has hecho un favor. Pero me paga y yo voy a atender a los clientes. Entonces, le pongo bebida y todo. En la eso es por competencia, casa. básicamente. Pero ¿cuál? Cuidado que yo Competencia. soy muy guay, ¿eh? Yo tengo un encanto. En el, Eso se nota. en el Galaxy era, ¿no? Ahí mismo. Claro, sí, ya es que, vamos, en la fiesta el otro día, madre mía, llamaste la atención, ¿eh? Yo, En el- es que en la a del mí me Bahamas. dijo bailarina, camarera o segurata. Y yo, mira, voy a hacer un pupurri de todo. Lo que haga Yo soy falta. como Si, la Barbie. si hay que dar porrazos, los das. Exactamente. Si una tía le mete mano en el paquete de Dionisio, ahí voy yo, paca, y se muere. Dionisio es un amigo suyo que se iba a casar, luego ya no se Sí, casó, luego pobrecito. papá, que la novia es Es policía. un soltero con el corazón roto. Pero a lo mejor él quiere que le metan la mano en el paquete. No. ¿No? Hay tías muy locas, no quiere, eso no quiere. Él quiere Es muy casarse. reservado. Claro. Pero sí, tiene una historia bastante de telenovela. Sí, el pobrecito, ¿eh? Le pusieron cuernos, bueno, parece Bambi, ya no coge ni por la puerta. Ay, pobre. Sí, con toda la malla. Sí. Con toda la malla. Con toda la malla. ¿Y él también es de la malla? ¿Qué va? Él es una cabrita ahí descarriada. Ya. Bueno, es que digo, hombre, si es que también encima eran sus compañeros, pues ya peor. Solo faltaría, ¿no? Que no. Entonces se lía. Si fuese así, se liaba. Hombre, yo llego a tener un novio y me pone los cuernos con toda la malla, madre mía, se queda sin malla. A ver a quién se chinga después. A nadie. Bueno, si se la cortas, no se chinga a nadie. Eso sí. Pero si te le matan los compis, tampoco se chinga a nadie. Bueno, también es verdad. ¿Ves? Y te sigue siendo útil a ti. A mí, no, ya después no quiero que se me acerque con eso, ¿eh? Sabe Dios qué tiene. Ay, Dios mío. Oye, José, ¿dónde anda? En Se su fue a apartamento. comer. Ah, O algo más, quién sabe. A ver, las cosas se desvían. sí, bueno, igual se No sé, tú sabrás que últimamente estás mucho con él. ¿O no? No, ¿Cómo no? Si a mí me dijo que dormisteis No. juntos. porque no pasó nada. ¿Cómo? Ah, vale. A ver, cuenta. ¿Cuándo te lo he dicho? Ah, No, a ver, aquí se dice todo, no se dice nada. ¿Cuándo te lo he dicho? No, eso es lo que tienes que decir tú. Pero antes que me diga cuándo se lo he dicho. no me acuerdo. ¿Han sido varias noches o qué? No. Ah. Pero quiero, si es verdad, ¿cuándo se lo he dicho? No me acuerdo. Joder, pues dile cuándo te lo ha dicho. Si no, si que no me acuerdo. Bueno, a ver, yo creo que el Alzheimer aún no te ha dado, ¿eh? No le di importancia. Me lo contó y no le di importancia. No me acuerdo cuando me lo dijo. ¿No le diste importancia? Pues yo hubiera flipado, la verdad.
¿Por qué? ¿Verdad? Yo también. Son A mí adultos. me dice que fue a dormir, yo que sé, Martina con él y digo, hostia, Claro. pasó algo súper heavy. No sé, a mí eso no le doy importancia a eso. Lo veo algo natural. ¿El que dormir? Hombre, dormir es natural, sí. Claro, y dormir acompañado también. Bueno, a ver, eso ya Bueno. no está normal. No sé. Si ¿cómo duermes decirte? acompañada es por algo. Ah, sí. No, A huevos, mira, tiene que ser así. Normalmente sí, sí. Normalmente sí, por eso, normalmente sí. Eso es lo normal. Claro, porque vosotras nunca dormisteis con un primo, ¿no? De pequeña sí, pero ya Ah. cuando eres mayorcita y estás en la edad, no. Ah, Bueno, yo claro. alguna vez también, pero no es lo mismo. Yo no. Va, no tiene por qué ser así. Sois unas cochinas. No, yo si dormía con alguien es porque me asustaba, ¿eh? Yo puedo dormir no, con no una, dormí con con una nadie. tía cualquiera, puedo dormir con cualquiera de vosotras y no significar nada. No sé por qué decís eso. Entonces, ¿para qué vas a dormir con ella? Qué aburrimiento, ¿eh? Porque hay que Incluso dormir. Una fiesta de pijama sosa. Claro, puedes dormir después de hacer cosas, de jugar al Twister. Bueno, no te creas, O al si hay Just mucho Dance. sueño y ha surgido, pues te puedes quedar dormido con alguien, ¿no? Claro. Imagínate que estás de fiesta por ahí. Yo con mucho sueño no voy a casa de nadie a dormir. Pero igual te has dormido en el coche y ya llegas a su casa Claro. y no te has enterado. No, a mí me mueven un poquito y yo me entero. ¿Sí? Claro. Si te pillas unos pedos que flipas. Pero yo me entero, que tonta no me quedo. Consciente estoy. Achispada, pero consciente no estoy, gilipollas. Ya, ya. No sé, ¿eh? Yo no sé qué pedos te pillarás tú, ¿eh? Pero si te pueden tocar sin que te enteres, preocúpate. No, Sí, no sé, tú como no me cógete- entero, yo digo que como no me entero, igual es que no me han tocado, o sí, porque no me enteré. Pues sí. Entonces digo, pues si me tocaron mal, porque si no me he enterado, será una mierda. O a lo Ya mejor te te has digo. pillado un pedo que Ahí flipas falla y algo. no te acuerdas, ¿eh? Pero si no me acuerdo, por eso que muy bien no ha ido la cosa. Sí, sí, déjalo así. No hay una canción que dice algo así como y si no me acuerdo no pasó o algo así, ¿no? Sí, Ah, sí, eso sí. también, claro, exacto. Claro. Pero no, nosotros solo dormimos porque él sí que está pendiente de si yo estoy triste y vino. Me hizo Ah. compañía y después cuando se despertó, que se despertó antes, se fue. Ah, Sí, eso de él y sí el- está pendiente es porque alguien no está. ¿Qué? No, que has dicho él sí está pendiente. ¿Te refieres a que alguien no está? Claro, José está muy, muy, muy pendiente. Y yo también estoy muy, muy, muy pendiente de él. Y está insinuando que yo no estoy tan Ah. pendiente. Pero vamos a ver, ¿en qué momento he dicho yo eso? Hombre, me señalaste. Ya, por eso le miraste, por lo menos. Era un decir. Ah, vale. No te hagas el ofendidito, ¿eh? ¿Y el otro día no te regaló un ramo de flores? ¿En serio? Claro, Con porque una- estaba con- triste. ¿Con una nota? Ya, pues yo no voy regalando ramos de flores. Porque a- estaba para triste poner y al él me viernes. quiere mucho y me hace estar happy, porque es el único que le importa. Y tú no lo Entonces, valoras. para Tú te vas animarme- fijando en otros por ahí. Si somos como hermanos, cochino de caca. ¿Tú qué quieres? Es como mi hermana y yo soy como su hermana. Ah, vale. ¿O tú qué haces con tu hermana? Bueno, no sé si tienes, pero si tuvieras, ¿qué harías con tu hermana? Obviamente nada. Quererla. Y animarla. Pues yo a mi hermano no le regalo flores ni a él. Que me Yo regale tampoco. a mí, ¿eh? Una mierda. Ni ¿Yo? duermo con él. Yo a mi hermano no le regalaba nada, pero a mi hermana sí. Pero no dormirías con tu hermano. ¿O sí? ¿Qué parte de no me llevo bien con él no has entendido? ¿Cómo voy a dormir? ¿Tú qué quererías? ¿Que le clavara una aguja de coser en un ojo? Dormía con otra persona. Ah, claro. Con José. No, José de aquellos no estaba allí, ¿eh? Si estaba, es un viajero. Pobre José, él igual no piensa igual que tú, ¿eh? Yo creo que sí, piensa igual que yo. No sé, es lo que Yo le veo que dice. te pone ojitos. La verdad. Es lo que Pregúntale, dice a ver, Val. pero yo te digo que piensa igual que yo. Es muy reservado, no me va a decir la verdad. Lo sabes. Bueno, pero lo analizas. Qué feo eso. Poner. ¿Se te da bien analizar a ti, Eddie? Bueno, más o menos. Calo bien a la gente, normalmente. Hay quien me engaña, pero. Ya. Te dio la Será tos. fatal. Sí, perdón.
A mí se me da fatal. Bueno. Pues trabajando cara al público deberías estar acostumbrada. Bueno, sé quién es un borracho y quién no, eso sí. Ah, bueno, buen punto. Pero en cuanto entra por la puerta, eso sí. Pero ya luego lo de ser buena persona, ya... No siempre. A ver, hablando... la gente cuando hablas con ella te da mucha información. Y si van un poco borrachos, ya no te digo nada. Y si los drogas con el suelo de la verdad, bueno, joyita. Joder, sí, claro. Nunca necesita llegar a esos extremos, Yo tampoco. Yo tampoco. por suerte. ¿No? Pero sin embargo tienes esos conocimientos. O miras muchas Hombre, películas claro, o no sé. porque yo sé cosas y soy inteligente. No, Que me lo dijo lo sepa contrario. que existe no significa que lo haya usado. A veces das miedo. ¿Yo? No se suele utilizar. ¿Por qué? Por las cosas que dices. Si no estoy diciendo nada malo, no es como si te estuviera diciendo que te voy a enchufar a un suelo de la verdad y me vas a contar toda tu vida, incluso lo que no quieres decir. Eso sería un poquito más grave, sí, la verdad. Sí. Claro, Un poco más amenaza o algo. y no le estoy diciendo nada. No, que va, para nada. No, pero yo a ver si te veo con una aguja en la mano me voy a acojonar, ¿eh? Pues no vayas al hospital si soy doctora, ¿eh? No suelo ir, solo... Sí, cuando no me queda otro remedio. Ayer 2 veces, bueno, cositas. O 3. Ya que voy, pues voy. Yo si voy ya todas las veces que haga falta, pero ya no pienso ir en un mes. Porque además yo no Mejor. sé tú, pero es que yo llevo sin comer desde ayer. Joder, Me dieron pero... una energía con el chute ese que nos metieron. Hostia, qué suerte. Sí. Yo no, Es que no tengo yo ni no, pizca de hambre, ¿eh? no paro de comer. Pues yo solo bebo. También no paras de comer porque no paras de quemar los carbohidratos que te comes. Efectivamente. Entonces el cuerpo pide más energía. Hay que mantenerse en forma. Y hablando de eso, ¿no tendrás por ahí algo de comer, no? ¿Yo? Tendré No, más nachos. a vender. Yo Sí, unos tengo... Ah, no, unos- ella. Tiene. unos nachitos para darle gasto al local, ¿sabes? Otras cosas. Yo no sé, Bri, pero Alma no te mira la cara, ¿eh? Desde que le pegaste al novio. Pues que se joda. Chicos, os tengo que contar algo. ¿Qué pasó? Cuenta, ¿qué pasó? ¿Quién está el segurata? ¿Lo he matado? No, es que Alma no se puede Vaya. enterar. Ahora os lo cuento. Turutu, tu. No hay cafeína que me llegue hoy, ¿eh? Oh, estoy quemado. Aló. Hello. Hello. Venid por aquí. Pues es que... ¿os acordáis que yo os había contado lo de Alma, no? Sí. Pues es que he hablado con William y... Es que creo que el que pegamos que no es el novio. ¿Sabes? Ah, No, no. no pasa nada, me estaba también. Es que creo que es un seguridad que ha contratado él para que no la pegue el novio. Ah, O vale. así, ¿eh? Bueno, no me he enterado muy bien, pero... Vale. Bueno, no pasa nada, a mí me molestó y ya está. O sea, que si lo volvemos a ver, que lo dejemos estar, que está haciendo su trabajo.
Pues no lo sé. Yo la verdad es que esta mañana ha venido un amigo a tomar algo cuando he estado trabajando y le ha metido un llavazo que ha flipado, ¿sabes? Y yo, Que no ha vuelto a aparecer por aquí. como te levante la mano, no respondo. No, le ha metido el llavazo mi amigo a él. Ah, vale. Porque le cuenta lo mismo, claro. Y al final está chupando sin, sin tener por qué. Bueno, no sé, cara de buena persona no tiene. ¿Qué te digo? No, nada. Pero bueno, esperemos a que tenga... A que dé motivos la próxima vez. Si da motivos, le damos. Bueno, mejor te pongo un pack, yo creo, ¿no? Sí, porfa. Que sale más barato. Ujú, ujú. Te pago con tarjeta, porfa. Vale, pues, ¿Qué es de 5? Me imagino que 3.50. Y ya me sé yo los precios. No te preocupes. Pues oye, Podría trabajar aquí tranquilamente. eso te iba a decir. Te lo sabes mejor que yo. Y luego está el de 10x10 que cuesta 4.50. Que no me lo has ofrecido y sería una mejor oferta. Pero vale. Ya, lo que voy a hacer es cobrarte los 4,50 y te doy otros 5,5 porque llevas toda la razón. Perfecto. O sea, al final no soy tonta. O que parezco. Ahí está. Tenéis unos precios competitivos. Están en la media. ¿Ah, sí? Sí. Luego hay algún local por ahí que se le va un poco la pinza y te venden el pack de 20x20 en torno a unos 680, 650 si tienes suerte. No, pero eso ya no se va a poder hacer. Ah, vale. Es que eso es... Es que eso es ilegal. Claro. Y la policía se ha metido en eso, claro. Más de 10 no se pueden vender, ala. Toma por culo. Es nueva norma. Y ya me parecen muchos. Pues sí, pero claro, también es que si no, piensa que es que esto se come rápido, ¿eh? Sí, sí, claro. Pero así se fomenta Entonces, que la gente vaya a ya. más locales. Pues sí, nos ha quedado en 10 la cosa. Que yo creo que sí, que solo habría que poner un menú y punto, nada de llevarse la comida, ¿sabes? Si es que yo no sé por qué me arruiné. Si yo entiendo de negocios. Vamos No a ver, sé es que hay que por qué poner perdí un toda mi menú. Tú fortuna. tienes de comer, ¿qué quieres comer, nachos? Te vas a no sé dónde. ¿Qué quieres comer? Claro. Y comes un primero, un segundo y un postre, tío. Y a la hora de Eso cenar, te vas a es. otro lado. Ahí y está. ya está. Y si tienes hambre en la merienda, pues a otro. Claro. Esto es así. Andan todos con las mochilas por ahí. Que la gente va con comida en el bolso, tío. Es que no sé por qué. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ya. Pero bueno. Claro, si te quieres ir, bueno, sí, deberían vender picnic, porque digo, imagínate que te quieres pasar el día en Claro, el campo, pues que claro. te vendan unos picnic, ¿no? O comida a domicilio. Es en plan, estás por ahí en el campo y te apetece comer algo, pues llamas y que te lo lleven. Ya, tío, pero eso imagínate que no llega a tiempo o algo, se monta una movida y se muere la gente en el campo de hambre o algo. Eso sí. Más trabajo para los MS. Bueno, es verdad. Luego hay gente despistada, como nosotros, que se pone a pensar en otras cosas, no se da cuenta y de repente pues se deshidrata. Habla por ti, ¿eh? No, sí, ya sé que tú vas siempre bien preparada. Claro. Te soltaste el pelo de nuevo. ¿No te gustaba la trenza o qué? Pues es que ves mucho más cómoda, sí, la verdad es que la trenza, claro, el día que la tienes muy bien, pero luego se te despeluja, Sí, ¿sabes? Y pero, vas con los pelos por ahí sueltos que parezco una gitana. pero para trabajar es más cómodo, seguro. Ya, pero yo no me voy a estar ahí peinando a otras horas, así me paso el cepillo y ya está. Y además tú eres la jefa. Pues sí, también es verdad. Bueno, eres la jefa y al final haces más horas aquí que los propios empleados, pero bueno. Claro, tendré que dar ejemplo, ¿no? ¿O que voy a ser una mierda de jefa? No, lo que tienes es que meterles caña a tus empleados. Ya, pero es que son de William, en verdad, yo soy la subjefa. Yo llevo las cuentas más que otra cosa. Vale. Y
Y bueno, también tengo libertad para contratar y eso, ¿sabes? Un poco de recursos humanos, ¿no? Pero ahora lo que vamos a hacer es despedir, en verdad, sí, a 4. Vamos, a 4 que ni conozco, la verdad. No es que hayan hecho nada malo, es que no vienen. Claro, La gente si no es que se- quiere cobrar el sueldo y no trabajar, no lo entiendo. Claro, así no se puede. También entiendo que los sueldos son bajos, ¿sabes? Y que haciendo por ahí otras cosas ganan más, porque claro, aquí Sí. para ganar lo mismo, pues tienes que estar mucho rato. Obviamente, pero bueno, Y entonces la gente, pues es muy puta vaga, ¿sabes? estoy de acuerdo. Prefieren el dinerito fácil. Bueno, Vamos, un el dinero dinerito fácil. fácil que es quedarse en el paro, ¿eh? No te estoy diciendo que hagan nada malo, ¿eh? Ya. Tú te quedas en el paro y el subsidio, ya ganas. ¿Sabes cuál es el problema? Claro, el problema es que hay poca diferencia entre lo que se gana trabajando y el paro. Con la ayudita se vive de puta madre. Por eso, no, es que mínima diferencia, es decir, es casi igual para alguna gente, de hecho. Y eso lo pagan los que trabajan, ¿sabes? Claro. Esa ayudita. Eso tenían que quitarla. Sería una opción. O ponerla más pequeña. Claro. Pero bueno, la economía es difícil. Así está la calle llena de gente que vive de la ayudita. Oye, que yo no me quejo, que a mí me vino de puta madre cuando llegué a la ciudad. Pero si no la tuviese, igual me estaría obligado a trabajar. No me habría quedado más remedio. Aunque bueno, ciertamente también trabajé, ahora que lo pienso. Cogiendo pollitos. Un trabajo de mierda, pero bueno. Era distraído y tranquilo. Y no había sirenas. Claro, es que pensé que habías hecho camisas o algo, pero digo, si no eres negro, tú no estabas con el algodón, ¿no? No, ni de coña. Yo me fui a cazar. Me parece un trabajo menos esclavo. Tenía total libertad, iba cuando quería, estaba el tiempo que quería, no tenía presión de ningún jefe. Bueno, estaba bien el trabajo de cazador. ¿Y qué tal ayer? ¿Cómo terminó la noche? ¿Mucho ajetreo o qué? Me ignoran. Voy un momento al baño. No hay baño, ¿no? Voy afuera. Ah, está aquí. No está aquí. Pero voy afuera. No, hay baño. ¿Dónde está el baño? Arriba. Sí, el vale. baño está en el despacho arriba, en la planta arriba, claro. Vale, bajo ahora. Hasta ahora. Hombre. Se me quedan calladas ahí. ¿Despacho de arriba? ¿Cómo? ¿En dónde? Que le meo en una esquina, ¿eh? Aquí está cerrado. ¿Qué le pasa a esta puerta? Aquí no se puede entrar. Pues nada. Ah, mucho mejor. Ya estoy, perdona, que es que estaba un poco distraída. Nada, no te preocupes. Pues oye, y ahora que hemos hablado de hermanos, hoy es cumpleaños de mi hermano, igual ahora en un ratito le voy a llamar. Hombre, deberías, felicítalo, claro que sí. Sí, sobre las 10:30 o así le llamaré, yo creo.
Sí, le pillo cenando. ¿A qué hora es eso? ¿No te han dicho nada? Pues no. Voy a ver el móvil a ver si por Twitter dijeron algo. Que no creo, pero bueno. Mira, a ver ahí, anda. A ver si te ha puesto algo. No. Nada. Ni idea, no hay nada. Y aquí tampoco. No, verás que al final me lo pierdo. Is not Pues no available. está. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. ¿Mejor o qué? No pone nada. Mejor, pero no me contestan. Your call is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. Your call has been forwarded. Is not available. At the tone, please record your Nada, message. pues no me contesta nadie. When you have Bueno, finished recording, you may pues... hang up. Yo qué sé. Sí. No pasa nada. ¡Ay! Tengo una cosa. La compañía es buena. Dime. Ya, pero a ver, vamos a mirar. Tengo una cosa. Pero no sé dónde están. ¿Tú te suena haber visto por aquí alguna pantalla? Ah, aquí está. Claro. Ah, la tele, claro. Claro, pero yo tengo un mando. Que es nueva la tele, ¿no? Yo no la había visto. No, es que pasa muy desapercibida. Ah. Pero debe haber dos. Además, una aquí y otra por otro lado, que no sé ni dónde. A lo mejor está arriba. Igual, seguramente arriba. ¿Y esto cómo se entenderá? Si es que yo soy de verdad... Tecnologías. ¿No te dejaron el mando? Sí. Pero... Es que me lo he dejado ahí. Es que estoy ¿Cómo vamos de pasta? De money. 13. Tenemos 18. Me falta muchísima pasta, chaval. Me falta muchísima pasta. Nada, habrá que ponerse a hacer chambitas. Seguir haciendo chambitas. ¿Crees que habrá un canal de música o algo? Hombre, pues no lo sé, imagino. A ver. ¡Hala! ¡Qué chulo! Anda, ¿Has visto? sí. Qué guapo, ¿no? Sí. Pero claro, no sé si aquí se podrá poner cualquier cosa, no creo, ¿no? Prueba. Mira lo que pones. Voy a probar a ver si encuentro algo. Por si acaso no apunto. No vaya a ser que se cuele algo. No me fío yo de eso. Pero lo que me faltaba, ¿viste?
Oh, había una cucaracha. Y Brianna, que está por ahí. Ahí va. Qué bien se ve, ¿no? Déjame sentirte, que ya no hay razón. Como yo te beso, nadie te lo hace, mi amor. Déjame sentir. ¿Qué pasa? ¿Que yo ahora me tengo que quedar aquí pegada o qué cojones? No creo, ¿no? Pues... no sé. Prueba cosas. Estoy en ello. Tararara. Ay, pero cómo mola, ¿eh? Sí, sí, se mira de puta madre. Se ve súper bien. Además, si nos alejamos un poco, seguro que no se oye tan alto, claro. Esto está a la mitad de volumen, nada más. Pues aquí pegados suena que no me veas. Yo te entretengo y tú también me lo entretienes. Como yo me niego a esa boquita que tú tienes. Y yo la conocí cuando era una niña. Y ahora que creció me pega como piña. Y a todos los hombres le regalan rosas. Aprendió maldades y unas cosas. Hostia, no veas cómo suena la tele, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¡Hombre, despertaste! Sí, Te tomaste el whisky y te quedaste dormida, lo sabes, ¿no? no me tomé el whisky. Entonces, ¿por qué te quedaste dormida? ¿Desde el golpe de ayer o qué? Estaba pensando, hombre. Entre tú y José, mira qué pensáis, ¿eh? Y tú también, ¿eh? Yo. No me funciona muy bien la almendra, no pienso demasiado. Improviso. ¿Cómo? ¿Viste la tele? ¿Qué tele? Coño, la tele. Bueno. Hay una fiesta en mi casa, no cae la noche y tú no me abrazas. Te llevo a la luna sin la NASA. Haremos travesura y veremos lo que pasa. Vente aquí conmigo porque si no me la vas. ¿Qué? ¿Va o no va? El mundo se nos detiene. Hacemos todo lo que es bueno y lo que conviene. Y yo te entretengo y tú también me lo entretienes. Como yo me niego a esa boquita que tú tienes. Y yo la conocí. ¿Y qué pensabas? Ya está Dime. pensando otra vez. Ya está pensando otra vez. Estaba intentando identificar la canción. Ah, vale. Estabas tan concentrada, ¿no? Claro, me concentro Claro. mucho. Joder. Ay, qué bonita esta canción. Ojo, pero no me puedo mover de aquí. Es que si le doy le puedo dar a apagar, pero claro, lo voy a apagar. No sé. Me parece raro, ¿eh? Vas a tener que contratar a alguien para que esté aquí con el mando, entonces. Uy, coño, ahora lo he cambiado. Me cago en gilipollas estoy. Vale, a ver, entonces. No, es que da igual, porque si ahora la... No, es que esto ha sido por algo, ¿ves? Es por algo que no tiene nada que ver con la tele. Es por mí, Vale. ¿sabes? Entonces, pues eso es lo que pasa. O sea, que se me ha quedado aquí el mando pegado. Qué pereza me da la vida, Dios. Tranquila, relájate. Sí, relájate, relájate. Lo estampaba ahora mismo contra la pared. Eso es lo que me relajaba.
Eso sí que me relajaba. Tú eres muy tranquilo, yo no soy así. Bueno, Hala, pues ahora me lo guardo, a tomar por culo. fuera. Pero espera, no, que tengo que poner algo otra vez. A ver, inténtalo otra Intentar vez. ponerlo desde aquí, a ver si no me quedo por lo menos ahí pegada. Me voy a ver, quedar inténtalo. pegada, pero por lo menos aquí. A ver si desde aquí se puede. Es que madre mía. Vamos a ver. La encendemos. Buscamos algo en YouTube. Vengo ahora, chavales, darme un minuto. Vamos. ¿Estás poniendo música o cómo va? ¿Qué vas a poner ahora en play? Música, nena. Algo musiquita, ¿no? Pon ahí antiguo, reggaetón antiguo. Antiguo, bueno, yo voy a poner algo, lo que me salga, ¿eh? No pidas mucho. Reggaetón antiguo. Antiguo. Yo voy a poner la misma de antes, esta. Ahora a ver si esto se queda guardado de unos cojones. Eso no lo conozco yo, ¿eh? ¿No lo conoces? No. Pues es antigua. Pero Seré muy antigua, joven. antigua. Hombre, antigua, por lo menos tiene más de un año, ¿eh? No es antigua. Madre mía, no entiendo por qué se queda así esto. No entiendo, no sé dónde puedo darle. Claro, es que no puedes sacar el móvil ni siquiera. Se me queda enganchar en el bolsillo también. Joder, un poco tecnológica soy, coño. ¿Cómo se pasa un rato? No puedo ni bailar. Ya verás la que viene ahora, Abri. Dime. Y ya verás la que viene ahora. Esta es que es Venga. un mix. Entonces viene ahora otra más chula, pero es que se me queda el mando aquí pegado. Pero es ¿sabes? antiguo, ¿no? Sí, bueno. En plan, Daddy Yankee, Don Omar, Sí, Tego por lo Calderón. Pues te lo tendría que confirmar porque como he puesto algo así de reggaetón old school, pues será eso, Vale, ¿no? ese me sirve. Es que yo en Italia pego mucho antes. Eddie, qué callado estás. Dime. Eddie, que está muy callado. Dale un bofetón o Está algo. pensando. Es que está pensando algo, ¿no? ¡Uy, perdón! Uy, qué bien. Así a ver si me quitas el mando de la mano. Qué gusto. Pues se me queda aquí. Te ¿Qué lo he te quitado. parece? No, no me lo ha quitado. Mira, voy a hacer más que arriba. Chicos, ¿me hacéis un favor? Dime. Pues no sé, que igual podéis anunciar o poner algo por Insta, que hay música o algo aquí, a ver si viene gente. Eso, Brick, es la influencer. A mí no me sigue nadie. Ya, pero es que no puedo poner nada. Si da igual que no te sigan, si es anunciarlo, pero que no puedo poner nada, no puedo poner copas tampoco, claro. Tontería. Me levanto. Lo podría llevar Alma en la mano, ¿sabes? Sí, ya te digo. No sé si avisar por ahí arriba. Voy a avisar. Poco puedo, es que no puedo ni eso, tú. Es una cosa muy A rara. ver, me parece extraño, ¿eh? Esta. Mira, Bri. Un temazo. Vaya mierda. Temazo. Oye. Pero esto no es antiguo. Es un temazo, nena. No, ¿Quieres la de la gasolina y así, no? claro, old school. Old. ¿Dónde están las gatas? Ven, bailalo, ven, gózalo.
esas cosas. Bueno, vale, pero primero a ver si se me quita el puto mando de la mano y ya puedo Te poner lo que pego, a ver quiera. si se te suelta. Pero si me has pegado ya y no se me ha caído. Pero lo volvemos No, a no. intentar. No, no, no. Pero si me vas a Agresividad dejar en no. la enfermería. ¿Qué va, hombre? Tengo vendas y medicina. Vale, pues entonces sí. Pégame. Vale, ahí voy, Con Apártate. permiso. Venga, apártate. A ver. ¿Sí? ¿No? Sí, no. No. Espera, a ver, ¿Estás bien de vida? ¿Estás bien? Todavía sí, Que no, todavía que, sí, que no, que no se lo vas a quitar. Vamos a intentarlo. A ver, Voy. Pues no. Uy, no. ¿Estás bien? Bueno, sí, estoy bien, tranquila. Vale, vale. Pero nada. ¿Te he dado es que- fuerte? No, me has dado justo en su medida. Ay, qué bien, aquí no se oye tanto. Pero nada, es que no, porque sigue saliendo ahí. Sí. Es que no hay manera de soltarlo de aquí. Voy a decirle que pregunte cómo. Na, 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 na. Hola, ¿qué tal, caballero? ¿Cómo estamos? Buenas. Buenas. Hola. ¿Verdad? Yo dije, pongan ahí Old School y no me hicieron caso. ¿No te gustó la música? ¿Trabajáis aquí? ¿Qué pasó? Yo sí. ¿Qué necesitas? No, trabajo aquí. Voy yo. ¿Quién eres? Blake, Adam Blake. Blake, Adam Blake. Ay, Adam, es que, joder, no te veo bien. ¿Sabes lo que pasa? Que me he quedado tan fija en el mando que ni te mira la cara. Está cerrada la puerta. Que yo soy Val. ¿Cómo? ¿Sabes, no? Que está cerrada la puerta. Ah, sí. Oye, ¿has Sí, cerrado? ¿Que estoy yo? sí, he cerrado ya la puerta. ¿Y por qué? Si yo tengo abierto. Abre la coña que se quedó mi amigo fuera. Hostias. Claro. Hola. Hola. ¿Pero vienes a currar? A o ver, qué? a ver. ¿Por qué has cerrado? Sí, voy a meterme ahora de Te servicio. veo la camiseta diferente. Vale, es que tengo un problema, ¿sabes? Con el mando, pero a Te ver la si has me lo cambiado, arreglan. ¿verdad? Sí. Lo sabía. A la mujer. ¿Y este Oye. tremendo remix? Hombre, Ya, es lo que estoy pensando aquí yo, poniendo ¿eh? un musicón, ¿eh? No veas. Ya, pues chico, pues lo que ha salido. Bastante que me ha puesto algo. Si te dejo ahora el mando, a ver lo que pones tú. Guapo. Tranqui, no te he criticado. Sí, me has criticado, ¿eh? No, te he dicho que tienes buen gusto. Ah, sí, era bueno. Creí que te estabas... ¿Qué pasa, José? No está mal la música. ¿Qué te Ya, pasa? Pero eso hay problema con esto, que no puedo dejar ¿Cómo que qué me pasa? ¿sabes? ¿Me tiene que pasar ¿Qué te algo? pasa? Que te veo muy alegre. Como siempre. Oye, no digáis, No, este como remix, siempre esto no. es la hostia, ¿eh? Yo estoy flipando. ¿Cómo que no? Si yo estoy siempre ¿Un contento. anuncio o algo de que estamos abiertos? No, te veo más alegre de lo de costumbre. Te flipas. Tómate un whisky, ya verás cómo me ves igual que siempre. Seguro. Pues a mí me mola la música, ¿qué quieres que te diga? Oye, que está súper guapa. Mira, a mí me da igual vuestros gustos. Está chula, es original. ¿Quién es la que canta esta canción? Está feo que me dejes solo en radio, está feo. Tengo que poner la radio, cariño. Ah, vale. Es que no puedo poner la radio ni usar mi teléfono ni Sí, siquiera. ya te entiendo. ¿Y si vamos a comprar una radio y listo? Es que no funcionan las boombox. No, tan rota de fábrica. Tienes que Vamos a tener que arreglarla. hacer como en el Bahamas, hacer una moto porfa, dentro. intentar llamarme a alguno. A ver,
Intentar llamarme, a ver si puedo coger el teléfono por lo menos. Te llamo. Nada, no puedo. No puedo. Pues es una putada, la verdad, ¿eh? De verdad, que arreglan un... No te preocupes, que voy a dar la lata hasta que me lo arreglen. Que se vayan a tomar por culo. Yo no tengo nada que hacer. Ujú. Ahora se pasará media hora. Ya no me acuerdo qué hice. Pasar un rato, supongo. No sé. Agacharme, ni levantarme, ni... Rompo todo, lo rompo todo. Estampar el mando. Tranquila. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Con todo. Qué poca paciencia. Ninguna. Mira, lo que puedo poner. No veo nada. ¿No ves nada en la pantalla? No, ahora mismo no. ¿En serio? Sí. Vale, perfecto. Sí, se ve la hora. La hora, pero no se ve... Bueno, claro, es que no me atrevo a poner eso. No puedo, no. Esto sería súper ilegal, seguro. Tara, tara, ta, 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 ta. ¿Tú me ves más contento de lo normal? No. Más o menos sí. Nah, qué va. Todos mentís. Yo no. No, aquí estoy como Que yo no siempre. te- Que digo que no te veo más contento, ¿por? Claro, estoy como siempre. Joder. Pues yo me voy a cagar en todo, ¿eh? Eso sois vosotros dos, que estáis más contentos de lo normal. No sé por qué. Yo no, yo todavía no, ¿eh? Yo tampoco. Ya, 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 ya. ¿Tú qué piensas? ¿Que tomamos una copichora y ya estamos de... ¿Qué pasa, amiga? Joder, yo no puedo más. ¿Por con qué no, esto, eh? Voy a pestañear, o sea, no puedo más. Es cierta. Pues vale. Pestañeo, aquí. Lávate la cara. Vanilla abierto. ¿Y qué me quieres decir con eso? Que yo voy a pasarme por cotillar aquello. Ya quieres de putas este. Joder, macho. No, no, no. Yo quiero cotillar. ¿Ves cómo es por dentro? Yo no voy a pagar Yo te un puto apoyo. duro. ¿Vamos? Ay, pues ya no. Ya está cerrado. Vaya. Por no ir. Tú no te rías que te cojo de la coleta y te arrastro por toda la calle del Tequila para arriba. ¿Pero qué coleta? Ya estamos otra vez. La coleta, el moño en la misma Dale con la puñeta. silla. ¿Qué silla? Si no hay. Pues con la mesa de ahí, hostia. O una Hostia. botella. No, 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 no. Hagas lo que hagas, ten cuidado porque te puedes hacer daño. Sí. ¿Quién? Lo que voy a hacer es como antiguamente hacían con los caballos. Te voy a amarrar con una cuerda. Y te voy a amarrar el tubo de escape del coche y vas a venir detrás. Pero, ¿por qué das vueltas? El esquizofrénico soy yo, no tú. Bueno, pero uno puede tener pensamientos intrusivos de vez en cuando. Ya sé lo que le pasa. Tiene el culo irritado. Sí, ya. Tanto comer Pregúntale a tu tacos. madre cómo lo Mucho tiene. sabes tú. ¿Acaso has hecho cosas impuras con José? Tanto comer tacos. El picante. No. Yo no creo que el picante No, haga no, eso, no, no, pero- los tacos me sientan bien. Yo creo que lo que no me va a sentar bien es el cava. Si voy a comerme alguno, que no creo. ¿Y por qué no? Es una limpieza de estómago buenísima. ¿El qué? ¿El qué? Un buen kebab. cavas. Eso es como una manzanilla, te deja el estómago nuevo. Yo prefiero un durum. Un buen durum. Sí. Pero- Yo soy más de pizza turca, la verdad. Yo soy más de comida italiana y no me hace nada malo. Hazme una Sí, espagueti y me enamoro. ¿cómo era? Pene ragazzi, ¿no? O algo así.
El penne ragazzo. Eso es lo que te gusta a ti. Los macarrones me encantan. Claro. Con quesito fundido, gratinado al Ujú. horno. Oh. Joder, Eddie. Pues yo soy más de Bastante pescado, ¿qué quieres que te carbonara. diga? Yo prefiero un buen pescado, donde esté un buen bacalao. Donde haya un buen chuletón. Qué diferentes incluso para las comidas, madre mía, qué grupo. Oye, yo me quiero en Andalucía. Una buena pescado un almeja. Eso sí. Una buena almeja. Joder. Yo soy más de chorizo, ¿De cantimpalo? Puede. O una baguette también. O chorizo portuano. Alma, esta gente está loquísima. Yo no sé qué hacemos aquí. Ya viene a Tú, chismosear. que te escucho, gilipollas. ¿Qué has dicho? No dije Que nada. estamos loquísimos. Cuidadito con la cara de guapo que me llamas, no vaya a ser que te salga un moratón sin querer. Sí, ahora da besitos. En el culo. Porque Bueno, otra si cosa. quiere ahí yo no tengo problema. Joder, Eddie. ¿Y el tequila que es que está cerrado? ¿Ya estamos aquí de extranjero o qué? Estamos secuestrados. Está cerrada la puerta. No, está abierta. Si no lo rompemos. Tú y romper, tú y pegar. Madre mía, ¿pero dónde sacas esa vena agresiva? Y... Pues la vena italiana, no lo entenderías. ¿Yo y qué? Yo nada, yo no digo nada. Dilo, ¿yo y qué? Nada, nada. ¿Yo y qué? Tú y tu guapura, guapo. Ah, vale. El dinero. Yo y el dinero. Tú y el dinero, ¿Y tú mal? información. ¿Ha desaparecido? No, está Sí, pensando. sí, no, Ah, se vale, puede vale. a lavar la cara. ¿Has visto el mando? Es mágico. Sí, es Eso lo he gravitacional. hecho yo con la mente. No veas, tiene superpoderes. Un poquito. ¿Quieres Sí. que te haga un truco? Pega hostias a distancia, ten cuidado. Sí. Haz el truco, haz el truco. Yo tengo un nuevo truco. Cuando quieres petar al chico le digo, cuidado que pego hostias a distancia, No lo ves venir. Está tranquilita en la noche. Está aburrida, que es diferente. Joder, qué negativa siempre. Venga, quitas la ropa, vamos a entrar en confianza. Hostia, Dios. ¿Quién empieza? Hola, Alma. ¿Qué tal? Ya nada, pues ya nada. Eres la más normal de aquí, que lo sepas. Calladita. Solo escuchas. Sabes los secretos de todos. Dime, reina, Sí, dime. tienes razón. Hacer buen plan, nos quitamos la ropa todos, entramos en confianza y listo, es el círculo de la confianza. ¿Cómo? No. Es que tengo el miembro viril un poco chico. ¿Cómo que no pasa nada? No pasa nada. Lo mío es pequeño pero matón. Pues eso, mira tú qué bien. El círculo de la confianza, nadie se reiría de eso. No. Tú imagínate que hay una fiesta y me ven el pito. ¿Y qué pasaría? ¿Cómo que qué pasaría? No pasaría nada. Que me dirían pito chico. Que no te dirían nada, hombre. Es como si yo ahora cojo y me quito la camiseta, no pasa nada. Bueno, a ti no se te nota apenas, tú tienes... Bueno. Tengo... Eddie, mírate lo que te acabo de mandar. Tengo la camisa negra. Eddie, mira lo que te acabo de mandar, por favor. Las tengo grandes, son chicas. Pregúntale a él. Vale. Eddie, ¿Qué? ¿Qué pasa? es una pregunta seria y necesito que me respondas porque me deja de rayar este chico. ¿Por qué? Pero tienes que ser honesto, ¿eh? Me voy a enfadar contigo. ¿Sí? ¿Tengo buenas tetas o son muy planas?
medianas, diría yo. Entonces también. Ya sabes que teta que la mano no cubre, no es teta, es ubre. Pues prueba ahí a ver si cubre. No, gracias. Joder, macho, vaya mierda de tío eres. Mis manos son muy grandes. ¿Quieres probar tú? Ahora me dejaste rayar, ¿eh? Él, tu También. colega. Es como mi hermano, sería guarro eso. Como no eres tu hermano, yo Os soy informo un que la segurata. película También, erótica ¿tú qué que la dices? protagonizaban Isidoro Navarro, Gustavo y yo, Jordi Serra, era una falacia, una mentira. La verdadera bien, me tengo que película operar. se realizará con Freddy Trucazo y el A ver, superintendente, junto Ponte conmigo. unos calcetines o algo ahí. Madre mía. Es broma, hombre, es broma, es broma. Está bien. Sí, sí, está bien. Ya lo sé, hombre. ¿Y tú trabajas aquí? Yo que voy a trabajar aquí, que no. Yo trabajo en el Galaxy. ¿Cuándo no trabajaste ni un día? Es competencia, ¿no? Sí. Pero bueno, la competencia puede hacer las cosas más interesantes. Me caes mal. ¿Por qué? Porque eres del Galaxy, no del Tequila. Pues entonces tú a mí también me tienes que caer mal y no me caes mal. Es una excusa muy tonta. ¿Cómo te llamas, colega? Eddie. Eduardo. Eddie, para los amigos. Eddie, ¿tú pensarías lo mismo que yo? Tú, mira, a ver, ¿trabajas en el Tequila? Yo no, ver, soy ¿qué te cliente dices, habitual. Pues tú, imagínate, yo en el Galaxy, tú en el Tequila. Mm. ¿Sería malo o no? Es competencia. No, porque sois trabajadores. Si fueras jefes, pues podría ser, pero siendo trabajadores, Tampoco. ¿qué cojones? Yo tranquilamente me podría chingar a alguien que sea competencia mía. Joder, tú siempre pensando en lo mismo. Es Joder, interesante, eso sí es excitante. Siempre Te pone pensando en lo ahí. mismo. ¿te pone la gente que lleva coletas? ¿O moños? Más bien. Puede que sí, puede que no. ¿Por qué lo preguntas? ¿Te interesa? Pregunto. A mí me ponen si saben hacerlo. Joder, es que cómo no te vas a poner si no saben hacerlo. Es muy fácil, la labia que tienes. Si eres como yo, más o menos, me pones muchísimo, si no, no. Como la labia. Explícale qué es la labia, Eddie. ¿Y si tienes un pico de oro? Exactamente. El piquito de oro. ¿Tú ya te has liado con esta, Eddie? No, no. Que va, que va, que va. Somos amigos, muy buenos amigos. Como mi hermana, no podría hacerlo. Joder, ¿cuántas hermanas tiene esta? Yo, este no es con mi hermano, este ha flipado. Mi hermano es ese de ahí. Es quien te interesa. No, tú con mi hermano no eres. Claro. Bueno, por la edad, como tu padre, ¿no? Dejémoslo en el Sugar Daddy. Joder, de verdad, macho. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo, Brianna, con B de bichota, pero para los amigos, Bri. ¿De qué te ríes? Nada, nada, que siempre te defines muy bien. Hombre, Bichota. bichotísima. Mira este culo, como el de la Karol G. Sí, sí, igualito. Hombre, y lo sé mover también. Pero si apenas tienes culo. ¿Me estás viendo el culo? No, o sea, a ver, ya que lo decías, pero... Tengo culo, Gradúate las gafas, amigo. Eddie, ¿tú qué dices? ¿Que tiene o que no? Bueno. Sí. Se lo ha pensado, se lo ha pensado. Porque para él, según él, soy como su hermana, pero es mentira. Claro. Nunca, no sé, es algo que nunca me había fijado. Es que él no va mirando culos, ¿sabes? Es más... No, a ver, yo tampoco, pero coño, has sacado el tema, bueno, no sé. No, la Pues vi- yo voy mirando culos a la gente. ¿Y por qué no la viste ¿Y por qué no la viste bailar? Que si no. Bailo...
Ayer bailé en una barra y todo. Me mandó el DJ. ¿Eres stripper de esas? ¿No? No sé, ¿cómo bailas en una barra? Estaba un poco borracha. DJ. Ah, que No, la andaba verdad es que me borracha. apetecía. Creo que es súper divertido. Eres la leche, Bri. Soy el alma de la fiesta, nene. Sí, sí, siempre. Eddie, ¿tú a qué te dedicas? Vividor en mi tiempo libre. Vividor y... follador. Sí. Ah, Mike, como el Capitán Salami. Ahí está. Exactamente. ¿No ves que se parecen y todo? No jodas. Él sería el hermano Hoy es el joven. día de las comparaciones. Ya me compararon con no sé cuántas personas. Pero todo es guapo, ¿está que sí? Yo soy único. Bueno. Se Pues sí, puede tío, decir no, que sí. no, a mí eso de trabajar, tío, es que no, o sea, El de trabajar no se la sabe. Bueno, yo cobro una basura, literalmente. ¿Y por qué sigues en este trabajo? ¿Por qué hay que trabajar? Obviamente. ¿Cuánto te pagan? 350. Bueno. Y a Mal 500. ¿Qué? A Mal le pagan 500. Es un robo. ¿Es la jefa? Sí, Pero bueno. podía subirle a 400. Sí, es que, claro, Sí, redondeas dos ya, más. hay un 5, claro. No lo va a notar, ¿eh? ¿Y a ti cuándo te van a pagar en el Galaxy? A mí ya me Pues pagaron. Ni lo, ¿Cuánto, ni lo, cuánto, cuánto te pagan? ni lo preguntaste. Me pagaron ya. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto? Tengo que decirlo. Hombre, entre trabajadores podéis contaros las cosas. A ver, es mi vecino, me quiere mucho. Nos llevamos muy bien. Ah, vale, que es la enchufada. Sí, tiene pinta. Cobraste Bueno, pero en me B. paga bien. Cobraste en B, ¿no? Sí, seguro. ¿Cómo? Que te pagó en B, seguro. En un sobrecito, ¿no? No. El negro le pagó. Me ha hecho un bizum. Claro, Ah, bueno, entonces ya, Es muy olvídate. moderno. claro. Así cualquiera, ¿viste? Pero paga bien. Hay días, Eddie, que me dan por hacerme transexual, no sé. Y hacer bailes por ahí, ¿no? Sí, sí. Mm. Yo tengo una amiga que se sacó su buen dinerito, ¿eh? Creo que está cambiando de vida, pero se sacó un buen dinerito. ¿Pero cuánto? ¿De cuánto fue el bizum? Adivina. No quiero jugar a adivinanzas. ¿Tienes miedo de fallar? 2000. ¿Cómo me va a pagar 2000 por unos minutos? No sé, te hizo bizum. A mí si me hacen bizum es que me pagan algo tocho, ¿no? Hombre. Pero ¿Ves? estuve que Eddie me 10 entiende. minutos. Por estar 10 minutos te pago. Claro. Aquí no me dan ni un vaso de agua. Porque yo le caigo bien al jefe. Tú le Es la caigas enchu- mal. Es la enchufada. Te vas a llevar fatal con tus compañeros, que lo sepas. Te van a tener envidia. Sí, con Dionisio me voy a llevar mal. Sí. Le voy a dejar calvo y todo. Sí. ¿Mal estás? Me llevo muy bien con mis compis. Claro, pues sois todos amigos. Por eso. Es tomar family friendly. Pero no hay follones, básicamente. O sea, nos llevamos todos bien. Vale, pero- Cobramos bien. Pero es que eso no es el sueldo. El sueldo... Eso Pues es un cuando me extra. paguen Eso es un extra. el Es un sueldo, claro, eso es un fliparé. extra que te dan tus amigos porque son tus amigos. A ver. Pues cuando me den el sueldo, fliparé. Seguro. De lo poco que es. O de lo mucho que es. Ojalá, ojalá. Yo voy a necesitar un préstamo seguramente. Quiero comprarme un coche. ¿Has visto Pero el si mío? te lo ganas. ¿Cuál tienes tú? Yo tengo un tremendo Ferrari del 98. Joder. Yo estoy pensando en comprarme el de importación nuevo que salió en el catálogo, ¿sabes? Ah, sí. Buah, ¿Quieres verlo? Lo tengo ahí aparcado, es sacarlo rápidamente. a ver, vamos a verlo. Epa. ¿Por qué se cierra la puerta? No sé, es raro.
Yo fui a probar los de importación estos que hay allí y joder, no veas cómo anda ese, el tercero. Pero yo, en plan, lo que no entiendo de esos es... Cuando lo importas... Tienes... que pagar de tu propio bolsillo también aquí. Sí, Ah, vale, ya entiendo. pero bueno, que Saco el coche. por 35.000 pavos es una ganga, ¿eh? Oh, todo un clásico. Terrible, ¿eh? Tío, ¿te puedes creer que yo vi uno de estos el otro día hacer caballitos? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Esto En es el, de caballitos? en el U miré a uno como este hacer caballitos. ¿Qué dices? Yo esto lo he conseguido poner a, no sé, 120 cuesta abajo, 130. Sí, sí, pues será preparado, ¿sabes? Llevándolo a un taller y metiéndole una buena preparación. Pero miré a uno de esos hacer caballitos. Yo flipé. La verdad no está mal, en verdad, por 8K que me ha costado, pero no sé. Sí, a ver. Lo importante es tener algo para moverse. Yo ahora mismo tengo un Panto y no me quejo, ¿eh? Lo puse a 170. Hostias. Yo creo que tengo la cuenta bancaria 1000 nada más. Ah, yo tengo dinerito, estoy ahorrando. El próximo coche me cuesta, si es el que quiero yo, unos 35K me hacen falta. ¿Y qué? ¿Vives del paro o cómo? Sí, bueno, alguna cosilla extra que va saliendo por ahí de vez en cuando. ¿Cómo se llamaba la tía esta? Brian. Brian, tu madre. Ya no Bueno. sé mi nombre otra vez. No, Tiene- no, que así sin querer. B de Ya bichota no sé mi tiene. nombre. Sé que era con B de bichota, como has dicho, pero... Tiene un poquito de memoria. Es que no sé tu nombre. Pues... ¿Brillitos? Bueno, también me gusta, pero no, es Brianna. Brianna. Bri. Ana. Ana, tu madre. Brianna. ¿Has visto mi Ferrari del 98? No. Vete a verlo, corre. ¿Por qué? Porque está guapísimo. Ya, yo también estoy guapísima y nadie me viene a ver, ¿eh? ¿Estás comparando, o sea, te estás comparando con mi Ferrari del 98? Sí. Eddie, Bueno. ¿qué prefieres? ¿Mi Ferrari del 98 o una noche con ella? Sois chicos, pensáis en coches solo. Me quedaría con un Twingo. ¿Ves? Es que... Espera, ¿estás diciendo que mi coche es una bazofia? No, 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 Twingo, para ¿en nada. serio? Ah, es que, pues, no sé. No sé, ¿qué prefieres, un Ferrari o un Creo Twingo? que entre tú y un Casio es mejor la guitarra de ahí. Te viene. No. Eddie, defiéndeme, Eddie. Gilipollas. Vale, párate. ¡Hostia! ¡Para! Ya está. Brianna. Brianna. Deja de meterte en líos, hombre. Sí, párate. La próxima me da un puñetazo una Ven, guantalla, que te doy otra vez. Vente. No, pero escúchame, Brianna. No, Brianna. Digo. Me tumba, Brianna. Madre mía. Ay, Dios mío, Alma, no hay nadie normal en esta ciudad, por favor. Yo quiero vivir tranquilo. Estoy rodeado de locos. Y luego me llaman a mí loco porque me tengo que tomar una pastilleta para la esquizofrenia. No entiendo nada. Yo soy el más normal de aquí. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Eddie, Dime. tu amiga me da mal miedo. ¿Qué has dicho? Sí, ya te dije que es de mano suelta. Sí, terrible. Terrible, terrible. Y eso que no le he dicho nada malo. Pues imagínate. Imagínate si le dices algo malo. Es de mano suelta. Así luego le pasan cosas, claro. Ayer se llevó un pequeño golpe. ¿Quieres Pero- otro golpe tú? No, hermosa. Sí.
No te enfades. Vete a la mierda. Ya está de morritos. Venga, anda, no te pongas de Voy a coger morritos. un whisky Sí, de pego, aquí sin ¿eh? que se entere. Como le pegue a Eddie, vamos a tener ¿Qué problemas. pasa? ¿Qué que pasa? no peleéis, coño. ¿Y te pego yo a ti? ¿A mí? Claro. ¿Así vas a tratar a tu hermano? Qué vergüenza. No, los hermanos también se pelean, hombre. Yo solo digo que los que se pelean se desean. Venga, Toshiño, deseo media pórtate ciudad, bien. Sí, Toshiño. no es mentira. Pues sí, es mentira. Ah, sí. Sí, yo peleo con los que me tocan mucho algo. Y me acaban con la paciencia, así que no os lo juguéis. Pero el problema es que no tienes paciencia. Tengo paciencia. Muy poquita. Toma, Eddie, te regalo una rosa. A ella mejor. Madre mía. Espera, la dejo aquí en la mesa. Venga, va. A ti no, por mala. ¿Me ves cara de que me importe? ¿Pero por qué eres borde? Porque me has comparado con una guitarra de mierda. ¿Cómo que es una guitarra de mierda? ¿Tú sabes cuánto vale esa Comparo guitarra? yo con el zurullo de un perro. Claro, pero ¿tú sabes cuánto vale esa guitarra? Es todo un halago. ¿Qué Pues algo de qué? si no sabes, no te enfades sin saber. Esa guitarra vale un dineral. Uf, sí. Claro que sí. Sí. ¿De quién era esa guitarra? Que no me acuerdo. Pero es de un cantante famoso, joder. De su madre en Bragas. ¿Ves? Era de Bob Marley, ¿eh? Esto borde, no le he dicho nada y ya me está insultando. Sí, y metiendo a las madres de por medio. Mira que le gusta, ¿eh? Esa guitarra de ahí es la de David Bisbal y está firmada. Mira, Vaya mierda. de cuando vino a hacer el concierto aquí el otro día, ¿no? ¿Tú estabas? No, pero lo vi. Te acabas de meter con David Bisbal diciendo que es una basura. Sí. A ver, ¿qué os Vale. está pasando? ¿Ya se estáis peleando o no? Man, me ha metido... Se han pegado ya. No, ¿Qué ha pasado? Mal, ha sido ella. ¿En serio? Sí. Oye, no te habrás metido con mi mejor Sí. empleado, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Qué te pasa? Porque me ha tocado los huevos. Entonces yo aquí hice romperle la cara un poquito. Pero tampoco está tan mal. Sí, mira, sigue vivo. Podríamos matarlo y no lo he hecho. Pero... Ella pega, pero luego cura. En cambio, mal, no le he dado yo nada, ¿eh? Le he respetado. Una mierda, mentiroso. Le has pegado un puñetazo, no digas que no. Eso, no mientas porque te calzo otra. Hostia, me da igual quién Es que si no ¿Pero me en serio tumbaba. hoy llegan los puños? No, lo puedo no. creer, Me chicos. ha dado 4 puños. Y yo le he dado uno de relajación y me he ido. 5. 5 puños. 5 puños me ha dado. No me lo creo, o sea... Por favor. Bri, no puedes hacerme Porque esto aquí, me ha ¿eh? comparado contra una guitarra. Bueno, échame y luego, no vuelvo a tu local, me da igual. No te voy a echar. Quiero que no me hagas esto, o sea... No te lo he hecho a ti no te he pegado, le he pegado a él. Ya, pero quiero decir, si no viene casi nadie a trabajar, nada más que yo y él, y me le pegas, ¿quién va a trabajar aquí? ¿De qué voy a comer en yo? pata coja. Voy a acabar en el Bahamas al final. No. Hostia. Verdad. No digas eso que entonces te pega mal. No. Pues me han ofrecido trabajo ahí, el abogado. Bueno, el Lorenz. abogado de FIA es una mierda, porque Lorenz estaba aquí antes. Pues no, es que me presentó al jefe y me dijo que tenía puerta libre. ¿Quién te dijo puerta libre, William? No, el jefe del Bahamas. Bueno, pero es mucho más aburrido que esto, ya te lo voy diciendo. Tú sabrás. A ver, No, también hombre, te puedo no, hombre. retener. Mientras que no me linchen todos los días. Ya, pero bueno, dentro de poco a ver si consigo que por lo menos tengas unas esposas y no te puedan pegar. Que te las he pedido. De verdad, te lo prometo. ¡Ole! No le digas eso. Ahora Brianna ya no sale de aquí. Hasta que las poses. Pues está Con lo bien. que le gustan a ella las esposas. Que, oye, ¿a ti ¿Qué se has te da bien dicho? poner lo de la música? ¿Que te gustan las esposas? Pero con este no. Lo peor es que contesta a borde, ni le dirijo la palabra y me critica. Porque le Me gustas. jodes. Me tiene rencor, ¿ves? Te gustas. Amor Uy, de qué odio. pena, ¿vas a llorar? Oye.
No le hables así. Pobrecito. Nena. Venga, que invito yo a una ronda, va. Ule. Venga, anda, a hacer las paces. No. No. Iros para los dos para la esquina y hablar, venga, de vuestras ¿Ves? diferencias. Está en la negativa, está en la negativa. Uy, mierda, yo me acerco a la una esquina con este. Es este borde. Quedaros ahí, no os mováis. Pero es que no os puedo dejar solos. Que estaba liada con las cuentas. Dímelo a mí. De verdad, ¿eh? O sea, no lo entiendo, Eddie. Yo tampoco. Esto es la hostia. Eres mala. Como niños Eres pequeños. mala, le he dicho. Le he dicho, eres Oh. mala, lo he oído. Eres malísima. Sí, mira, Eres mira, mira. mala. Eres mala, te quiero. Que me Madre iba a madre, pegar, madre ¿eh? tu madre. ¿Ves? Mira, no le he dicho nada. Brittany, por fin. Nena, venga, tú cógete un chupito de la barra, que los he puesto. ahí. ¿Brittany quién? Su madre es Brittany. O Brianna, perdón. Es que ya tengo un lío. ¿Quién te llama Brittany? Es que hay alguien que te llama Brittany. Nadie. Sí, sí, te lo juro. Un amigo mío. No, no. creo. Brian Pues Cortés. tu amigo no me conoce. Ya, No sé pero- quién es Brian. Pues te llama Brittany. Pues Brianna, que cógete un chupito. Anda, vamos a brindar, chicos. Yo con Venga, este va. no brindo, que me pega algo. Vale, brinda conmigo. Ponte a este lado, Adam. Cámbiate enfrente mío. O sea, no te pongas a su lado. que me Y pongo yo. volvió. Voy a caer en la depresión. Y volvió. Ay, pobrecito. Coge un Ay. chupito, que te he Me puesto voy, uno me para ti caéis también. mal, me voy, me caéis mal. Oye, No te vayas, hombre. Bri, corre. Mira, ya la liaste. Joder, de verdad, es que... No hay manera, ¿eh? ¿Quieres llevarte bien con la gente? Como Pero es sigas una- portándote así, joder. Y esta psicóloga, la madre que la parió. Está como un cencerro. ¿Cómo? Está como un cencerro. ¿Como un cencerro? Como un cencerro. Sí, sí, como un cencerro. Ay, Dios. Qué paciencia tengo que tener. En mi pueblo se decía eso, estás como ¿Tú una te das cuenta? ¿Te das cuenta que... Ligo está con los tíos? Joder, Eddie. Yo no sé qué... Es que no hago nada, solo estoy callado. Es la voz, ¿eh? Yo creo que es la puta voz. Joder, macho. Eddie, ¿tú sabes cantar? No. ¿No? Sería la hostia ya. Pero ¿sabes? O es que no lo... O te da vergüenza o es que te se da No, mal. no, no. Me da demasiada vergüenza. No sería capaz. Ah. Me bloqueo. Me da miedo. Me entra el pánico escénico y no sería capaz. Cántame a mí alguna, un poco. No, ni de coña. No, coño, con la voz que tienes, cabrón. A lo mismo cantas bien. No puedo. Yo sí que es verdad que no sé cantar. No te canto porque te rompo los oídos. Pues no es el primero que me dice algo. Escúchame, entre el acento andaluz que tengo y la voz de camionero fumador, ¿para qué te cuento más? Bueno, yo qué sé, igual algún estilo de música así, una ranchera, un Manolo Escobar o algo así, Hostia, Manolo Escobar, lo mismo sí. o Rafael o algo así, ¿sabes? Así de ese estilo. A mí, mientras no me metas canciones en inglés, andaluz que soy, voy a pronunciar yo las palabras en inglés, buenísimas, vaya. Sí, ya cuesta entenderos a los andaluces como para por encima ¿Cómo? hablar ¿Qué me inglés. estás diciendo? ¿A qué te pego yo a ti? Como te metes con los andaluces, te metes con vos. Te metes conmigo. Y yo, mira que también soy andaluz. Es que sí, que inventamos la fiesta. Sí, yo os envidio. Pues fíjate tú que yo seré andaluz, pero la siesta me la he hecho poco. Es raro. Ah, pues yo si puedo. Si pudiese. Si los días tuviesen 36 horas en vez de 24, yo sería ¡Hostia feliz. puta! Joder. Aunque también te digo, en verano con la puta calor que hace una siestilla de 1 hora, tampoco viene más. Tú flipas. Yo odio dormir con calor. En verano lo paso fatal. Imposible dormir con calor. Pero el aire acondicionado... Ni de coña, eso te jode la garganta toda. Tú estás loco. ¿Qué va, qué va? chicos, he de deciros Dime. que yo creo que a este camarero le gusta a Brianna. Hostia. Sí, claro. Puede Pues ser. yo lo que se Es pelea que se- tiene su encanto. Hombre, La Pues chica. claro que le gusta, yo creo. A ver, no me lo ha dicho, pero de repente estamos hablando y me dice, bueno, ¿y la chica esta? Digo, pues he ido a la vuelta, mira a ver si está allí. Dice, no, que me va a pegar. Sí. Y se ha ido porque está pendientito, ¿eh?
Sí, antes le iba a regalar una rosa, creo yo, y al final me la acabo Sí, regalando sí, a mí. te la ha dado a ti. Y no creo que yo sea su tipo. Ya. No creo. Aunque me ha Yo dicho creo- que el más majo eras tú, ¿eh? También te lo digo. Suele Que le pasar. has defendido solo tú. Suele pasar. Lo siento, José, pero es que ha dicho eso. José, no te Sí, enfades. así, no estoy enfadado. Voy a buscar a esta tía. ¿Dónde coño No, se ha no, metido? no, no, porque es que se ha ido él a buscarla. Ah, Déjala, vale, es vale. Un poquito a solas. Sí, vaya. Pero es que no me fío. Que esta tía... Bueno, si quieres ir a buscarla. No Vamos te todos. preocupes. No, si está con él, ya da igual. Bueno, Lo no sé malo- si está. Es que no sé si están juntos, porque yo le he mandado él para allá, pero ella se ha Lo ido malo, media lo malo hora es que antes. tu empleado cuando salga esté en el puto suelo. Bueno, vamos a mirar por aquí atrás, por la puerta de arriba, venga. Vamos, venga. El chisme, el chisme. Al final, 2 chambas y el resto del día todo chisme. Chisme por aquí, chisme por allá. Que si este con este, que si el otro con la otra. Me cago en todo. Esto es peor que Pasión de Gavilanes, ¿eh? Vaya culebrón, tú. Escúchame que no está. Chismosos. Bueno. No está Neddy. No, no está ninguno. Pues estarán haciendo casas. Conociéndose. ¿Casas? ¿Conociéndose? Ay, pobre José. Oye, Dios. ¿Qué pasa? José, ¿Qué? ¿pero ¿a ti te gusta Adriana? No, a mí no. Sí, a ti sí, te has dormido con ella. Que Pero no. hoy, Oye, pero que no me se la gusta. Está ella, ¿eh? Que sí, que dormí con ella, pero que no me gusta. ¿Cómo no te va a gustar entonces? ¿Si tú duermes con quien no te gusta o qué? Pues sí. ¿Cómo? No entiendo. Explícame eso, a ver. Coño, que dormí con ella. Da igual que sí, que duermo contigo. Tampoco tiene nada que ver. No significa que os gustáis. Que no va a dormir conmigo, pero tú qué coño dices. Coño, uy, que me voy a desmayar. Hola, hola, hola. ¿Estáis en las peleas? No, porque no sabemos dónde es. Menos mal. Vale. Quedamos en el arriba. Vale, muy bien. No sé, lleváis un rollo. Vamos para allá ahora. Estamos en el tequila. Si quieres venir tú por Vale. aquí. A mí me mola el salseo. Voy a ir a la peli. Vale, pues vamos para allá entonces, venga. Vale. Yo paso de Ahora. amorosos y amorosos. Soy muy amorosa. Vámonos a las peleas, venga. Cierra el local. ¿Pero y estos? ¡Martina! Ya aparecerán. ¿En serio? Claro. José. ¿Quién te ha llamado? Martina. Ah, no está en radio. Ya, quedamos en los tacos. Briana, ¿Qué quieres? ¿dónde estás? Nos vamos del tequila, ¿eh? Puto cierre. Y ahora sí que voy a dejar esto aquí porque allí se puede liar y no tengo ganas de que me quiten las cosas. Vale, ya está. Venga, voy a por ti, anda, que nos vamos a las peleas. ¿Qué pasa, Val? Venga, tira a buscar a Briana, tú. Voy.
¿Qué? ¿Te montas? ¿Qué digo y qué hago? ¿Cierro la puerta? Sí, cierras el local, ¿no? Ah, por ahí ya cerré, pero voy a cerrarla adelante. Yo me salí de Venga. servicio, pero él está. Corre que va a cerrar. ¿Mal? ¿Dónde estabas? Pues ahí atrás. Pero si estaba atrás y no te he visto y salió por atrás, por ahora te he buscado y te he llamado. ¿Me has cambiado por él? Pues hombre, es que pensé que te había sido. Oye, A dormir. la madre que te trajo, pero que le acabo de contratar. Pues que no me puedes sustituir de primeras por él, por el primero que veas. Pero que no te he sustituido, simplemente pensé que no querías currar más. Nos vamos a ver unas peleas, ¿te vienes? Ah, de lujo, me salgo de servicio. Venga, salte y cierra. ¿Tienes coche o algo? Venga, pues te esperamos. Que se viene, Eddie. Vale. ¿Te parece? Es majo, ¿eh? Sí, pero bueno, no sé, es eso de cuánto de exclusivo es, no creo que haya problema. No creo, ¿sabes? Porque creo que es clandestino. Ya, pero este no hay problema. Sí, no creo, no. No es poli, ¿no? ¿Y has visto cómo ha tratado? Dice, ya me has sustituido y va y le pega. Ya, ya. Así. Digo, hombre, pues claro, si tú no estás, tengo que poner a otro. ¿Qué te crees? Que yo soy aquí la jefa, idiota. Ay, Dios mío. Pero vamos, que él tiene coche. Lo que pasa que para que nos siga, acaba de cerrar. O si quieres ir tú con él, da igual. Os mando ubicación, como queráis. ¿Voy ¿Sigues o a qué? sacar el coche? Sí, Ya está, venga, perfecto. vente aquí. Vente. No, yo me voy contigo. Espérate, espérate. Voy a dar vuelta. Ah, vale, vale. ¿Es por allí? Vamos a ir al... Quedamos en la taquería, en el arriba. En el parking que hay allí, y de allí ya vamos. ¿En qué estuviste hablando con José? Me escuché algo. ¿Qué? ¿Estoy hablando de qué? No estoy hablando nada. Sí, ¿no le preguntaste algo de Brianna? ¿Eso? Sí, bueno, le pregunté si le gustaba, me dijo que no. Me he enterado que habéis dormido juntos. Y me dice, ya, bueno, pero igual que si Eddie duerme contigo, no tiene por qué pasar nada. Digo, ¿cómo Es muy va a dormir tímido. conmigo? ¿Pero tú qué me estás contando? Hay algo muy extraño. Es muy tímido. ¿Dónde está el coche de este? Tampoco sé qué coche tiene, ¿eh? No salió ninguno de ahí. Ah, bueno, pues entonces estará sacando. Yo sí que sé qué coche tiene, me lo enseñó antes. Y no salió aún. Ah, Un escarabajo normal de que estás esos. tú pendiente, porque lo que yo... Vamos, que no le conocía. Te digo más, no me entero de nada. Es que tenéis tantos trabajadores que es normal. Ahí lo viene. Madre mía, la moto esa. Sí, vente para aquí, que está Martina ya aquí. Como sea ese, sabré de ya dónde vamos. Llegando. ¡No me rompa el faro! ¿Qué hago? Te lo juro, ¿eh? Estar en radio con esta gente es una locura. Ahora estoy tan tranquila. Segunda pero me UBI, acuerdo de creo, todo, o sea, me tengo que enterar bien cómo funciona, ¿eh? Porque yo me puedo pasar ahí horas con mi musiquita. Brianna, ¿tú te pegas o no? Yo no. Pegado hoy. Pero viene este chico detrás.
Sí, sí, venía. ¿Legal, Martina, o Vale, esto truqui Ya, se ha truqui? pasado. ¿El qué? Llámalo por teléfono. No tengo su teléfono. Ay, Dios mío. Joder, macho. Básicamente que si viene la poli está a ¿Vienes correr. con alguien detrás? ¿Qué te pendiente? ¿Lo despisté? Sí. ¿Qué te crees que es la poli o qué? A ver, ¿dónde ha ido? A garaje central, fijo. ¿Tú crees que fue para allá? Ese sí que vaya adelante. Madre mía. Frita. Joder, yo pensé que venía detrás. Y sé que venía detrás y le esquivas, que te giras. Si no está detrás, tío, pues no, pues espérate, si está rojo el semáforo. Oye, que nos sigas. Y no corras, ¿no ves que no conduce muy bien? ¿Y todo el mundo te crees que es piloto? Joder. Si voy con una mierda de coche. Da igual. ¿Dónde estáis? Arriba. Vale. Madre mía, me traéis por la calle la mano. Yo yendo al sitio ya, no tardéis. Ok. ¿Qué? ¿Se Marca. guarda el coche? No, no, vamos todos. Seguidme, yo ya lo tengo marcado. Bueno, métete en el Vete Darkside, despacio. Eddie. Despacio. Dile que vaya despacio, por favor. Despacio. ¿Qué? No, que es con Eddie, que me sigan a mí. Si no me voy No yo se con él y tienen me que mandáis meter un... más Que se meta en ninguno el Darkside. Sí, también, pero si me sigue. Sí, yo estoy en el Darkchat ya. ¿En el UFC? Ah, no, en ese no. Claro, en el de la pelea, bobo. Vale, vale. Estoy conduciendo, ahora no puedo. UFC 51. Ok. Métete ahí en la Darkchat. En el UFC 51. Y ahí está la ubicación. ¿Me dices a mí? Sí, claro. aquí. Por si los perdemos, que no creo que los vayamos a perder, pero bueno. Es que no tengo ni usuario ni nada, me lo estoy bajando. Ah, vale, pues... Eso es un momento. De todas formas vamos siguiendo a José, que va despacito. Un Ahí pique, está. un pique, un pique. Dale, dale. La madre que le parió. ¿Cómo que no sabes dónde es? Y participas tú, la madre que te parió. Joder. Tengo que escribir eso, UFC 51. 51, O sí. solo 51. UFC Ha ido a 51. la segunda ubicación que han compartido, ¿no, Martina? Verás tú que me quedo sin gasolina. Mírate ahí si tenemos alguna gasolinera cerca, anda. Que vamos a echar gasolina, que ya nos compartan la ubicación cuando lleguen ellos. Pero si está al lado ya. Joder, pues a ver si no quedamos tirados. Quedan 13 litros. Dar la vuelta, que la ubicación ha cogido y nos ha mandado a lo alto del puto puente. Joder. Fecha, Eddie, ¿no? Hay que bajar Esa es por la más abajo. cercana en gasolinera, pero creo que está más cerca al otro. Bueno, pues a ver si no quedamos tirados. Recemos. Chicos, es la primera ubicación. Mira, Bueno, pues no, pues que nos traigan una garrafa. Gasolina. Sí. Martina, La ubicación es la primera, dicen, por radio. Ah, sí, porque es que hay dos encima. Es la primera Pues- ubicación. La primera ubicación. ¿Dónde estáis? vale, pues el GPS sabes tú que nos manda por arriba del puente, ¿no? Ya, pues está de abajo, os estoy esperando. Claro, abajo. claro, claro. Sí, vamos a cruzar el puente y bajamos. Estoy yendo con una moto de montaña. Sí, con la tuya, vaya, ¿no? Sí, pero no puedo bajar por aquí, en verdad. Habrá que bajar andando. ¿Cómo bajo yo aquí? No entiendo nada.
De vuelta. 10 litros. Hay que ir a la gasolinera sí o sí. Hay que ir, porque además es que aquí Yo tampoco, es yo una me foto, mato pero aquí. yo no veo dónde tenemos que ir realmente. ¿Está marcada la gasolinera? Eh, Tenemos una ahí adelante. Vale. Escucho coches y motos. Pues claro, ¿Dónde y estáis? la gente llegando, pues estamos cerca ¿De dónde? de la ubicación, la primera que me han dado. madre mía, es que para ir a ver una puta pelea también tenemos que ir estresados. Es que es acojonante. Todo ¿La estrés. chatarrería? Yo estoy súper tranquilo, ¿eh? Sí, ya lo noto. ¿O qué? Está volviendo loco el GPS, espérate. Sí, aquí también. Creo que ya la tengo. ¿Habéis perdido? Estoy repostando. Vale. Vale, cuando llegue te mando ubicación, anda, porque esta... Vale. La ubicación nos mandaba a lo alto del puente, ¿sabes tú que se vuelve loco el GPS? ¿Y ya estáis vosotros? Estamos cerca. Eddie está echando gasofa. Me he perdido, en plan, no sé ni dónde estoy, Julio. Joder. A ver si llego. Y no te haces nada, porque como te hagan algo... Tienes que salir del coche que no me funciona el cierre Ya. centralizado. Escúchame, es que la ubicación se las trae debajo del puente y todo, al final el GPS se vuelve loquísimo. Es que yo creo que es aquí, pero ya se ha acabado, ¿eh? Vamos. Ya, pues son... Hostia puta, es que hace una hora de eso, ¿eh? Claro, por eso. Dando vueltas, pero creo que se ha acabado. No te lo vas a creer. Yo estoy viendo nada más que coches dando vueltas, ¿eh? Que llegaron allí y ya se acabó. Por la zona. No. ¿Y dónde estás? No te veo. No. Pues no tengo ni idea, estoy por una zona de tierra. No. Creo que... Qué acabas de desastre, Dios mío. A ver. Ay, Dios mío. Con todo el barullo de gente, Martina. ¿Eh? ¿Estás con todo el barullo de gente? Oh, si no veo a nadie. Yo sí veo a toda la gente, ¿eh? Pues pásame Ubi. Encima del puente, pero debajo. Pero yo aquí veo nada más que cochazo, ¿eh? Menudo show esto en radio. Porque no lo estás escuchando, menos mal para ti, ¿eh? ¿Es ahí tan abajo? ¿Es ahí? ¿Quién me ha marcado la ubicación de la de esta? A mí no me va. Es que me manda por arriba, tío. Es que te manda al puente, tienes que bajar por abajo. ¿Pero por abajo por dónde? Tienes que coger y seguir el puente para adelante y luego ya en cuanto te puedas meter para la zona de los muelles, pues te metes. ¿Por la montaña? ¿Dónde está? Yo voy a ciegas, pero creo que es ¿Por por la aquí. montaña o qué? No, es como una especie... Esto está hay agua, es que estos son los putos muelles. ¿Qué muelles? Ya estás tú, Martina. Estoy más perdida que perdidín. Joder. No sabes... A ver. Madre mía, estoy más perdida que perdidín. ¿No te ubicas con la ubicación que te he mandado o qué? No, porque me manda por arriba del puente. No te voy a echarme más patas. No, nada. A ver si voy mandándote nueva ubicación. Te manda bien. Sí, mándamelo a mí también. Sí. Estoy Pero entendiendo nada. esto está vacío, niño. Yo creo que ya... ¿Y qué coches dices entonces? Pues había coches cuando he llegado, ya parece que poco. Paso ubicación de donde estoy yo. Qué desastre, Dios. Se me ha roto la moto. ¿Y tú qué coño estás allí? ¿Sí? Que vas al taller, ¿qué es, no? Creo que estoy en el sitio, ¿eh? Que yo al lado de un taller, ¿eh? En el car wash estoy. Ah, yo qué sé.
Todo mal. Y ahora es cuando cogen y nos secuestran o pasa algo, o viene un tío y me dice que, ¿Estás segura de que allí, que tengo Martina? 20 hijos o bueno, lo de siempre. Sí, hay mazo coches y tal. Fue súper divertido. Bueno, allí vete a saber. Sí. Pero estoy yendo ahora a tu Ubi. Como vemos, estamos Bajo aquí. James. Pero esto ya está, ya te digo que está vacío ya. Fue algo, bueno, diferente. Me quedo tirada. No jodas. Total. ¿Y qué tal la reunión que no te pregunté? ¿Qué reunión? ¿No tenías una reunión, me dijiste el otro día, con los Creo que ya del... está. con los del tequila? No. El otro día me dijiste que... No, hablé con William, nada más de las cosas así, de los eventos he hablado, pero reunión. Sí, juraría que me habías dicho que la habíais cancelado el otro día porque no se habían presentado, no sé qué. A ver, Los ¿dónde empleados. estáis? Uy, No. no sé de qué. He llegado a la Ubi. Te confundes, ¿eh? Sí, puede ser. ¿Y no estáis? ¿Has llegado a la Ubi? Queremos ¿Cómo hacer que no? una para hacer un poco que se conozcan también los empleados entre ellos, porque como tienen turnos ¿Pero dónde coño distintos, te has pues quedado no se conocen, ¿sabes? A lo mejor eso te he comentado. Puede ser, sí. No sé, es que hablo A ver, creo con que tanta veo. gente que Ya. lo mismo te estoy No sois confundiendo. vosotros. ¿Qué? No entiendo nada. ¿Estáis? Te manda la Eh, Ubi. Dame foto. Martina, mándame la V a mí, porfa. ¿Te la he mandado, Eddie? Ay, te lo ¿Está en juro. la carretera o por abajo? Me están poniendo la cabeza como un bombo. Vale, pues sigue. A ver, espérate. Pero ¿y qué plan hay ahora? Porque si no, ¿y dónde? Que no, y yo no sé saben si se acabó o no se, o no se acabó. ¿No me ves? Ah, pero está con ellos, el Adam este. No, pero creo que escucho. Sí, claro. Estoy como en el mu. Te veo, te veo, te veo, te veo. ¿No? ¿Es el que levanta las manos? Tanto coche iba pisando huevos, la madre que lo parió. A mí eso me pone enferma también. Uf. No vaya a ser que lo raye, que no tenga dinero para repararlo. Tía, yo no entiendo. Me mandan aquí. La ubicación que me mandaron es aquí. Aquí no hay ni Dios. Pero a lo mejor están por aquí abajo, bajando esas escalerillas o algo. Espera, para aquí, anda, que me asomo. Si te mandaron esto, Yo estoy en la ubicación que me mandasteis. Aquí no hay nadie. Sí, coño, que estamos aquí nosotros. ¿Aquí en dónde? Yo estoy debajo de un puente. Coño, Yo ves. no veo a nadie. ¿Qué coño ves? Estoy debajo de un puente, te digo. efectivamente, Joder, un pone puente, nadie. pero ¿por qué zona? ¿Cómo? Pues justo en el punto, en la ubicación que me mandasteis, justo en el mismo punto. Dile que estás debajo del puente, coño. Ya se lo dije. Ya, pero a lo mejor es arriba. O por aquí. ¿Sabes qué hacen los Ay, GPS? No es el No punto nos va a ver a centrado. nadie si estamos nosotros aquí, a ver, en el punto, en el punto. O a lo mejor estás ahí metiéndote por esa valla. Mírate en esos depósitos. Por aquí. Yo estoy en el punto de te manda ya que no está, ¿eh? Aquí no hay nadie, esto ya se ha acabado. Sí, tiene toda la pinta. Estamos dando Ya vueltas hablaba aquí el como organizador. gilipollas. Sí, sí, sí. Te lo juro que no entiendo nada. Ay, Dios. Me estoy estresando, ¿eh? Y es difícil estresarme a mí. Háblame, por favor. Relájame. ¿Quién, yo?
Sí, tu voz me relaja. Vale. Pues sí, te voy a hablar tranquila para que te relajes un poco. Que a ver, que los vamos a encontrar, que están Yo creo por que te has aquí, pasado, seguro. ¿eh? Te has metido para adentro, es que estamos en la una entrada nave del Ece, sitio. ¿o no? No adentro del todo, Eddie. Pues dile que cojan el coche y salgan a Está dar una donde mi vuelta. ubicación seguro. Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. No, pues yo estoy mirando. Ay, Dios. Y ahí no está donde estabas tú. No, no, Pero de estoy tener tranquilo. 7 hijos, esto no es nada. No, ya, Te van a ya. matar. Que si estuviese solo que me da igual, pero no me gusta que estés incómoda. Pero si yo no estoy incómoda, yo no me he quejado. Ya, pero ¿He no hecho es... yo algo? No, pero... Pues ya joder. está. Pues no hay problema, que no, sin fallo. Mira, ahí lo está. ¿Ves? Va a ser a buscarte. Sí, pero no es la ubicación que me mandaron. Bueno, pues ya está, no pasa nada, porque fallan los GPS. He perdido. Ah, no, ya no. Madre mía, aquí va gente que en la guerra corriendo. ¿Te ha contestado la organizadora o no? Esto lo arreglamos fácil. Pélate con... Pelearos entre vosotros, joder. Mira, mira, mira. ¿Lo viste, no? Espera. ¿El qué? ¿El qué? Gabriana Hostia, y se tu, están y tu pegando otra empleado. vez. Ojo, ay, Sí, la sí, madre que pero- los parió. Esos Es- van a acabar follando, ¿eh? Obvio. Te lo digo yo. Chicos, 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 chicos. ¿Pero qué hacéis? No, no, no. Concha. ¿Por qué os pegáis? ¿Pero por qué os pegáis? Yo no entiendo nada. ¿Qué tal, Martina? Bien. Ella me ha dicho ¿Qué? Llegamos tarde, ¿no? Sí. que la dejas en paz. Y si yo ganara... ¿Te has tatuado? A ti te gusta. ¿Te tatuaste la cara? Sí, hombre, empezar desde cero. ¿Pero te volviste loca? ¿Qué te ha pasado? Te veo un poco así. Si tienes, por favor. No, pero la piel. Vale, vale. José. ¿Qué? ¿Tienes alguna venda? Porque es que mi empleado está que tiembla. Vaya dos. Pásasela, anda. Bueno, al final miramos una pelea, mira. Eso sí. Oye, ¿y esa chica? ¿Qué es la que dice quién gana? ¿La de los puntos? ¿La has Es visto? el jurado. ¿Lleva carteles? Mm. Nena, me lo revientas, ¿eh? Me lo revientas. Están en la guantera, chiquita. No están. ¿Quieres ¿Qué venir? Que pasa? te presento a Val. Ay, perdón. Nada. ¿Qué hacéis? Sí. No, nueva chica. ¿Qué dices nueva chica? Es una amiga. Ah, sí, sí. ¿La encuentro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un placer. Soy Martí. Hola, Martí, encantada. Que nos habían dicho que por aquí... Encantada. Sí, pero no hay nada. Se ha acabado. Es que era hace una hora. Joder. Hombre, Llegamos ahí un antes poco había tarde. un grupito, pero creo que se han ido. Llegarían tarde también, como nosotros. Claro. Es que vaya tela, no nos enteramos de nada. Coño. Claro, somos un poco... ¿Qué le pasa a Briana? ¿Qué le pasa a Briana? Pues que se ha peleado. Pues que ella tenía Llevo ganas una hoy de tarde. pelea y punto. Bof. Ganas de pelea, ya Briana, ¿qué está. pasa? Dime. ¿Qué te pasa? Nada, que hicimos un trato. ¿Ves? ¿A que sí? Sí, sí. Quien ganaba, ganaba. Ajá. Y quien perdía, pues se toma por culo. ¿Y quién ganó? Yo. Bueno. Bueno. ¿Quieres volver a empezar? No, 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 no. Entonces, ¿quién ganó? Mamá. Ganó mamá, vale. Claro. Vale, Bri, pero... Voy a comprar una esposa, pero nada más que para esposarla para que no se pegue con nadie, macho. Qué dramático. Sí le Ay, gustó verdad. en el fondo que le pegara. Que él venía por Llevar malas. arriba. Bueno. ¿Cómo? ¿Y tu hermanito? Que tengo la moto. Uy, la moto. La moto. Bueno, a mí me gusta pegar. Tengo moto reventada. Voy a ir Tienes tirando un para allá. talla aquí al lado, ¿eh? Fue él, ¿eh? Él me lo pidió. Yo no le iba ¿Cuál? a pegar.
¿Pero te llevaste un golpe o qué? Eleas. Sí. No me mires. Sí. ¿Cuál? Joder. Ah, claro, el que he visto Eleas antes. Custom. ¿A quién? Claro. Y a él. A ver. Porque se lo Pero busca. si está abierto, espérate. Entonces Pues tienes es para suerte, que me está deje en abierto. paz. Y Claro, no me sí, deja en lo he paz. visto petado de gente. Y hasta que Claro, claro. le doy más hostias. Voy a ir para Es allá. él. Tira. No. Él quiere empezar de cero. O reconócelo. No sé. No es así. Se estará haciendo una paja. No, ese se fue un par de porros y se quedó dormido. También. ¿Y por qué no? Porque gané yo. Le puedes dar una oportunidad, ¿no? Aquí no hay A las nada, personas. ¿Para qué? Deberíamos irnos. Obvio. En esta zona no estamos muy seguros. ¿Por dónde se sale? Por el mismo sitio que has entrado. Por aquí. Comparando Vamos. con guitarras a la gente, sí. Vayámonos, por favor. Sí, sigue ese camino y ya has entrado. Hombre, Madre mía, qué pues... estrés aquí, ¿eh? Os Madre lo mía, la juro, moto no tira, ¿eh? Uf, Veremos a ver si no te toca el remolca. ¿está abierto? Por aquí no sale. No, monta tú primero, yo ya no me fío. Porque te voy a romper la ventanilla. ¿La ves o no? Sí, pero que no me va la moto. Ahí está. Que no tengo el Claro. key este que vi. Si no, No, un coche, ¿no? te lo echaba en un momento. Hostia. Mira, coches Ten ahí. cuidado. Hay que es Espérate. para la derecha el taller, ¿eh? Que aún nos Por van a aquí. secuestrar. Lo que pasa es que no lo tenía marcado y No me tira esto. Yo creo que llega. Tampoco te pilla muy lejos. ¡Vamos, vamos! Diría que sí. Poquito a poco, pero llega. Muy diferente es que tuviera una rueda El coche reventada. ese no para de dar vueltas, ¿eh? No me mola ni un pelo. Mierda, por aquí no es. Nosotros detrás. Atrás y tal, le pego una embestida. Te meto yo de hostia, no te preocupes. Briana, ¿cómo estás hoy, eh? Está encendida, ¿eh? Quiere pegarla todo el Que día. me han buscado. Yo soy muy family friendly, lo sabes. Aquí a la derecha, ¿no? Sí. Sí. No te has pasado. Te has equivocado. ¿Cómo se nota que estás tú cansadita, eh? Si no estabas tú también con la mala leche de Briana. Estoy calmada. Que un último empujón, que llegas ya. Yo creo que vinieron a este taller de aquí. Quiero pensar. Sí, estamos en el taller de aquí cerca. Ya ves. No, pero gente hay un montón. ¿Ves cómo no somos tan divertidos como pensabas? Bueno, tenéis de todo un poco. Ah, que se quedaron en el coche. Pues nada. ¿Dónde? Del otro lado de la acera. Ah, pues están hablando. Sí, ¿Para qué vienen al taller? ¿Van a arreglar algo? la moto de Martina que estaba que no se movía, parece ser. No tengo ni idea. Ah, esa era Martina. Claro. Coño, ¿no me la has presentado? Sí, te la iba a presentar, pero se echó a correr hacia ti. Ya te dijo ella. Se presentó ella. Estamos fuera. No me enteré del Esperando. Vale, vale. Listo, listo, listo. Es quien organiza las ¿A dónde peleas. vamos? Hago un poco de footing. Yo qué sé, es que yo no la conocía. A mí me ha dicho Briana que sí, que las hace ella. No, no, que va, que va. Yo creo que es jurado, pero no las organiza ella. No, 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 que va. No lo organiza ella, no. 100% te lo aseguro. A Briana no le hagas mucho caso. Se le va bastante. Es buena chica. Mete buenos puños. Y tanto. Bueno, una chica dura. Ya está. Mm. Es dura y blanda al mismo tiempo. Yo, si tengo que pelear, peleo. ¿Y tú mal? Yo reviento.
¿Qué te parece? Hostias. Por eso procuro guardarme los puños. Ya veo. Claro. Además, no suelo utilizar solo mis manos, también uso las piernas. Entonces, claro. Ah, ataques Eso bajos, no ¿no? vale. Si llevas tacones, revientas. No, no llevo. Llevo Bueno, pero zapatillas. en algún caso que llegases a llevar. Hombre, cuando llevo tacones, pues si te piso te reviento el pie, pero fijo, vamos, ya te lo voy diciendo. Porque es que lo hinco hasta el final, hasta el fondo. Hasta el fondísimo. Tú, a ver, es una pregunta. Bueno, ¿tú te has peleado alguna vez con William? Pues no, somos amigos desde niños. ¿Cómo voy a pelear con William? Bueno, no sé, yo he tenido peleas con amigos. Yo no, con William. No parece, no parece el típico Bueno, tío. y no digas que le llamo Willy, ni se te ocurra. ¿Se cabrea? Uf, un montón. Ahora le voy a decir jefecito Willy. Ya, pues como sepa que ha venido de mí, a lo mejor te piso, ¿sabes? Él te pisa a ti, tú me pisas a mí y yo acabo ahí. No, él no me pisa a mí, William a mí no me pisa, a mí me respeta. Voy a ver qué hacen aquellos. Vengo ahora. Claro. ¿Qué pasa aquí? Nada, ¿qué pasa? ¿De qué? Ah, ¿que estáis aquí los dos solos de cháchara o qué? ¿Y Martina? No, está pensando. Joder, Eddie, ya me has dentro. cortado el rollo, tío. Bueno, retómalo. No, hombre, es broma, es broma. Solo venía a preguntar por Martina. Dentro. ¿Está dentro? Ah, vale. Pensaba que no había llegado. No, sí, claro, sí he venido yo detrás de ella. Pues la moto le iba a 2 por hora. Vale. Un coche no paraba de dar vueltas por donde estaba tirando ella. Vale. ¿Tenéis algún plan? ¿Se os ocurre algo que hacer o algo? Si Que no sea dar vueltas. paintball a pegarnos de Y tiro. dale con el puto paintball, tío. Que no es mi culpa que sea un manco. Creo que me he enamorado. ¡Hostia! ¿Qué? ¿Y eso? Es el cansancio, fruto del cansancio. No sé, Eh, gente muy maja. Claro, Sí, como en en todos lados. este taller son más majos que en el otro, ¿eh? Oh, qué locura. Pero de ahí a enamorarse, hija mía. Aquí vengo yo siempre, pues son más majos que en el otro. En el otro te tratan con la punta del pie. Son súper majos. Sí, son como los de Lugo, ¿eh? Hasta luego ni me hables de eso. Lo que le estaba diciendo es, dicen de ir al paintball. Yo no sé, ¿cómo lo veis? Ah, pues yo le meto, Ah, venga, vámonos. Yo le meto. Pues vale, venga, a tirar. Uy, glu, glu. Ah. Es que no entiendo. ¿Verdad, Eddie? Dime. Pues que dice Adam que otro compañero nuestro que le dijo que me llamara mal, pero yo en verdad me llamo Val, pero yo soy súper buena, ¿por qué me dice mal? No lo entiendo. No sé, yo siempre te llamé Val. Ya. Allí nos vemos, Eddie. Y se van, se la pela. Van al paintball. ¿Al paintball? A pegar tiros. ¿Os apetece o qué? No sé cómo va eso. Pues pistolita, pintura y pam, piu, piu. ¿Tú has ido? Unas cuantas veces. ¿Nos enseñas? Pero soy muy malo, vamos. Venga. No, pues imagínate yo. No tengo ni puta idea. Pues ya. Me cago en el cierre del coche. Pero yo me tendría que cambiar de ropa, ¿no? O voy así, da igual. Como quieras. Como estés tú. Como me den mi tatuaje nuevo, me Como cago estés en la tú. puta, Como estés cómoda. Pero un pantalón, mejor. Pero si da tiempo, si no, da igual. Porque Sí. igual cuando llegamos ya se ha acabado también. Le decimos aquí. No, que eso lo ponemos cuando queramos. Si quieres, vete yendo tú. Vamos a parar a cambiar nuestra ropa. Es en el puerto, allí, en donde está el Pearl, ¿sabes? En el arcade. O vente y O, te ve- cambias. o ven con nosotros, claro, también. Voy con vosotros y me cambio. Venga, perfecto. ¡Vamos! Sí, me mato. ¿Cómo? Igual estabas muy cansado. ¿Matado? Me mato. ¿Cómo? Igual estabas muy cansado. Y me acaba de caer una puta farola en el coche. Muy bien.
puto ayuntamiento. Hombre, cansado estoy un poquito, pero Dios. bien. ¿Qué? Tengo que ¿Qué? volver al tequila. Tengo que volver al tequila. Vale, vamos a cambiarnos y vamos al tequila. ¿Qué pasó que te dejaste allí? Porque llevo el mando y no se puede sacar de allí. Me sigue una furgoneta, igual me vale. secuestran. Me sancionan. No me jodas, Vale, que vale, son vale. los putos monjes de mierda de la última vez. Furgoneta azul. Pues no No, paramos. era negra o gris, no me acuerdo ya. Luego me cambió, da igual. O no me cambió eso. Me cambio en el tequila. Vale. Yo tengo ropa. No tienes el número del chaval de atrás, ¿no? No, ahora se lo pido. Bueno, igual lo tengo, pero es que no me acuerdo cómo se llama. Ahora se lo Aquí voy a aparcar. Vamos, vamos. Vamos al tequila mejor y nos cambiamos ahí, ¿vale? Vale, vale, vale. Perfecto. Creo que están secuestrando a Martina. Joder, qué divertido. Unos monjes, parece ser. Ya, pues yo que no me secuestre nadie con esto encima, ¿eh? ¿Dónde Que se estáis? me cae el puto pelo, tío. Que no, que vamos para allá. Que ya. O sea, no pares aunque se nos ponga un muro delante. Madre mía, puta loca soy. ¡Hola! Joder, cómo anda la gente, tú. Tampoco quiero ir muy rápido, no vayamos a tener un golpe y que tengas que ir al hospital, ¿sabes? No quiero ir al hospital ni aparecer, porque mira lo que me pasó el otro día, por eso, o sea, prefiero que no te choques. Vaya tela, vaya tela. Menos mal que me he dado cuenta, tú. Pues sí. La lío, pero súper parda, ¿eh? Cerran hasta las puertas de la ciudad. No te digo más. Madre mía. La juego, sí, sí. No te choques por tu madre. Eddie, estamos aquí ya, ¿eh? Madre mía, qué puta locura soy. Venga, corre, anda. A nosotros nos acaba de parar aquí un furgón. No sé qué quieren. Hostia puta. ¿Agua marina? No te cambias. Tirando azul. Uy, No, voy bien. Pues tened cuidado. Preparad el pedal para pisarle fuerte. Parece que sí, parece. ¿Parece qué? Que siguen, Eddie. que me adelantaron. Muy buenas, ¿qué rol llevo? Ciudadano delincuente, criminal. Soy civil criminal. Cigala. Aprendiz de criminal. Las cosas como son. Mi personaje es el... ¡Ay, que me está pegando! ¿estás, Eddie? ¡Que me mata! ¡Que me Voy mata! para ahí. Entiendo. ¿Dónde estás? Uy, perdón. Nada, que tuvimos aquí un pequeño percance. Ya está arreglado. Lo que te decía es... El Eddie es un tío que tuvo la vida siempre hecha. Le dieron de todo. Y... nunca trabajó, nunca hizo nada en su puta vida. Y ahora pues está aprendiendo. Vino a la ciudad de nuevo y... Y básicamente está yendo por el lado delictivo y aprendiendo a hacer las cosas. No tiene puta idea de nada. Es como yo, básicamente. ¿Has cambiado de Un novio? resumen muy rápido, tío. Es que ahora no me paro. Pero tú Te no quedas estás por aquí y ocupado. ya te voy contando el lore. No estoy con nadie. Yo soy el rumano. Claro. Hostia. ¿Dónde se metió? Te has Vale. cambiado el pelo, ¿no? Sí, colores. Sí, ya decía yo, no te había reconocido. Estamos dándole una partida mientras llega Eddie, ¿vale? Vale, dale. Sí. ¿Y eso? Tú decías, 400 euros más posibilidades, ahora son
cárcel? La verdad es que no sé dónde está, pero... ¿Por qué tú no avisas? ¿Por qué no Dime, Eddie. avisados mis yo ¿Dónde estás? Me estoy cambiando. Ah, vale. Ok. Vale, ahora salgo. Quiero tener cuidado Vale. primos tuyos. Si quiero ser parejas, tengo que tratar primos tuyos. Está bien, ¿no? ¿Cuáles? No sé, allí. No veo. ¿Tú no ves una persona allí tirada? Oh, hostias. ¿Miraron? Vale, estar un poco muertos, creo. ¿Un poco? Sí. ¿Nadie lo va a llevar médico a su señor? Llama ambulancias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va la cosa? Pues bien, aquí viendo un señor muerto ahí. Sí. Bueno, entonces, ¿te han gustado los regalos? Me ha encantado. ¿Sí? O sea, Gracias. Estás haciendo esfuerzos, ¿eh? sí. La verdad que sí. Eso es porque interesas. Ya. ¿A la pelirroja también le haces eso? No. ¿Seguro? Te estoy diciendo, llevo 2 o 3 días totalmente limpios. No hablar con otras chicas. ¿No has tenido tu pensamiento de comprarte a lo mejor una casa y meter putas en la casa? A ver, ¿por qué todo el mundo toma en serio ¿El que toma en serio? esas cosas? No sé, yo no lo sé. Yo no ¿Qué fui a puedes ver decir? casas ni nada, pero... Te voy a decir cosas, yo no fui a Sneak pagando. Ya. Lo de pagar no me da cuenta por lo que sea. Por eso. ¿Vale? Así que tú no te preocupes, ¿eh? Yo totalmente limpios. Ya te veo. Es más, únicas chicas que conozco así más o menos trabajan de esos es Aquas. ¿Y Aquas nos gusta? Eso es una mentira, tú lo sabes igual que yo. ¿Nos gusta? Agua me gusta a mí también. Vamos. Dale, sigo. Dice que nos sigue como si pudiese. Pues iré despacito. Y eso que tengo el panto, que ya ves el ruido que hace, que está medio averiado. Ya. Este coche corre mucho, aunque sea un huevito. Sí, es juguetón. Tiene su encanto, yo le tengo cariño. Me daría pena venderlo. La verdad que sí. Mi primer coche. Ojo, pues esa chica no la teníamos que haber traído, súper divertida. Eddie, estoy por volver. ¿Cuál? La que estaba en la puerta. Pero no tiene su contacto, dile que venga. No, ya lo tengo contacto. Si es que yo no uso mucho el teléfono. Pero si te cae bien, ¿cómo no tiene su contacto? Yo de la gente que me cae bien, tengo el contacto. Bueno, a lo mejor lo tengo ahí. ¿Cómo se podía llamar? Si es que lo que no me acuerdo es de los nombres. Yo conozco a un amigo de ella, pero no creo que esté. Vale, a lo mejor se llama... Espérate. Yumalai le pega, ¿verdad? Le pega. Voy a ver si se llama. Oye, Yumalai. Oye, ¿que estás en el tequila? Pero te he visto, pero es que me ibas pitando. ¿Qué vas a hacer? Está hablando por teléfono. ¿Por qué no te vienes? ¿Cómo va esto de paintball? ¿Tú lo has probado? Sí, es sencillo, tranquilo. Llegamos allí, está Michael, que te da una tableta. Se crea en la tableta una partida y... poco más. Vamos, que me da Y a igual, pegar que me tiros. pega un puñetazo a quien sea, punto. Ah.
Con la... Ah, pues eso. Es sencillo. divertido o no? ¿Es divertido o no? Venga, Yuma. Bastante. Y entrenas puntería, que nunca se sabe cuándo te puedes venir bien. Anda, por fin. Vale. ¿Cómo va, Eddie? Yumalai. Estamos fuera ya. Eddie, ¿Qué me ¿cuánto vas a caer tardas? tú mal? ¿Te estás Ya tú? estamos aquí. Además, así me cuentas cómo vas con David, si os casáis ya o no de una puta vez. Eso, con David. Pues eso, me tienes que contar. ¿Que no te habla? No me lo creo. Le reviento, ¿eh? Venga, va. ¿Con otra? Yo no le he visto con ninguna, porque si yo le veo con otra se lo digo, ¿eh? Vale, pues venga, llámame si estás libre. Un besito. Chao. Día bonita. ¿Qué? ¿Qué estaba hablando? Joder. ¿Sabes que el David tiene novia, no? ¿Eh? El David tiene novia. Ábreme la puta puerta, Eddie, que no puedo salir. Le he enterrado. Ah, ya está. ¿Cómo que tiene novia? ¿Qué novia? Sí, ¿Qué novia? Vamos, una vamos. tal Laura o algo así. Oye, tardáis mucho, es que... Yo estoy entrando por la puerta. Que tuvimos una pequeña... Tuvimos un pequeño inconveniente por el camino. Le tuve que pegar una paliza a un moreno. Tranquilo, Buenas. José. ¿Vienes tú solo o qué? No, Oye, están ¿no allá falta arriba. ¿Y Briana? Ah, bueno. Se ha ido a dormir. Ah. Estabais los dos Señor solos, Taco, entonces. ¿quién es este? Coño. ¿Qué? Señor. ¿Tu nuevo jefe? No entiendo nada, señor Taco. Eso digo yo, ¿quién coño es el señor Taco este? Le he preguntado, ¿y no trabajas en la taquería? Qué raro. Ah, la que hace tiempo que no veo es a tu jefa. Ya, es que está de vacaciones. Ah, vale. ¿Qué te ha parecido el vídeo que te he mandado Eddie antes, por cierto? Tío, no sé quiénes son esos, no sé de qué me hablas. Pues nada, de lo que hablan en el vídeo es que va a hacer una película porno los dos jefazos de comisaría. Ah, bueno, pues sí. Que lo hagan. Sí, sí. Voy a buscarlos, porque es que este no sé si saben dónde es. Chicos, están esperando por Pues a nosotros. ver si me entero, pero que yo no he hablado con nadie nuevo en la ciudad. o sea, Dime, que yo no me era. das tu número, Sería me otra das yo. Valeria. Es que hay miles de Sí, Valerias, claro. supongo. Entiendo, ¿no? En esta ciudad tan grande. Pero yo no he hablado... No, yo Malais no, pero Valeria, hija, mi nombre es muy común. Ahí lo tienes. Pero... No, pero... Pero bueno, si está bueno, preséntamelo, me da igual. Venga, vamos para allá. Puedes hablar mientras andas, por favor. Vale. Ok, bueno, gracias. Qué raro. Ya lo veis ya. Eso es fake, hombre, te están tomando el pelo. Tú piensas que los policías están para hacer esas cosas. La Bueno, verdad. pero Tú- las risas no faltan por ver el vídeo, también te digo. ¿Te crees cualquier cosa? Vamos a ver, las risas no faltan. ¿Viste la bruja esta? Que te cobra 1000 pavos por decirte el futuro. No, vienen ahí. Están en la puerta. Deberían estar entrando, vamos, yo qué sé. 1000 pavos y te adivina el futuro.
Sí, ¿no? Muy negro mi futuro, porque otra cosa. Hola, pues no, me dice el Tacos. Eres la jefa, soy la encargada. ¿Dónde estás? Coño, en el arcade, ¿dónde estáis vosotros? Pues coño, aquí en el paseo que no encontramos el puto arcade ese. Es que vais corriendo a todos los lados. Pues ahora nos metemos. ¿Qué es esto verde de aquí? Date la vuelta. ¿Qué vuelta? Si ya me he dado 20 vueltas. Es que Date no la te vuelta. Date la vuelta. El ¿Otra vez? callejón. Que está dentro del callejón. Bueno, vale, ahora entramos. Espera. Me cago en ti, que estoy hablando de una cosa importante. Ahí, en esa Te mato, puerta. Eddie, ¿eh? Te mato. ¿Dónde es, Eddie? Aquí, en esta puerta de aquí. Adentro. Vete pasando, están abajo, ellos están esperando. Puedes matarme, pero es que no me gusta hacer esperar a la gente. Llevan esperando por nosotros 10 minutos. Pues que jueguen ellos, que a mí me da igual, que ya no voy a jugar, que yo estoy cabreada, que me da igual, que jueguen ellos. Ya ¿Y no por qué juego, estás enfadada? porque tengo otras cosas en la cabeza, punto. ¿Pero Ya qué está. pasó? Hala, yo os veo. Nada. Por aquí es. Sí. Pues venga. A jugar. Que vengo a divertirme, no vengo a que me metan prisa. No, es que dice que tengo mordiscos en la espalda. A ver. Ahí te va. Hola Michael, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Mira, te voy a invitar yo. Quita. Que quiero 20 cervezas. Hostia. Invitarme a mí, que yo no sé cómo va esto. Sí, hablamos con Michael y ya creo yo la partida. Pues no sé, será... ¿Cómo? ¿Pero este no tiene bebida o qué coño pasa? No, Yo lo que quiero es beber. No te vayas a morir. ¿Te imaginas que me estoy muriendo? Ay, Dios mío. No digas esas cosas. a la partida que está ahí creada, la clave es 1-1-1-1, 4 unos. Somos... Partida. Pon somos 5 cinco. minutos. ¿A qué partida? ¿Pero dónde se juega esto? Pero... Habla con jugar, Michael. Y luego... Vente tú con Michael, conmigo, dice. Martina, y nosotros contra los tres. Eso digo yo, no sé por ¿Son qué estáis buenos? ahí. Sí, buenísimos, cojonudos somos. Pues de locos, Todavía aquí me puedo entonces. cambiar hasta de ropa, no os digo más. ¿Qué va? Pon 5 minutos, Eddie, que no quiero estar aquí 25 minutos. ¿Pero qué pone aquí? ¿Sobre las nubes o qué es esto? Sí, entraste. ¿Sobre las nubes? Ponte- No voy a entrar. Me he unido a Eddie. Muy bien. Ahora, ya estamos. Que se ponga Val, ¿no? Con ellas. Val, no, que venga se con... pueda con vosotros. Sí, con nosotros, que José le maneja que flipas. Hostias. ¿Ahora qué tengo que hacer? Miras los dos equipos, ¿no? Rojo y azul. Pues pincha en el rojo, en ¿Cuál el de soy? arriba. ¿El rojo? Mm. Pues a mí me Ahí gustaba el está. azul. A tomar por culo. Me habéis elegido un equipo que no quería. Pues vete para el de abajo. No, ahora ya no, ya me quedo aquí. Ala. No nos quieres mal. No quería el otro equipo. Está enfadada. Sí, sí, no, no nos ¿Qué quieres. tengo que hacer? ¿Cómo se levanta esto? Hola. Apuntas y disparas. ¿Estás bien? No, estoy desmayada de comida. Es que me voy a desmayar de comer. ¿Cuándo me levanto? Pues come. Ahí Ya, está. ya voy. Putas prisas, para todo. Tengo la cabeza ahora.
Por detrás, como un perro. Claro. Con ella. Ah, nos hizo mierda. No, a mí no me hizo, es que a mí no me van las balas. Da igual. Ah, no. No, no van bien, ya me lo dijo que no me van bien. Joder. Ya, pero si tengo aquí cambiarme de ropa en la cara, tío. O sea, no tengo más. En fin. Pau. Buena, buena, buena. Muy buena, muy buena. A mí me ha parecido una mierda. A ella no, no le iba bien. Yo, Blake. Tú le metes, ¿eh? Yo me Que va, es la primera vez, de hecho. Pues No escúchame, veas. disparas de puta madre, ¿eh? Pero de locos. Sí, sí, dispara súper bien. Mucho counter, ¿eh? Sigues mareada. Sí, voy a tomar el aire un poquito fuera, ¿vale? Vale. Por cierto, ¿cómo te llamas tú? Que estás en el tequila y no te he preguntado. Yo me llamo José. José. O te paso mi número si quieres o algo. Venga. ¿Le metemos otra o qué? Venga. José y yo. Te ha gustado que vaya contigo, ¿eh? Es que así está equilibrado. Sí, equilibrado. Claro, el chaval bueno con el Eddie y la mala con José. Sí, como si tú fueras mala. Soy mala. Ya, Y ya. ya. Mi prima, la de Zaragoza, también era mala. No, que verdad. Y por eso no se fue con el ejército. Sí.
¿Y Val? ¿Dónde...? Ah, yo toma el Pues- aire, parece. sí. Pon Ah, vale, 5 vale. minutos, Martina, que si no aquí se nos dan las uvas con 25 minutos. 5-5. Dos 5 nada más. No, es 4-1, igual que antes. Pero no lo pongas a 25 minutos, ¿eh? Hola. Martina, dale ya, que estamos todos. No, pero está a 25 minutos. Lo pusiste a 25 minutos, madre mía, chaval. Está a 5 nomás, Ah, vale. Pero me dispares, que no tengo la pistola. ¡Ah! ¡Mala suerte! ¿Para qué te tiras al suelo? Yo soy malísimo.
Hijo puta, que dispara sin ver. ¿Cómo que derrota? Joder. Vaya carro. Joder. Joder, ¿vosotros Vaya carro del qué José. estáis dándole todos los días o qué? ¿Qué va? Yo es la Venimos, primera que vengo. yo vengo de vez en cuando. Pero muy de vez en cuando. Sois buenísimos, los dos. Que va, que va, que va. Tú eres bueno. El José también es muy bueno. El único que es malo soy yo, aquí. Que va, también. No, pega también le mucho, das sí. bien, Eddie, ¿eh? Sí, Te sí, falta, tienes que ir practicando poco a poco. Sí, sí, de locos. A ver si ganas alguna, Eddie. No sería la primera. Somos unos perdedores, Eddie, tío. Estamos cayendo muy bajo, Eddie. Sí, tío. Pero en las carreras no me ganan. También te digo, tu hermano también le da bastante bien a la puta puntería. Your call is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. ¿Qué tal se os dan las carreras? Fatal. Bueno, bien. Eso ya es más chungo. Fatal. A mí se Claro, me da bien. es que ese es el terreno de Eddie, el hijo puta. Hombre, claro. Las carreras sí, mejor que esta. Que va, que va. Dame ganzúas, que te ganzúo. ¿Queréis o qué? Unas carreras. ¿Cómo? ¿Queréis unas carreras o qué? Venga, vamos a echarnos una. Vamos, vente a las carreras, ¿no? Yo ahí sí que no sé cómo se crea, ¿eh? Si la creáis vosotros. La creo yo, la creo yo. Dale. Hola. Hola. ¿Dónde estás? Pues es que me quedé atascada en la montaña rusa. Coño, te voy a buscar. Sí, a ver si me podéis sacar de aquí. Vale, Porque es que voy. esto es que es acojonante. Espera un segundo. Ah. Voy a buscar a Val, Vale. que se quedó enganchada, parece ser, por ahí. Val, ¿estás por ahí? Anda, Sí, pues es que son cosas que solo me pasan a mí. espera que te saco. Vamos, anda, que no te puedo dejar sola. No, me había contestado ya. ¿Qué dónde? Es que no sabía decir dónde. Espera que conteste, anda, bajando. Te querías montar en la montaña rusa, ¿no? Pues no. Simplemente me fui a lavar la cara y aparecí ahí, ya está. Ah, vale. Cosas que pasan, sí. Lo que me pasa a mí. No seas tan negativa, anda. Oye, ¿a dónde vas? Hola. ¿A No, dónde estamos vas? esperándote. Ah, vale.
Cuando quieras, Martina, vamos para adentro, ya estamos. Vente, vamos. Están en carrera ahora. Ah, ¿Qué vale. están haciendo? ¿Van a estar fuera? Están en una carrera ahora mismo. Es que yo. ¿Sabes? Es que, Están ahora adentro. no sé, hay ciertas cosas que creo que no puedo hacer. Por la máquina que tengo. Sí, ya. Entonces, claro, cuando Dime, Martina. transparente. Están en carrera ahora. Ah, vale, vale. Bueno, pues esperamos a que acaben y si quieres podemos ir a hacer otra cosa. No, si ya tengo A el mí me da cambio, me igual. da igual. Como si me juego a ciegas, no pasa nada. No me divierto igual. Lo que no podía tener tantas cosas en la mente. No te cabres, no vale la pena. Que no vale la pena, pues igual sí vale. ¿Por qué? ¿Qué consigues cabreándote? Pues eso, desfogar o yo qué sé. No, lo único que consigues es estar tú mal. Sí, mal estoy Ah, siempre. Vaya tontería. ¿Y por qué? ¿Dónde está la puta carrera que están jugando? Sí, están corriendo. Hay que esperar a que acabe. Ya. ¿Y por qué estás siempre mal? ¿Y por qué no has jugado con ellos? Es que no sé, no entiendo nada. Pues también está Martina fuera, así que nos quedamos fuera. Anímate, mujer. No seas tan negativa. Qué asco de puta vida. Venga, sí, claro. Y cuanto más te pongas así, más asco de vida será. Y tanto. Bueno, menos mi tatu. Que aparte que me está doliendo, pero la verdad que me gusta. ¿El qué? Mi tatuaje. Ahora Ah. voy a tener que ir de corto casi siempre. Yo también me hice uno. En la pierna. ¿En serio? Sí. A ver, ¿me lo enseñas? Si no te importa que me pongan gallumbos. ¿A mí? ¿Por qué? Como si fuese en bañador, ¿no? Digo yo, vamos. Ah. Hoy. Adiós, me voy a dormir. A ver. Venga, míralo bien. Dejo de verlo. Sí. Venga, Vicente, descansa, tío. Son horitas. Está un poco renegrido, ¿eh? No te creas. ¿Dónde te lo has hecho? En la tienda que me llevaste, esa no me gusta. Pues no me acuerdo, creo que sí. Claro. Pero bueno, a mí sí que me gusta. A ver, que no es que no me guste. Abajo, esperando. ¿Quién? No estaban corriendo. No estás con la chica esa, ¿no? Sí, estamos esperando aquí a que acaben la carrera. Ya acabaron, están aquí. Ostras, y uno de ellos no tiene buena Pues pinta. ahora voy que estoy robando. Vale. ¿Pero dónde están? Yo no veo a nadie. Aquí, están aquí. ¿Y este? No sé, ¿tienes ¿Dónde ojos se ha en el metido? cogote? Creo que se lo trago. Bueno, ahora viene. Joder. Ahora viene. Suele pasar. Sí, suele pasar una mierda. Le pasa solo a los- Ya te estás portando mal, no te aguantas, las ganas, ¿eh? Eres increíble. Me cago en la puta. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Cómo no me voy a cabrear? Hombre, Eddie, que me has tenido que sacar de la puta montaña rusa. Pero ¿tú sabes lo que es eso? Martina. En un parque. No, que todo lo malo sea eso, ¿no? Ah, claro. ¿Qué hace en un parking? Tranquilito. ¿Cómo? Alguien tiene que poner un poco de serenidad. Ando, debajo del... Si os asomáis me podéis ver. Pues mira, serenidad para los serenos. ¿Dónde nos asomamos? Aquí al parking este, aquí abajo. No te digo más. Vale, sé cuál. A mí te me relajas, ¿vale? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque sí, porque te lo digo yo. Ah, claro. ¿Y tú me mandas? No, ¿Qué es para esto? nada. Yo te recomiendo. Me has dicho porque te lo digo yo. Eso no es recomendar, ¿eh? Estoy de broma. Eres tú la de la moto, ¿no? Pues las bromitas a los que les Las gustan. justas, ¿no? Cambia de ropa, ¿no? Dime. Sí. Te rías. Pues sí, me río. ¿Te ¿Qué gusta? pasa? ¿Cómo te gusta romper coches? Ah, no, ¿me vas a ordenar tú que no No. me ría?
Pues no, no te rías en mi cara. Va a robar. Y menos de mí. No me río de ti, me río contigo. Es diferente. Estás riendo de mí. Totalmente No. en mi cara. Para nada. ¿Vas a hacer una carrerita antes de que te pira o qué? Y suelta otra vez la risita. Ya verás tú al final. Que voy a ser peor que Brie, ¿eh? Una persona aquí. Me puedo poner serio si quieres, ¿eh? No. Ah, vale. La seria ya estoy yo. Vale. No te me enfades. No estoy enfadada. Que soy así. ¿Qué hago? Nada. Que Sé se tú pire misma. él, Pues eso, es lo que hago. que aún le doy con el bate. Está el tonto este del camarero, mío. Pues... Seguramente debajo nuestra. Bajo nuestra, pues ya verás cuando suba. Se va a Seguramente. cagar. Ese coche y me piro. Voy a poner doble turno esta semana. Que flipe. Está parado. Como tiene que ser. A los empleados hay que mantenerlos a raya. Plan kamikaze encima suya. Dime. Claro. Eso no es. Hombre, yo lo tengo clarísimo. Me tiro en plan suicida encima de su coche, ¿eh? Vale. ¿Quieres ver un espectáculo? Me voy a tirar así ya. Ahora Si es mismo. de monos, no. No te Nada. rías. José, que está haciendo... No sé qué está haciendo. Está hablando por radio que se va a tirar encima de un coche. No sé qué dice. ¿Dónde? ¿Pero dónde anda? Yo qué sé, no lo sé. Se fue para allá, para el aparcamiento. No, se ha pirado, ¿eh? Pues vamos a verlo. Vamos, pero ya te digo, no le hagas mucho caso. No. Sabes cómo es. Yo no lo veo, No sé, ¿eh? no le hago caso Mira a que he nadie, bajado pero- a... Yo que sé, el camarero como se despierte y no tenga el teléfono de nadie, pues va a fliparlo. No nos va a encontrar. No, si despierto debería estar, que a mí ya me pasó una vez y aparecí, bueno, como, no sé. Igual me puse sonámbulo y aparecí abajo. ¿Y Martina? Pues anda por ahí, también paseando, ya sabes, gente Joder, rara. Paseitos. Madre mía. Reloj. A Ese es comer José, lo que ¿no? yo dijera. Sí, sí, claro. ¿No ves que siempre lleva la misma ropa? Parece mentira, Sí. que no conozcas. Conoce a distancia. Sí, Creo que es el único tipo de la ciudad que conozco. Lejos, quiero decir. sí, es inconfundible. ¿Qué has dicho, Martina? Y claro, luego ¿Está a ti te, esto, José? ¿Oh? luego te tendré que decir dónde vender eso, ¿no? El coche, viene el coche, viene el coche, viene el coche. Que flipa. ¿Ahora dónde coño va? Sigue. Yo qué sé. Yo no lo veo, ¿eh? Ahora le preguntamos. Está en la playa. Es que yo le hablo de día Estará... Está hablando con Martina por radio, pero no sé qué están haciendo. No me entero muy bien. Está... haciendo cosas. ¿Qué estáis haciendo? No, ella. Bueno, vale. Deja de dar vueltas, tío, que no nos enteramos de nada. ¿Qué te pasa, tío? ¿Estás nervioso por algo o qué? No sé, yo estoy un poquito ¿Me hasta escucha, la Eddie? polla ya de todos. Pues sí, sí te escucho. Yo sí te escucho. Vale, vale. Te voy a cambiar el outfit, que lo sepas. ¿Y el tipo este dónde coño se ha metido? Eso es regalarte ropa. Sí, se la puedes regalar, otra cosa es que se la ponga. Ya, pero es que yo estoy harta de verla siempre igual. Me acabo de cruzar con la poli. ¿Dónde estáis? Arriba en el aparcamiento. Arriba. Pero, no arriba tacos, arriba en el puerto. Ah, vale, vale. Mira, aquí viene ella. ¿Pero dónde te has metido tú? ¿Ves? Lo sabía. Os estaba buscando. ¿Buscando? O sea, me he quedado puto atascada en la montaña rusa y ha tenido que venir Eddie a sacarme. ¿Y tú dónde estabas? Pero yo para qué tengo gente que conozco, tío. Pero... Sí, cuando te necesito no vas a estar. Pero, en plan... ¿Plan Yo qué? trabajo para ti cuando soy segurata. Ya, bueno. ¿Y quién te ha presentado a esta gente?
¿Por el arte de magia o qué? Habré sido yo, ¿no? Eddie. Eddie te los ha presentado, o sea, vienes por Eddie, ¿no? Mira, si vinieras por Eddie ya te habías quedado en la primera esquina, te habíamos despistado, chaval. Te digo más. Eso es verdad, Bueno. Eddie, me hubieras dejado tirado. Por supuesto, No. si no tiene tu número. Pero no Sí, habría lo tiene, costado. sí lo tiene. No se acuerda de tu nombre, que es peor. Si quieres te digo eso, tú sabrás. Bueno, hombre, tampoco seas tan dura con él. Pero que yo no estoy hablando en plan jefa, es que no sé por qué me dice que soy su jefa. ¿Jefa de qué? A ver. Ay, que me echan del trabajo. ¿De qué trabajo? Pero a mí qué me estás diciendo de tu Mucha trabajo. poli, A ¿vale? ver, ¿tú a qué te dedicas? Para empezar. ¿Qué te pasó? A mí nada. Soy seguro. Ah, vale. Vente para aquí ya. No quiero hacer carreras ilegales. Y del pie. No, que no vamos a hacer carreras, pero si nos vente. vamos ahí. Ah, pero No vamos ¿dónde a hacer vais? nada, vamos a estar aquí hablando. Vente para acá. Si quieres. Pero Si quieres, si no. ten cuidado porque si ya hiciste varios, te van a andar por ahí. Porque si hiciste varios, si hiciste cosas malas por ahí, pues que van a estar rondando, te estarán buscando. Va, a mí no. Ah, Ocupado. bueno. Vale. Sí. Ay, Dios. ¿Y ahora qué hostia le picó a José? Una moto aquí. Eddie, ¿se ha caído de la montaña o algo? ¿Dónde ¿Quién? estás tú ahora mismo? Esta. No. ¿Voy a caer? No, me ha atascado en la montaña rusa. Entre dos vagones. Pues no me está diciendo que me llamo Val y no sé qué hostias, Eddie. Pues está tonto, ¿qué le pasa? No sé, eres mal de toda la vida, ¿no? Ya, pues eso, pues es que no entiendo nada. Señorita Klein, Pero si ¿dónde me has está? dicho que te dijera... Que no sé dónde es esto. si me has dicho que Tú te llamas sabrás, dime Val. alguna referencia. ¿No te voy a decir yo que me llames Val? ¿Val Sí, de qué? ¿De un Val? ¿Que te doy un mecánicos. vale? ¿Te doy 5 puntos o cómo va En esto? mecánicos. Mecánicos, Cerca de tío, Gru. En el mecánicos, E. yo no tengo coche. ¿Eh? ¿A qué voy yo al mecánico? Cerca de Gru. ¿Cómo? ¿En el Ex Custom? Yo qué sé, chico, estás fatal de la De cabeza, Gru. ¿eh? ¿Dónde has estado? ¿A qué has jugado ahí? ¿La Val Pero ya voy para allá. Pero... ¿No has vendido eso o no lo has Me vendido? llama Val. No, lo Pero guardo. y Total, además solo tengo un muy reloj. dulce, pero tú estás Eddie. fatal, chaval. Eddie, algo de pasta estás te con darán. nosotros, ¿Sabes ¿no? dónde Nada, vive, no? 200. Sí. No, está un poco más seria de lo normal. Ah, bueno. Yo alucino. No me entero de nada. ¿Pero qué está a borde ahora? Creo que se le va la olla a veces. Pero entonces, ¿cómo la llamo? ¿Val o mal? Pues cuando la mires de muy mala leche, llámale mal. Y cuando la mires más agradable, llámale Val. Ah, A mí me funciona. vale. Y la otra, Martina, ¿no? Se llamaba Martita, ¿cómo era? Martina, la ¿Dónde pelirroja. está? No sé, se andan por ahí. Se fue a dar una vuelta y ahora fue José por allá. Ah, vale. Ahí viene. ¿Qué tal, Will? Pues aquí estamos. No veas la Val o mal. ¿Qué carácter tiene? Yo me parto el culo. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Cómo que Antonio, soplapolla? Tengo un coche rondándome. Lugo. Vente para aquí y te dejará de rondarte. Sí, no es bueno estar por la misma zona mucho tiempo. No entiendo a esa tía. No la entiendo, no. Pero ni tú ni nadie. ¿Vosotros no pensáis que tiene esquizofrenia o algo? Coño, mira, Eddie, otra como tú. Algo, puede ser. Eddie, ¿tienes esquizofrenia? ¿Qué va? Yo solo me tomo unas pastillitas que me funcionan. Eso no tenerla, vaya. Si me tomo las pastillas no tengo nada. Soy una persona normal y corriente. Vaya dupla galáctica hacéis, joder. ¿A que sí? Yo se lo he dicho. Me ofenderé. Pero Con yo, corretas y el esquizo. más que esquizo, yo creo que igual tiene un poco de trastorno de personalidad, en plan personalidad múltiple o algo así.
Bueno, Yo creo que tiene bipolaridad, ¿eh? Sí, bueno, también. A lo mismo estaba tranquila que a lo mismo se cabrea. ¿Y tú dónde fuiste con el coche ahora? Toda hostia, por ahí. A echar gasolina, que luego no llego al garaje. Joder. la gasolina, la gasolina. Voy a junto mal. ¿Con toda? A ver, mal, ¿todo bien? Sí, pero ese pavo no sé qué coño le pasa. La verdad, ni que le hubiera hecho yo algo. Yo te he hecho a ti algo, ¿eh? El de las rastitas, te digo a ti. ¿Me escuchas? ¿Ves? Está borde. ¿Qué? Surrealista. Si yo soy así siempre. ¿Qué te pasó? ¿Pero qué estás liando? Dice amiga de un malandro. No te entiendo, la verdad. Porque ¿Cómo Ah, bueno. no es que no he hecho nada. Qué risa. Haya paz. ¿De dónde ha habido guerra? Si es que yo no he hecho ninguna guerra. ¿Que me gustaría hacer una? Pues sí. ¿Que acabaría con medio mundo? Pues también. Pero es que no he hecho nada. Y me dio, Bueno, si te lo propones. para robar y todo. Hombre, con todos los negros, con todos los sudacas y con todos los tal, pues... Para las casas, ¿no? No, para coche. Eddie, Ah. Dime. tú tienes... a ver, no sé de qué... Bueno, lo que haces tú, pero ¿conoces a alguien que venda bolsas? ¿Estáis? De droga. Aquí en el ¿Me hablas? puerto del Pierre. Sí. Ahora mismo... Creo que... Hostia, vaya hostia se metió. Corre, 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 corre. ¿Pero qué le pasa a este? Oye, Se ha amazado. oye. ¿Qué te ha pasado? El tablón aquel que está levantado. ¿El tablón que había ahí? Voy a denunciar al ayuntamiento. Totalmente. Pero ahora mismo te acompañamos a la policía, si hace falta, ¿eh? Joder, ¿Tienes que vamos ir para el al hospital, No, anda. siéntame que tengo vendas y pastillas. Ay, la madre. Vaya hostia se metió. Pero Tú. chicos, pero ¿cómo ha podido pasar esto? Pues que pisó el tablón aquel que está levantado y se le fue la moto. Pero, Tómate una se pastilla. salía haciendo volteretas. Ay, Sí, sí, sí. Ay, Ay, ¿ahora te acuerdas de mí? No te entiendo. madre mía. Martina, ¿estás bien? que estaba preocupada porque no te veíamos antes. Vaya, Ay, sí. vaya hostia te metiste. Joder, estoy viva gracias a la vida, ¿eh? Sí, ¿no? Madre mía. Madre de Dios santísima bendita. ¿Estás bien? Sí. Jolín. Voy a beber un poco de agua. Oye, deberíamos ir a la policía a denunciar esto, ¿eh? O sea, ese puto tablón lo deberían arreglar, ¿eh? ¡Guau! Joder, la puta. Si no le van a hacer ni caso, aunque denuncie. Escúchame un poco más y vuelo, ¿eh? Sí, sí. Allá, si he volado 3 metros. Es que has volado, que no es lo mismo, He volado 3 metros. por lo menos. O sea, menos mal que no había mar abajo, porque si no te lo comen. Si no, me salto por ahí y me mato, ¿eh? Ay, la virgen. Sí, yo ya te lo dije, que las motos son peligrosas, no me hacéis caso. Joder, macho. Qué loco. Eso en un coche no te pasa. Dios. Bueno, ya, pero si a ella le gustan las motos, tampoco te pones Sí. así, ¿sabes? Que no ha sido culpa de ella. Me preocupo. Sí, pero que no ha sido culpa de ella. Además, Ya, mira ya. eso. Tanta suciedad resbala, ¿sabes? Claro. La sociedad y los putos tablones levantados, que es lo peor. Eso es. Hombre, me dirás. Bueno, ¿qué hacemos, Ay, chicos? Dios. ¿Vamos a hacer algo? Sí, podemos ir a... ¿qué? ¿Unos bolos? Ir con los putos deportes. Yo me voy a descansar. Vale. Mira, venga un momento. también. Martina, venga un momento. ¡Ay! Ay, José. Menos mal que no te he dado. ¿Cómo estás? Martina. Menos mal que no te he dado. ¿Cómo estás hoy? Ven. ¿Y esos andares de chula? Son los que tengo. ¿Qué pasa? Nada.
Mira, me está preguntando el tío ese, el de las rastas blancas, que si sé de alguien que venda bolsitas, ¿Bolsitas? ¿Qué bolsitas? drogas, de cualquier tipo. Si las consiguiésemos... Yo creo que las puedo conseguir a 60. Si es que aún está disponible. ¿A 60? ¿Tú a cuánto lo compras? A 60, claro. El tema es vendérselas no sé a qué precio. ¿A 65? Si es eso no le ganamos una mierda. Pero a 60, si yo las compro... ¿Hablas de moto o hablas de...? Lo que nos habían... Las figuritas que nos habían ofrecido. Figuritas, pero eso no está más. Además, ese tipo ya no está, ¿no? Pero tenía otro Y contacto Axel yo. tampoco. Pues entonces háblale. Claro. Bueno, le voy a decir que ya le diré mañana o así. Sí, Lo vemos, y lo vemos con también calma. yo puedo conseguirle mota. Pues mira... Figuritas también igual, ¿eh? Voy a ¿A cuánto estaba la mota? Voy a ver si está. Mañana lo sabré. Sí, pues sí, eso lo dejamos para mañana. Dile mañana. Le digo que mañana le llamo y ya está. Vale, díselo. Creo, Dile que mañana. creo una Darkweb con él Y habla tú. y... Habla tú con tu contacto y hablo yo con el mío. Sí, y Vale. a ver si mañana le vendemos algo a este. Dale, y es bueno siempre que le digas que los pedidos tipo de 4.000, 5.000. Sí, 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 claro. Vale, Claro. pues vamos. Bueno, pues nada. Mañana que se solucione. El que nos convenga más, pues le decimos Claro. el ok, y ya está. Lo presiono, no he venido aquí y así me pasa. ¿Qué tal, Val? Se va a descansar. Bien, ¿tú cómo vas? ¿Vale? Genial. Me voy a Nena, pues descansar. descansa mucho. Yo también bonita. me voy, ¿eh? Bendiciones. Muy bien, Hasta chicos. Venga, Bien, mañana nos vemos. Chao. Adiós, Cuidado. adiós. Chao. Jo, qué majos. Pues yo, cuando le he visto parar contra la valla, he dicho, bueno, menos mal que la para la valla. Sí, sí, si llega a caer abajo, Que yo uf. te juro que pensé que le había pasado algo, en serio. Oye, que dice Adam que si estoy medicada, ¿por qué me dice esto? ¿Eddie? No lo sé. No sé, tengo que ir a una revisión, pero que solo tengo que ir al psicólogo en plan revisión rutinaria, pero no es nada grave, ¿eh? Sí, de vez en cuando a todo el mundo le viene bien. Sí, pero... Porque a veces me pasa eso, que pierdo como un poco, que no me acuerdo de que he llegado a un sitio y de repente estoy allí. Y no es nada... pasa o no? No es nada de lo que avergonzarse, ¿eh? Yo me tomo unas pastillitas todos los días. Poli, te va para allá. ¿Azul? Porque escucho... No, me lo he cruzado. escucho voces de vez en cuando. Ah, vaya. Pero bueno, si me tomo las pastillitas está todo controlado, todo bien. Ah, yo no tengo pastillas ahora, pero voy a ir a ver si me tienen que recetar o algo, no sé. Igual, sí. Te diría que Cuidado con estar la te... poli corriendo que te por anal- todos lados, analizase- Martina, vaya que te pillen. Te diría que te No, analizase... no, No, pero que te pillen en el Briana. sentido de que te atropellen. Pero Briana, bueno, no sé. Ya no Igual te lo Ah, más estoy en el cerca. apartamento ya. Es psicóloga, sí. Vale, vale. Eddie, lo que, Buenas noches. Eddie, lo que te Hasta dije mañana. antes de que Mañana se te checara. veremos. Sí. ¿Tienes? Bueno, Mañana te digo algo. Vale, vale. despertaré prontito. Vale. ¿Qué buscas? Sí, como siempre, vaya. ¿Qué buscas? Yo igual. ¿Y tú, Eddie, mañana qué hora Nada, que despiertas? se me ¿Tarde, presentaba una temprano? colega suya. No lo sé, mañana por la tarde. Vale, pues entonces nos vamos a ver todos. Bueno, pero yo sí tengo de todo. Si quieres preguntar algo así ilegal, me puedes preguntar a mí. Venga, ninja, descansar. Vale. Pero tú no te la pasabas todo el rato ahí en el tequila trabajando. Bueno, trabajando y conociendo gente y contactos. ¿Qué necesitas? Las bolsas. ¿Bolsas para qué? ¿Para vender? Bueno, claro. Ah. Bueno, pues sí, pues mañana fácilmente pueda también facilitarte. ¿Pero cuántos contactos tienes tú? ¿Que conoces toda la ciudad o qué? Te vas y yo muy poco en la ciudad, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo no sé si inspiro confianza y la gente enseguida me cuenta sus cosas, ¿sabes? Como yo no soy una chivata ni voy con la policía, pues tío, al final ayudo y pongo en contacto una gente con otra, ¿sabes?
Mejor sí que se conozca. Quiero decir que yo no voy a decir que has sido tú el que me lo has pedido, ni te voy a decir quién. Mejor, ¿sabes? Vale. Lo que pasa es que a lo mejor sí te piden un porcentaje o algo, ¿eh? ¿Pero cuánto venden la bolsa? ¿O no lo sabes? Bueno, yo cuando te dé las bolsas te doy toda la información. Listo. Si es que te las doy yo, si te las da Eddie antes, pues te las da Eddie, ¿vale? Pero, a ver, a unas malas, pues recurres a mí. Porque además tú tienes moto también, ¿no? Sí. En moto y en bici se hace mejor eso. En bici no, ya te lo digo por experiencia. Bueno, pues depende de la experiencia. La última vez acabé navajeando a un poli, o dos. ¿Tanto? ¿En bici? Sí. Bueno, iba con un colega. Pero tuviste mala suerte, eso no es habitual. Pues ya. Pero si están ocupados con 20.000 mierdas. Bueno, hay algunos imbéciles que van con la moto por ahí. Ya, también es verdad. No, ahí lleva razón, mejor una moto, ¿eh? Pero vamos, que tú tienes, o sea, que da igual. ¿No? ¿Tienes moto? Sí, tengo moto y el increíble Ferrari del 98. Ese no llama nada la atención, la verdad es que es un buen sitio donde esconder las cositas. Yo creo. Sí, bueno, la policía últimamente te registra por lo que sea. Ya, pero también ten cuidado, ¿eh? O sea, que William no se entere nada de esto, ¿eh? Te lo voy avisando. No le gusta el tema ilegal. Por supuesto que no. Pero si él tiene ahí un cuartillo abajo, bueno, está prohibida la entrada. No entra aún, pero... A saber lo que tiene ahí. Dice que no quiere... Es que el otro día... ¿Te has enterado que el otro día entraron al tequila y nos rompieron todas las vitrinas y donde tenemos la bebida, el almacén y todo? ¿Destrozaron todo? Lo destrozaron y nos pusieron a todos de rodillas. Estaba Eli, estaba yo, estaba William... Y ella decía, para que aprendáis, para que no sé qué, porque lo que pasa es que no sabíamos muy bien por quién venía, pero debe venir por un empleado, ya lo sabemos. Estamos investigándolo, yo te aviso. No sería por ti, ¿no? ¡Hostias! ¿Eh? No. Que va, pero joder. Que no le va a temblar el pulso a William para despedir a quien sea, como se entere, ¿eh? Ya te voy avisando. No, si yo no era. Igualmente yo no relaciono el trabajo con eso. Por eso le había preguntado a Eddie, no a ti. Bueno, a ver, que yo sí puedo no mezclarme mejor, ¿vale? Pero ya si llegáis a altas esferas, pues ya me mezclo. ¿Sabes? Otra cosa es lo que yo te pida a cambio, claro. Yo prefiero que lo arregles con Eddie. Tú que estás forrada, ¿no? Bueno, tengo para sobrevivir, digamos. Ya veo, el Rolex que tienes en la mano. Es un regalo. Joder con el regalo. Sí, bueno, gente que le sobra la pasta y bueno, pues me pegaba con el outfit y me lo regalaron. Tú y yo estamos en cambio en la pobreza, ¿eh, Eddie? Bueno, yo no estoy mal. Bueno, Eddie, tú te estás buscando la vida. Tampoco digas que eres aquí el rico porque llevas un puto No. coche de mierda. Que ojo, ¿eh? ¿Y quién está diciendo lo contrario? Yo tengo mis ahorros. ¿Ah, sí? Obviamente. ¿De qué ahorras? Si vives del subsidio. Bueno, y de mis cositas. Y de tus cositas, ya, pero... Hay que mantener un perfil bajo. Por si voy por ahí con un cochazo voy dando el cante por ahí, ¿no crees? No, es verdad. Yo creo que ahí llevas toda la razón. Aunque ahora como han traído cochazos nuevos... Mira, los que me has enseñado antes, tengo el historial vas con un impecable. tester por ahí, flipas, ¿sabes? Tengo el historial impecable. No tengo antecedentes. Con eso te digo todo. Pues ya somos dos, entonces. Oye, pues eso es importante que lo mantengáis, ¿eh? Os aviso. Porque una vez que te fichan ya no eres el mismo. Obviamente. Ya. Pero bueno, andando con cuidado, se puede hacer dinero sin... Oye, a ver si nos van a aquí a secuestrar a lo tonto. Ya verás que es. Vaya carraco, lleva la peña, tío. ¿Ves? ¿Ves? Ese es el que decía yo. Ese es el coche que te digo que quería yo. Y ya está aquí. Ya. Y es el primero. Y acaba de llegar. Pues imagínate Pues ya no me lo voy a comprar. Te voy diciendo que esto lo va a tener toda la ciudad. El que tenga un poquito de ahorros, se compra ese.
porque es el mejor, además. ¡Ah! Nos van a secuestrar. Ya lo sé. ¿Tú tienes algo? ¿Yo qué voy a tener? Pues entonces... Si voy a dejar el mando, a mí me da igual. Claro. La comida. Si me quiten eso, pues son unos muertos de hambre. Me lo pienso decir. Pues sí, Will, hay que mantener el perfil bajo. ¿Qué De pasa? ¿Es tu momento. amigo o algo? No, he ido a decirle que le daba duro. Ya, la verdad que sí, ¿eh? Oye, pero... Pero eres muy valiente. ¿Tú sabes que te podía haber metido una puñalada o algo? ¿Él? Sí. Bueno, si le vas de buenas, ¿no? No debería. Pero siempre puedes dar con alguno, sí. Mira, ves, le caigo bien. Hola, buenas. ¿Puedes echarme una foto con la luz encendida, por fin? Para que se vea Sí, el sí, carro, la luz voy. encendida. Menudo cochazo, tú. Gracias. Vamos a verlo. Pues sí, yo... Ya sabes que yo mantengo mi perfil bastante bajo. No quiero llamar la Perdona, atención. que igual he hablado de más. Perdóname. Nada, no te preocupes. Que ya me callo. Que es que yo tampoco conozco a Adam tanto. Joder, es que el coche es bonito por encima, me cago en Dios. Escúchame, Val. Val. Ayúdale, échale una fotillo. ¿Yo? ¿Se lo he hecho yo? Sí, échale tú una fotillo. Pero enciende la... bueno, que yo y las tecnologías, ya sabes. Eddie, Dime. ¿tú te sabes un tutorial o algo para la cámara del móvil? Buah, ni puta idea, tú. Yo, eso me cuesta la vida, Yo es que soy un boomer con esto de las tecnologías. A mí se me da fatal también. Saco unas fotos de mierda que flipas. Sí, yo igual. ¿Sabes quién saca unas fotos que flipas? Aqua. ¿Quién es Aqua? Una peli azul muy guapa, bailarina. No sé, no la conocía aún. Buah, Aqua Nakamura. Si quieres algún día unas fotos guapas, búscala, que no te cobra mucho y saca unas fotozas que flipas. Sí, es el puto Supra nuevo. ¿La cámara del móvil o qué? Pues no lo sé muy bien. Pero a mí... Mira, te paso una que me sacaron a mí. Dale. Eras Adam, ¿no? Sí, Adam Blake. Ese, ¿no? Te llegó el mensaje. Sí. No, me ha llegado... ¡Hostias, fotón! Flipas. 100 pavos me costó esa foto. Pero vamos a ver, entonces yo voy a tener que coger y pagarle 1000 para que me haga una sesión entera. Pues te la hace, y saca unas fotazas que flipas. Bueno, algún día me la tienes que presentar, para hacer fotos o algo. Sí, si no te paso el contacto, que ella es muy social. Bueno, dale, pásamelo. Uy, enciende el móvil ahí. Ahí lo tienes. Si le dices que vas de mi parte, igual te hace precio. Vale. De hecho, si la buscas en Instapic, ya miras las fotos que tiene. Sí. Flipas. Ya lo probé, Will, este puto coche. Y va que flipas. Lo que pasa es que lo va a tener todo, Cristo. Este coche va a estar por todos lados en la calle. Porque por 35.000 pavos, chaval, una ganga. Pues que se Y 15 pavos, el coche, tío. Porque a lo mejor están muy cerca, ¿no? No sé, porque ya me he puesto lejos, cerca. Espera, a ver, ¿qué hacer más? Ahora te paso todas. ¿Quieres fotos guapas? Sí. ¿Conoces a Aqua? Sí, tío, Quitaos pero en agua se medio, pasa Ana. 20 pueblos el precio, bro. Buah, Quitaos en medio. pero te saco unas fotazas. Ya. Mira. Hablando de la reina de Roma. ¿Está ahí o qué? Ah, ya te habló. Sí.
que lo que me tira para no comprarlo es que lo va a tener todo, Dios. Pero por quererlo, claro que lo quiero. Porque de hecho creo que va a ser de los mejores coches que va a haber en el server, si no el mejor. Es que va muy guay, flipas. Sí. Como el tequila ese. Eddie, Dígame. ¿tú crees que Val le mola a alguien? Pues no lo sé, la verdad. Buena pregunta. Buena pregunta, pero por lo que hablé yo con ella, parece que no, ¿eh? Está bastante cerrada al tema del amor. No sé, como le había escuchado con una colega hablar de eso, pues... Yo creo que no. Yo sinceramente no lo sé, pero me da la sensación de que está bastante cerradilla eso. Es una pena, porque es guapa, ¿eh? Sí, sí, y bastante, y buena gente. Bueno, un poco bipolar, pero... Sí, es complicada. Y para las carreras es el tal. Este coche para las carreras es el tal. Joder, ese coche es el que me molaba a mí, tío. Pero... Sí, es el que... Bueno, no sé si fuiste tú el que me dijiste del catálogo. Sí, sí. Pero Sí. es que va a estar muy visto, me da a mí. Sí, es como... Ah, no me acuerdo el catálogo, el número que era. Pero hay otro igual, parecido. Este es el tercero del catálogo, pero preparado. Sí. ¿Cómo estás, chaval? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No ¿hay vea el alguien ahí en cochazo, Gracias. ¿Hay alguien ahí en el paintball ese? No, creo que no. Estuvimos nosotros hace un rato, pero ya estamos aburridos ya. Esa está la polla ya, ¿no? Uf, no veas. Joder, tío. Sí, qué A coño ver, hacer. si quieres ahora en un rato le damos. Ahora en un rato, y mientras estoy charlando con aquella. A ver, si estamos aquí un rato, igual te llega gente, ¿eh? Claro. Vale. Pero igual me apunto. Voy a guardar una cosilla y ahora vendré. En un rato. Listo. Ok. Un par de minutos. Chao. Esto es una movida. Siempre hay gente que quiere jugar. Lo que pasa es que es difícil reunirse, ¿sabes? Sí, bueno, a mí me ha gustado, pero no es para estar todo el día. Buah, no. A mí me gusta echar un par de ellas así y... Claro. Igual. Una o dos y ya está, hacer otra cosa. Sí, sí. ¿Sabe Dios cuánto le costó preparar? Pues lo voy a preguntar, por curiosidad. Mira, perdona que te pregunte. ¿El coche que le metiste, el full tuning o qué? Sí, va todo. ¿Y cuánto te salió, por curiosidad? En total todo. No, la preparación, vamos. El coche 15. ya sé. Ah, por 15 lo tienes full tuning. Sí. Está bien. Al ser esto, sí, por 15. No sale caro. Aunque a mí se me ha quedado algo más barato el estar en el taller. Hostia. De serie ya lo probé yo y va muy guay, ¿eh? Sí, Tuning tiene full que ir, flipas. flipas. Sí, sí. Venga, poco a poco, tú puedes. Oye, vete a tomar por culo. Vamos a mandar el morro del coche. Que es lo más bonito que tiene. Ahora vete una del culo. Listito. Ya más tonto. No, lo más bonito es el culo, ¿qué dices? Entiéndelo, anda. Más atrás, porque es que las fotos de tan cerca salen muy mal. Si es que yo no soy fotógrafa. Hoy la hostia, es que no sé ni ir para atrás. Madre mía. Este está full. Sí, claro. Está guapísimo. Lo tiene full tuning, ¿eh? Por 15.000, tío. 15.000 más 35. Por 50.000 tienes un puto coche de por vida. Yo todavía poniendo el pin. Por dándole ahí al motor, ¿sabes? Que se quite el otro. ¿Quieres ver la tapa del motor? Te quiero que se quite. Adam, porfa. Ah, no. Yo lo probé. A mí me dio la sensación de que estaba bastante de serie, ¿eh? Trae las ruedas, parece así un poco tuning y tal, pero...
¿Y tú qué? ¿Cómo llevas la mano, tío? ¿Cómo vas? ¿Cuándo vas a estar operativo? Ya me ha hecho el book. Bueno, tú mándame un mensaje y yo te mando a ver si por mensaje puedo. Venga, va. Eddie. Dime. Sabes que yo era un profesional con el skate. Tony Hawk, a tope. Sí, mira este truquito, mira. A ver, dale truco. ¡Ole! No veas tú. Lo has flipado, Sí. Yo tuve uno, pero es que voy más rápido corriendo, tío. No me mola el skate. No, yo es para hacer el tonto. Menos mal que no Ya, me has puesto F. para Si eso me sí. vas a poner F, te mando una hostia que te regalo. ¿Crees que podré saltar el coche entero? Uf, difícil, ¿eh? Yo creo que se cabrea, Si vas de adelante a atrás, puede ser. De adelante atrás, venga. Oye, no sabrás si un negro así con rastas salga por la ciudad, ¿no? ¿Negros con rastas? Mm. Eso sí hay un montón. Sí, digo yo. No, uno así que siempre venía. Pues maravilla. Me cuesta Uy. igual, tú. Pero que solo hay que poner Ahí una va. letra, hija mía. Ahí va, se ha matado. Ah, se reventó. ¿Cómo que se ha reventado? Dejó los piños contra el alerón. ¿Qué has pasado con el alerón? Ten cuidado que te va a ¿Qué quemar. te estoy mandando o qué te estoy haciendo? Ya Sí. ¿qué hago, ¿Están llegando? Déjalo, Jessy, no te preocupes. Sí, porque Necesitas una venda. Grave, ¿eh? ¿qué haces tirándote por ahí debajo del coche, Adam? Quería ver el fondo. ¿Has visto el corazoncito que le he puesto en Que medio? llevas un patinete. Coño, que no lo había visto. Hostia, sí. Me ha salido mal el truco. Me ha dicho Eddie, inténtalo y me he comido el alerón entero. Deberías llamar a Aqua. José. Ah, que no me te den digo por más. culo. No, que le den por culo no, pero ¿tú has visto este cacho de carrazo? ¿Qué coño? A mí no me hace falta civillo. Si le dices que vas de parte de Eddie, igual te hace precio. ¿Eh? A mí esa tía no me hace precio ni... Uy, algo tienes con ella, Sí, ¿Qué ha un pasado? montón. Hombre, si no te hace precio, ¿por qué? ¿Porque la has tangado alguna vez? Yo que me tenga... Entonces... Si es un Sí, pibonazo, pero sí, si esa chica se te sí. pone aquí al lado y te da con un pezón en el ojo, no te digo más. Sí, y nomás que por rozarlo te cobra 500 pavos. Ya, bueno, pero oye, porque lo vale. ¿No te joroba? El que lo vale soy yo, ¿qué cojones? Sí. ¿Tan valorado estás? Bueno, Por ahí. ¿qué es esto? ¿Una carrera de coches hoy aquí o qué? Hombre, la verdad, yo no sé tú, pero tu coche lo vale, Coche, por lo menos. Claro. El coche es un carrazo. Cuento por ser mecánico, pues encima mejor. Está ¿En qué- flipándolo, ¿a que sí? ¿En qué taller trabajas? Está guapo, está muy guapo. Joder, y tanto que está guapo, dice. La hostia, tú, loco. ¿Y probaste a meterle el nacarao? Lleva uno rojo. Tío, pues casi no se le nota, ¿eh? Sí, no me molaba que se notara mucho. Hostia, ¿de quién suena? Bueno, me piro, chavales, gracias. Venga. Ven, mira. Liam. Gracias. Dime, ¿qué? Joder, qué cochazo, loco. Qué No cochazo. ves. Es que lo ha petado, pero petado. O sea, como se nota que Sí. trabaja en el taller, ¿sabes? Claro. Es que ojo, ¿eh? A mí me encanta, pero es que es lo que dices tú, me tira para atrás que lo va a tener todo el mundo. Dentro de un mes, ahora no, ¿eh? Pero en un mes lo tiene todo el mundo. Ya te lo voy diciendo, porque me lo han dicho desde 7 sitios. Hombre, yo en un par de días igual lo podría tener. Pues, no sé, es cuestión de lo que a ti te apetezca. Tú luego lo pones Sí. a tu gusto Me y gusta. será diferente, ¿sabes? Sí. Pero también te digo que me han dicho que es el único que merece la Gracias. pena de todo lo que han traído, ¿eh? ¿Qué Ya. tal os parece mi coche? ¿Eh? ¿Qué tal os parece mi coche? Quitando ¿Cuál es que es este? verde entero. ¿El de Sí. verde lima? Sí. A ver, el coche me mola, pero ahora mismo iría y le cambiaríamos el color. Yo sí que te acompaño. Porque este color, chicos, que parece una lima. ¿Sabes lo que pasa? Pero el Que coche es la caña, tío. he perdido una apuesta y lo tenía que poner verde. Pero ya Ah, lo puedo menos mal, cambiar. menos mal que ha sido, porque ha sido una apuesta. Porque digo, como hayas elegido tú este color, me matas. No. Es que, ojo el Dime. colorcito, ¿eh? Vamos a cambiarlo.
Venga, Vamos todos. te acompaño. Vámonos. Vámonos, chicos, a cambiar el carnet. Pero vamos ahí, que son 4 plazas, ya vamos juntos. Venga, va. Montar. Claro, vamos todos aquí, ¿no? Es lo mejor que tienen estos coches, 4 puertas. Hombre, yo ya os he dicho que yo el primero que me compre va a ser de 4. ¿Que no habéis cerrado la puerta o qué? Están cerradas, ¿no? Ahora sí, pero es que de repente... se ¿Este han qué es? abierto. ¿El Karin ese? Sí. Hostia. ¿Sabes que se acaba de ir el chico del taller? Que es el que trae el Jester. Will, me cago en Dios, ¿tú viste eso? ¿Se acaba de ir? Sí, el que estaba ahí enseñándonos el suyo. Ah, es del taller. De ahí. Sí, trabaja en el taller, tío, y igual te han hecho precio por ir ahora. Por igual ahora no estará. ¿Tu burrado tú? Nada, da igual. pasear. Si estará trabajando una amiga mía. Ah, bueno, genial. Joder, las puertas se abren solas, Cuidadito. Pues yo las veo todas cerradas. Sí, pues seré yo. Entonces, tengo... Me va a flipar, chaval. Acabo de flipar en colores. Hostia, ¿y aquí qué hay? Menuda colección que hay aquí, ¿no? Joder, ¿qué coño hay aquí? ¿Habrá que aparcar para pillar cola o...? Sí, aparca atrás mejor. Hola, buenas. ¿Aparco? ¿Mejor Sí, o...? sí, porfa, aparca. Vale. Joder, qué jaleo tenéis, ¿no? Oye, una pregunta. ¿Cuánto te salió esto? El carro ya está lleno de coches. Del concesionario del aeropuerto. Sí, pero no lo tienes tuning, sí, ¿no? ¿El qué? El coche lo tienes full tuning, ¿no? Sí, por... ¿15 o qué? ¿Cuánto te costó? 25, creo. Más Hostia. 1000... Más 1000 de IVA, sí. Joder, pues... quiero cambiarle el color. Sí, perfecto, sin problema. Pásame llaves y vamos para adentro. Vale. No veas cómo va este. Pues igual me pillo este, Me gustó este coche, Este mola. Acabo de flipar en colores. Es que es de 4 y mola. No, y lo que corre. Está muy guapo, yo cuando le dije, digo... Me pareció una auténtica animalada, tú. ¿Qué? Solo veo yo una pistola ahí, ¿no? En el aire. No, Y un destornillador. no, yo también lo veo. No te preocupes. Menos mal, porque ya estoy hasta la polla hoy, O sea, ya el día ha sido duro. Es el que vale 23 más el tuning. Lo que veo. Cuidado, Fua. Ahora necesito este coche también. No necesitas nada. Tienes que decidirte por uno. Es que cuidado, Me sorprendió lo que anda, No sé qué me está pasando. Me está yendo como el culo. Está el Broad White y Ice White. Hostia, el Ice este, El sí, Ice. sí. Yo Vale. prefiero... Bueno, a mí me gusta más. Que yo ¿El no secundario igual? Sí. Vale, perfecto. Espérate. Esto ya Ahí es otra está, cosa. listo. Joder, Venga, qué Y luego cabrón. de neones, yo creo que... Espera. Primero, vamos a acabar el color. ¿Quieres algún perlado diferente? ¿Algún No, brillo? no. Más brillo, menos brillo. Vale, perfecto, listo. No, ponle algo, ponle un perlado, tú. Un acarao. Prueba... Un acaradito, pruébalo, por lo menos. Si no te gusta, no se lo pongas. Pero es que no se va a notar mucho en el blanco. Pues que te lo No, enseñe. no se nota mucho, te estoy pasando todos los colores y no se nota mucho, la verdad. Ya. No se nota, Pues entonces no se pone. Hostia, ya vas. Está explotando. Vale, a ver, vamos a los neones. ¿Qué está pasando? No entiendo. Sobredosis. Está petando el PC. El azul es el clarito que ha pasado antes, a ver qué tal. Está el Electric Green y el no, el anterior. Electric Blue y Ese. Vale, perfecto, listo. ¿Los faros los quieres de Xenon? Creo que los tiene ya. Solamente Sí, cambiar pero- el color al mismo que al de abajo. Azul eléctrico, listo. Tío, es pepino total. Ahora sí que es otra cosa. ¿Ahora sí?
¿Algo sí. más? Nada más. Vale, así serían 1000 de la pintura. Madre mía, el mecánico, los tú. neones y 500 del xenon, 2000 pavos, ¿listo? Vale, perfecto. Vale, pues vamos fuera, saco el coche y te paso la factura. Ok. Mira, mira, mira. No está nada visto. Es súper ¿El mecánico ese está fumado o qué? Es este mismo, ¿no? Me gusta más este. ¿Y el de aquí qué te parece? El blanco, a ver cuál. Este es el que más me gusta. Pero con diferencia, ¿eh? Este igual cae. Este está muy guapo, ¿eh? ¿Y este? El amarillo. Qué guapo, chaval, en amarillo. Buah. Va a caer el Supra ese. Pero porque, no sé, y le he preguntado si ese era su coche y me ha dicho que sí, le he dicho, ¿me das una vuelta? Y me ha dicho, no. Es una rencorosa. Y este es el otro. Este lo probé, este anda. Anda, adiós, esta mierda, ¿eh? Flipas, chaval. Anda que flipas esta mierda, ¿eh? A ver, vamos a ver, si tú Es le, verdad, ahí le das tienes el razón, número bro, porque eres un tienes razón, bro, borde, es- que no. pelirrojas que- son peligrosas. Y que no. agresivas. A ver, ahora la culpa la tiene la pelirroja, una mentira. O sea, ella te ha dicho, toma el número mejor y así me avisas cuando vengas y vas tú y le dices, no. Pues ahora te comes una calabaza Claro. pelirroja. Y Si también no querías son antes, bordes. ahora tampoco. ¿Ves? O Y, sea, y anda, guay, es como un Dakar. hacen una dupla agresiva, las dos. Yo te iba a dar mi número por mi amistad y tú solo lo quieres porque tengo ese cochazo. Eso, Ala, ala, ala. Sí, 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 en toda su No, cara, sí, pero- eso sí, ¿eh? ¿Qué coche te has comprado, A las Talia? pruebas me ¿Cuántas- remito, ¿eh? Este, vente, este. ¿Qué? No le ¿Se te digas ha que pillado el no. del fondo? Ahora no le des el número, nena. Ese es el suyo, el amarillo ese. Hombre, claro. Sí, es suyo. Pero escucha, ¿has visto ese cochazo? Está guapísimo. ¿Es tuyo el amarillo? Claro. ¿No lo habéis oído? Está muy guapo. Tío, pero lo tiene todo el mundo ya, tío. Se lo ha comprado todo el mundo porque está Ya. guapo. Pero es que está muy guapo y anda muy bien. Pero además cada uno tiene su imagen, es diferente cada uno. Me dejas probarlo, Talia. Se prueban en el aeropuerto, yo creo, ¿eh, nene? Oh, Tampoco exijas. Sí. Hombre. No, por favor, ni por No, favor. no, no. ¿Qué te Yo vas es a que poner? lo ¿De acabo rodillas? Tampoco es lo acabo plan. de comprar y Escucha, me da pena, ¿sabes? ¿te lo habían robado antes? Te la había robado antes, sí, sí. No, en plan... Porque he visto un tío conduciéndolo. El mismo color. Pues raro, la verdad. Que no, que sería otro parecido. Que me lo compro, me cago en mi puta vida. Que es otro parecido, no sería el mismo, porque estos son De- exclusivos. ¿A que sí, nena? Sí, Que no era el mismo. Aunque lo llevara otro tío, pues lo llevaría, pues, o su amigo a lo mejor. No sé. Súper exclusivos. Claro, totalmente. Estos no son para tocarlos. No. Estos están aquí Y para que dejarlos los menos, enseñemos. a que no se dejan. Hombre, claro, y menos a un random. Hombre, solo se dejan. Pero como que random. ¡Ah, puta! Hombre, Hombre, es un random, yo lo acabo de conocer. Ay, pero que te le pido yo, coño. que no te mezcles, No, nena. pero Liam, es que a mi jefe me mata. Que ya lo sé, coño, no pasa nada. ¿Y qué quieres? ¿Que la despidan? ¿Por tu culpa, Liam? Claro, ¿qué quieres? ¿Que me despidan también? ¿Quieres que la despidan? Es que yo no la veo ¿Quieres que me despedida. despidan? No, esto va a ser lo siguiente. Ya está el otro contando su historia ahí, pero qué peliculero Pues es, puesto aquí, Este le gusta el otro cine. blog. ¿Te jode? Sí, sí. Ahí va. Le gusta el cine. Que no se haga tantas películas, anda, dile. A la mierda. Yo le doy mi número a todos. Tú sí sabes. Pensarme que no es mío el coche. Hala, ya se ha chivado. ¿Ya se ha chivado? Nena, tú no digas eso. Este me sorprendió que flipas, la verdad. No sé por qué tienes esas marcas arriba, pero bueno. Será de la pintura. Vamos para el pie. Vámonos. Vamos a por los coches. ¿Y el otro dónde está? Pues el otro ligando. Se pasa todo el día así. Vaya tela. Álvaro, ¿qué es eso de participo, tío? No hay ningún sorteo. Echando caños. Y caños. Mm.
Este me sorprendió que flipas, Anda muy guay. Como no me da el teléfono, pues ahora le podemos dejar tirado. Lo tengo yo. Ah, pues eso. No, si yo también lo tengo, pues me está lo pasó allí. José. Queda ahí tirado. Un segundo, que voy a mirar en la lista cuánto cuesta ese coche. Que igual me lo pillo. 35. 35, sí. 35, ya te lo vamos diciendo, ya lo hemos mirado. Es un pepinazo. Lo que pasa es que la pero ciudad bueno. se va a llenar de Jester, también te digo. O sea, si quieres... Es que ese no me exclusividad, gusta. Por eso no me gusta. Mira, este coche. está mucho menos visto y a mí me encanta. O sea, lo del color Claro. azul abajo me flipa, En Y serio. lo bueno es que este coche es también en plan de la primera tanda que sacaron. Sí, Ujú. ya. Y lo tendrán 5 o 6 y ya no se puede comprar más. Claro, por eso, que este ya no se va a ver repetido. Pero ya verás tú los Jester que vamos a ver. Y si no, en un mes hablamos y flipáis. Sí, claro, a ver. Imagínate si ya me he cansado de verlo el primer día. Sí, pues eso, Imagínate. imagínate en una semana. Nos vamos a cansar todos, La Me verdad está que... llamando Adam. Ah, pues que hubiera cogido antes las cosas. Cógeselo, quiero decir, tú sabrás. ¡Yey! Eddie, cabrón, anda que avises que os vais. Vamos a partir, venga. Estoy aquí, mecánicos. Vale, vale. Nada, que vayamos a por él si tal. Sí, claro. Bueno, pues... ¡Hostia, qué musicón! ¡Ojo! ¡Ah! ¡No! ¡Te creo! ¡No! ¡Dios! ¡Ah! ¡Qué fuerte! Lo escucha muy fuerte, ¿o no? Se escucha de la hostia. Sí. Lo bajo. Potente. No, no. Da igual, da igual. Dios, me desmayo en el coche. Está muy guapo. Vamos. Vamos, que ya es tarde. Está feo eso, está feo Hombre, eso. claro, dejarme ahí deja de salir, ligar ya, hombre, deja de ligar. Ligar. Pero si me llevo un martillazo. ¿Pero Ya. qué quieres? ¿Su número? ¿Quieres tu número? Hombre, claro que quería el número. Te lo doy yo por $1000. Que no, es broma. Es muy feo eso. Muy feo. No, manda esta mierda, chaval. No sé cómo estará de estabilidad, Porque puede ser que corra mucho y que luego no tenga mucha adherencia. Imagino. Pero está guapo, está guapo. Ay, me encanta el azul, tío, de abajo. Es flipante. Mira, otro. Ya ves. Temazo, temazo, temazo. Loco. Qué puta locura de tema. Vale, vale. Y... Gente, ¿qué hacéis? Gracias. Va a estar lleno de estos, tío. Jugar al paintball. No, no. Creo que había entrado una pareja. Bueno, Gastarse 15.000 en preparar esto sí que es un delito. Madre mía. Ya le tiene que sobrar la pasta. Voy a ir para adentro a ver si hay alguien. Primer día yo miré 5 o 6. No he dicho nada malo, Venga, he dicho... vale, pues le No. dices, vale. ¿Interrumpo? No, no. No, puedes pasar. Que Eddie, me lleva un llevazo de la tía esa. Se ha llevado un llavazo, claro, de la Hostia. mecánica. Hombre, es que la chica le ofrece el número y va el otro y en toda su cara le dice no. Es que es así. Joder. Pero... ¿Pero qué le cuesta guardar un puto número en el teléfono, tío? Es No que le luego me, des tú, pierdo, luego me pierdo y pierdo números y me mareo y bueno, soy un boomer con las tecnologías. Bueno, pero tú le das a aceptar y luego ya, pues te olvidas. Y lo peor de todo es que lo querías, el número. No, no lo quería, no lo quería. Yo quería que me diera una vuelta en el coche. Ah, vale. No, si a él le gusta Briana, está claro. Yo creo. Que no, que no. Sí, Adam. No, que no, que no, que no. ¿Tienes novia? A lo mejor. Es buena no chica, sabemos.
¿Qué iba? Voy a tener yo novia. Como te sabes las novias de David, por cierto, me ha dicho el Yumalai que le diga que quién es la novia de David y yo no le se lo quería decir porque tiene muchos amigos gitanos, No, ya. Y rumanos. Pues por eso no os lo digo. Mamá, vaya lío. Gitanos y rumanos es lo mismo, ¿sabes? Me voy a comer un gofre. ¿Hay comentario más? ¿Qué? No sé. Que salga mal, que salga mal. ¿Rumano o rumano gitano? ¿Qué prefieres? No sé. Es un comentario muy xenofobio. Bueno, ¿y si soy racista, qué hago? Lo tengo que ocultar, porque ellos no lo ocultan. ¿Sabes? ¿Ves? Es lo mismo. Yo me tengo que ocultar. ¿No crees su número? No, pues. No, pues luego te llevas un llavazo. Porque No, ya ves. me lo he llevado, sí. Ya está. Yo como no tengo, no te lo daría. Pero ella sí, ¿sabes? Y me has dicho que no me dabas tu número, pues yo nunca jamás se me ocurrirá pedírtelo. Pues ya está, ni te daré el mío. Nunca jamás. ¿Me das tu número? No. ¿Ves? Claro, porque tú me lo has negado a mí. Pero porque tenías tu doble personalidad rara. ¿Cómo que doble personalidad? Pero... Eddie tenía doble personalidad, no Eddie. No, ¿qué va? No sé. ¿Eddie? Eddie me conoce desde hace un montón de tiempo. Y a mí nunca me ha dicho nada así. Y ahora tú me estás contando una puta película que si tengo doble personalidad, tío, que encima me estás insultando un poco. No, pero. Mira, entre el esquizo y. ¿Quién es el esquizo? Él es el esquizo. ¿Quién? ¿Eddie? Sí. Eddie no es esquizo. Soy el tío más normal del mundo. Ya, totalmente. Soy súper normal. No sé. ¿Y ahora dices que es esquizo? Es que a lo mejor el que estás esquizo eres tú. ¿Te has mirado? ¿Te has mirado tú? Ala. Igual no Sí, existimos. a mí me ha dicho que me ha dicho en toda mi cara que le doy mal rollo. Y ahora, ¿sabes? Pero Aparte de porque- decirme que no me daba su número, me ha porque dicho te- que le doy mal rollo. Y yo le he dicho que no estoy de jefa, tío, que no voy de jefa, que vamos de colegas. Pues nada, me ha dado igual, ¿eh? ¿Te parece a ti? Yo le sigo el rollo. Moreno. Feo, la verdad. Qué feo, ¿verdad? Pero Luego que dice que sí, se lleva un llavazo. los tres contra mí. Hombre, serás entonces. No. Hazte mirar tú. Yo no tengo nada en contra tuya. Yo tampoco. Mira, acaricia este muñeco y relájate. Hostia, este sí que está fatal. Un gatito. Toma por culo. Acarícialo. Un gatito, qué mono. Anda, acarícialo. Que seguro que te vas a encontrar mejor. Sí, que valen 1000 pavos el muñequito ese. Hostia, cómo flipa, me encanta. Esto es suave, ¿eh? Está suavito, Claro, claro. seguro. ¿Es a que te tienes que mirar tú, Adam? En vez de mirar a todos los demás como si fuéramos tus enemigos. No, pero. Tío, si yo te he tratado siempre súper bien, no sé por qué me has hablado tan fatal. Uy. Uy, ¿qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Os habéis insultado o qué? No, ¿Qué va? de repente me ha dicho que le doy mal rollo y que no me daba su número. Y bueno, es trabajador de donde yo trabajo, no es que sea nada mío. ¿Pero en qué trabajáis? En el tequila. Yo en la calle. La competencia. Tú eres el Galaxy. En el Bahamas. En el Bahamas. Pero el Bahamas a mí me mola mucho. Si yo estuve el otro día en la fiesta de las caretas. Máscaras. Sí. Eso, caretas. No es leche, coño. Hombre, pero si somos súper colegas, los del Bahamas y nosotros. Son ambientes diferentes, no podrían ser competencia. Claro, tú cuando te dé la gana te vienes y te tomas una birra y yo cuando me da la gana me voy marco unos bailes allí con unos cócteles chulos que tenéis. Que me tomé uno que se llama Medusa. ¿O qué te crees? La cucaracha, dicen que es bueno. La cucaracha a mí no me gustó, a mí me gustó la Medusa. ¿Y dónde se ha ido? Y se va. Es que está pirado, si es él el que está mal, yo creo. No sé, es que ni le he visto. Mira. Está fatal. Llámale, Eddie, llámale. Está mal, ¿eh? Dile que qué le pasa, que está mal es él, te lo digo yo. Está dando vueltas como un loco, dile que si está loco. Que si necesita pastillas. Está en altavoz. A mí me ha dicho que si yo necesitaba pastillas, a ver si las necesita él. Dímelo. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Estoy aquí probando la chatarra esta. Probando la chatarra. Ten cuidado con los tablones, que están levantados. No, hombre. ¿Sabes quién es Toretto?
Me suena. A Toretto le enseñé yo a conducir. ¿Toretto? A mí no me suena de nada. Seguro. Es un Mira, mira, mira. A ver, este pobre chico que no Creo deja que- acercarse. Creo que le Torrente, ¿os podéis- no Toretto. ¿Os podéis o creer Torrente? que miré a ese coche hacer caballitos? Hola, hola. Hola, ¿qué Hola, tal? ¿qué tal, tío? Pues todo bien, la verdad. Me ha dicho algo que hay una fiesta o algo así en un viaje. Aquí. ¿En serio? Ay, yo me apunto a eso. Pero en el yate que estará allí, ¿no? Supongo, no, pero me ha dicho que le espera aquí. Pero eso es de ricos, ¿no? No sé quién lo organiza Ahí, tampoco, pueden así ir, que ahí podemos ir los pobres. Se lo ha viene. puesto en Birdie, Se viene porque secuestro. así que digo yo que sí, ¿no? Se viene Sí, secuestro. porque si me cobran la entrada 1000 pavos, yo no puedo ir. Hombre, pues como me cobren, literalmente les pego un escupitajo y me Que no, que no. Me van a cobrar. Dos manos en el volante. ¿Birdie en cuál? Es que yo no soy de redes, ¿eh? En Birdie. A ver. Joder, todo el Ah, mundo fiesta en yate, fardeando joder. del puto coche ese nuevo, tío. Ya, La voy a llamar. ese coche va a ser el más visto. ¿Pero qué coche? ¿Qué dices? Dile, luego nos vamos al jet y te vas a quedar solo. Díselo a Adam. Pues el puto Jester, tío, que lo tiene ya todo el mundo. El Jess, o como Pero lo se ha puesto llame. la neala. Díselo tú. Está en Díselo. yate. Que está en el altavoz. No, es que yo... Ah, vale. A ver, creo que sé Dímelo, Rey. Pero Oye, ya hablé con Adam. él una vez. Neala. ¿Eddie? Adam, ¿escuchas? Adam, ¿escuchas? Sí, te escucho. Nada, que te vengas, que hay fiesta en el yate. ¿En el yate? Sí, claro. Luego Pues te si lo, cuento todo. lo están atracando. Pues ahí vamos, ¿Cómo? que nos atraquen. Yo no tengo nada. Hay aquí 3 patrullas en el parking, uno en la arena y 2 lanchas ahí. Baracua, que era una trampa o que me cago en su... Ah, pues entonces igual no se querían meter en una trampa. Mira, me voy a cagar en su puta madre, usuario ocupado, me voy a cagar en su muerto. Joder, nos llevabas una puta tampa. Pero yo qué hostia, yo qué puta culpa tengo. Hombre, pues tienes toda la culpa. Enzo, macho. Investigar a Joder. dónde coño están las fiestas. Nos ibas a matar, Es que es cabrón. la hostia, nos quieres doblegar Sí, ahí. tengo una pinta de malote de secuestrador que no puedo con ella. O sea, Hombre, este lleva sí- guantes y todos para no dejar huella. Este me coge por el cuello y me ahoga, seguro. Este sí que trabaja en la pero en competencia. otro plan. ¿Cómo? Nada. Tú que estás casado. Ya, si lo digo de broma, joder. ¿No puedo hacer un chiste o qué? Sí, jaja. Pues nada, tío. Pues, Oye, Adam, Dime. que no es verdad que lo están secuestrando, que es que le han tangado a este. Pues ya, si es que... Bueno, me así queda su flipando. mujer, que yo creo que le ha dicho su no, mi mujer, mujer que... no, joder. No, mi una mujer es amiga. policía. ¿Cómo me va a decir mi mujer que vaya a un puto yate? Hombre, claro, porque se quiere librar de ti, no te jode. Pues no. Tiene sentido. Hostia, Yo creo igual que sí. sí, ¿eh? Ya están avisando lo de Garaje Central otra vez, tío. La gente es la hostia. Mira que no hay sitios para irse a... Joder, qué recuerdos de Vietnam leer estas entiendo cosas, yo. es que me flipo. ¿El qué? Pero... Le ha dado un patatús. ¿Quieres saber Vale. ¿Habéis mirado el móvil? Sí, ¿Habéis sí. visto dónde no se puede estar? Sí, lo vi. A ver. Pues eso es lo que me pasa. Yo me muero. Madre mía. Pues eso es lo más típico que de... Lo típico para quien conoce Vietnam, para quien no, ¿sabes? Yo que estoy en Vietnam 4 años. Sí. Sí. Me fui por amor, hasta que se me acabó, claro. Hostia, lo siento mucho. Ya, es lo que hay. Vaya putada. ¿Pero lo la lista mataron llena de o putadas. te dejó? No me dejó. ¿Lo mataron? No lo mataron tampoco. ¿Y qué pasó? Se le acabó el amor. Porque se apagó Se la acabó chispa, el amor, coño. pues eso. ¿Se le acabó a él o a ti? Pues primero a él y luego ya, pues por ende a mí, claro. A ver, claro. Una bomba, vieja. Yo hacía atentados allí todos los ¿Me ha días. dejado? Pues sí, venga, vale, pues sí, me dejó. Lo que hicieron los chinos el otro día, todos los días. Eres la dueña del teclado. Secuestrar a todo el... Me va a mis ganas. Es de William. Yo soy la Ah. subjefa solo. Que me sonabas, joder. Él es subjefa. Ah, El ya sé dueño quién- es William. Ya sé quién eres. ¿Cómo que La sabes de las quién soy? gafas. Claro, las de las gafas de madera. Pues es que he visto. ¡Coño! Hostia puta que Al hospital. No os creo, no voy al hospital. Prefiero morir. No quiero. ¿Estás bien? No quiero, estoy bien, su puta madre. Pero, escucha, vale, así sin querer. ¿Qué ha pasado? Vale, así sin Vamos, querer. anda. Quería girar y el pie no me daba Quería para girar y a girar mi muslo, hijo de puta. Vaya hostia. No le soporto, por favor.
Que se lo lleve alguien a él. Y a mí da igual enterrarme, ponerme en una tumba. No quiero sobrevivir a nada. Toma, que... Que no me voy- iba que voy en a plan- conducir. Por Ponerle favor. por- Ay, Dios, has girado mi muslo, tú. Madre mía, madre mía. Lo que me faltaba. Otra vez al hospital. He dicho que hasta dentro de un mes no volvía, Eddie. Coño. Pues no. Ayer 2 veces, hoy ya vamos otra vez. Bueno, Joder. la rutina. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Mala No he suerte. hecho nada, si estaba tan tranquila, si os iba a hablar de Vietnam, coño. Es lo que tiene salir del tequila de vez en cuando. Que pasan Joder, cosas. es que yo me tengo que No quedar te en el mueras. tequila toda la vida. Aguanta un poco, anda. Joder. Nah, no se va a morir. Encima- Torció un Me pie. tengo que encontrar con el puto chico de las gafas de madera. Uf, cuando vea las gafas azules, me las voy a poner para que las vea, ya verás. No te muela, puta madre. Duele un Aguanta. montón, yo creo que de esta me muero, chicos. Que no, que no. Llevarme mejor al cementerio. Mejor al cementerio del norte, ¿vale? Tengo un colega chino que te puede cortar y ese te come, ¿eh? Hostia. Bueno, si me come primero y luego me corta, vale, pero si no, no. Perdón. Es que estoy fatal. Sí, sí, el golpe. Dale, dale, rápido. Bueno, rápido, lo justo, ¿eh? A ver si me vais a Vamos, machacar venga. ahora con las puertas. No pienso Ah. perder lo que tengo, ¿eh? Y que no va a haber nadie. Pues... Hola. Su puta madre. Que me toca Hola. pagar. Otra vez el móvil y la radio, Eddie. No te creo. O sea, no te creo, tío. Hola, al, vete pavo, ahí. al pavo este, aquí. Sí. Al puto calvo No, al calvo no, no quiero. ¿Te deja hablar con él o no? A mí no, este. Vete por el otro lado. a mí no me deja. Aguanta, anda, aguanta. A ver, No, por favor. intenta hablar con Samuel. Samuel, por favor, ayuda, joder. Ahora me deja. Déjala en el suelo. Para que se la lleve. Los chicos. Que hablen con Samuel, dice la doctora. Sí, con Samuel y a tomar por culo. Duro. Ya está, ya se la llevaron. Uy. Joder. Madre mía. También te digo, un poco flojilla, ¿eh? Por un puto patinete. Sí, ya te digo, debe estar ¿no medio, va al medio gym o tocada. No lo pisa. Yo es que No, estoy no. a tope. Oye, El ¿tú ves gym voy todos los días. un puto bolo ahí en medio? Sí. ¿Qué coño? ¿Qué cojones? Pues sí. ¿Qué coño hace que un puto bolo? Entre guardia y guardia cuando se aburren. Se pondrán a jugar a los bolos aquí. Espera, que le voy a hacer una foto. No sé por qué me va mal el juego a veces, tío. No estoy yo ahora ni para conducir, ¿eh? Mira todo lo que se dedican los MS, ¿eh? En el tiempo muerto. Madre mía. ¿Y tú qué te dedicas, tío? ¿Curras o qué? Trabajo en el Bahamas. Ah, es verdad, que lo dijiste antes, joder. Sí. ¿Mm? Joder, pues... Buen carro, tío. Gracias. Yo estoy intentando ahorrar ahí, a ver si consigo juntar un poquillo de pasta. Pero de esta remesa de coches de importación que vinieron, solo me mola el Supra ese, tío. Está guapo, a mí está guapo el que lo tiene todo el mundo, ¿sabes? Ya estoy. Pero, ¿qué tal? Sí, eso es lo malo. Pues ya me encuentro mejor, pero ¿qué coño me ha pasado aquí? Que casi me desmayo. Pero este está tonto, ¿dónde está? Que le reviento. No, se ha quedado ahí. ¿Has visto ¿Se el queda bolo? ahí encima? ¿Has visto el bolo? ¿Qué bolo? Yo no he visto nada. Allí, mira. Mira, el bolo. Coño, ¿que hay un bolo? Pues vamos a jugar.
No, Sí, no, sí. no te lo puedes llevar. Bueno, voy a hacerme un piti mientras. Pero el carro de este llego a saber que anda tanto, tío, me lo pillaba en la primera remesa, ¿eh? Este ya no lo va a... No, seguramente no vuelve a estar. Y no veas cómo anda la mierda esta, para ser 4 plazas. El parking. Vale, pues no. Ahora me vais a llevar. Tío, que me vea las otras gafas, a ver si se mete con ellas también. Gracias. Pero te puedes montar tú delante, da igual. Se meta con mis gafas esta vez, de verdad. Es que tuneado cambia que flipas, ¿eh? Porque de serie no andaba así, ¿eh? Que yo lo probé. Me dijo que mis gafas eran súper feas. ¿Quién? Enzo. El chico Tú moreno lo haces- que había ahí, el amigo de este. Es tu ¿Y tú amigo. tú le haces caso a Enzo? No le hagas mucho caso. No, pues por eso. A ver ahora qué dice de las azules. A ver si también me dice que son una mierda. Mis gafas sí que están guapas, coño. Ah, pero tú porque no tienes gafas de ver, pero yo es que necesito para ver. Si no, no veo bien. Yo los veo borrosos a los dos, de hecho. ¿Es miopía o dioptría? O como coño iba. No, es estigmatismo. Ah, No es miopía. Miopía es Ahí para los es. miopes. Venga, ya verás. quedamos aquí. Pues si te quieres cambiar. No, que va. Tomar el aire un poco. Voy a apagar el coche, para que no gaste. ¿Qué recuerdos? En este tienda de ropa fue donde me robaron por primera vez. Ya está. Aquí te robaron por primera vez. Sí. Qué guapo, coño. Fue muy romántico. Acabé con el número de los que me robaron. A mí no me ha robado nunca, la verdad. O mejor. Joder, pues tienes suerte, tío. A mí ya, no sé, 2 o 3 veces. Y un secuestro y bueno, cosillas. Me han utilizado de rehén una vez, pero coño no cuenta como me ha robado. Porque no Bueno, me ha sí. robado nada. De De hecho, rehén- me han dado 500 pavos. A mí de rehén un par de veces. Una de ellas, unos chinos raros, muy raros. Y otra en un badulaque. Pues yo no lo voy a decir porque seguro que Y digo a los mí chinos nunca nanos y me hablaban así. revientan. Hablaban algo así, ¿no? Los putos chinos, no veas, estaban como cabras. Tú se han muerto, ¿dónde están? Aquí no hay ni Dios. ¿Ves? Aquí no hay ni Jesucristo. Vamos para abajo para ver si están. Falta no se ve bien. Sí, se meterían en el paintball seguramente. Ya, pero era. Seguro que se metan los dos, coño. Bueno, a lo mejor se gustan. Yo creo que Enzo me ve mis gafas. Una amiga, qué guapo, coño. También, ¿no? Están flow to tauce. Me jodas. ¿Gustan? ¿Cómo que esa No. Sí. Están bien. ¿Por qué? Coño, están guapas, ¿no? Pues no te pegan con el letrero ese de la camiseta. Venga, único. coño, no me jodas. No le puede gustar a todo el mundo, joder. A ver, que te las voy a ver de cerca, es que no me dejas verla. A darte la vuelta, tal. A ver. Venga, vale, está bien. Ya se puede. Ahí está, gracias. ¿Dónde coño están, tío? Pues llámale, por teléfono. También de verdad. Es una opción. Yo le puedo llamar yo. ¿A Enzo? Sí, en su teléfono. Me quería llevar a comprar unas gafas. Guacho, ¿dónde estás? Estás en el pier, pero en el restaurante ahí al fondo. Ah, ok. Venga, vamos para allá. A ver, ¿qué coño hacemos? Que
no va a dejar ni cerrar la puerta. Ni cierra. Ya está. Ya. Que con el giro me fui para el otro asiento. Me pasé por aquí con un amigo loco un día y aquí no frenó. Se fue para allá. Hostia, De una. sí, de un bañito. Muy rico. Madre mía, aquí qué peligro. Hostia, Verás tú. verás tú. Mira, un pique de barcos. Pero... ¿Lo que pasa ahí en los barcos? Aquí. Hola, Aqua. ¿Qué tal? ¡Konnichiwa! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pega un salto. Hombre, Jacob. Pega un salto, por ¿Qué tal, tío? Gracias. Aquí, de paseo. Que ibas a morir. Paseíto. No, todavía no. Apenas me acabo de entrar el local hoy. No, no, por favor, no. Anda un local. ¡El Vanilla! Dígame, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? En el Perels, aquí en el final del puerto. ¿Y cómo está Val? Bien, estable. Vale, voy para allá. Venga. No, claro, te lo pregunto y me dices que son feas. Si me buscan me ¿No puedes callar encuentras, tu puta joder. opinión y decir que son preciosas? Sí, a ver, yo, Y escúchame. decir, ¿y tus ojos son más todavía? Voy a pestañear un momento porque es que me está haciendo cosas muy extrañas el juego, tío. A ver si no se cae el directo. Es que me estaba yendo fatal, tío. Estaba yendo fatal. Puto 5M, tío, va fatal. Vale, el directo sigue. No se cayó. Seguimos vivos. Sí, sí, sí. Es que ya te digo que va fatal. Puto 5M. Y de vez en cuando hay que meterle un reseteillo. Libro mañana y pasado. Y luego ya entro de tarde. Así que tengo que aprovechar mañana y pasado para darle cañita e intentar hacer máximo de pasta posible. Y luego ya la semana que viene, al estar de tarde, pues le voy a dar menos horas y de madrugada. Una putada porque habrá menos gente y tal. Aunque bueno. Vale y tal son más nocturnos. Así que por el día estaré con unos, por la noche con otros. Bueno, me voy repartiendo. Pero es una putada esto de tener el horario así rotativo, tío. Es una mierda. Ojalá poder streamear de tarde siempre, tío. Yo, flipas. Yo conozco a media ciudad. Todos quieren ligar con Eddie. Tíos, tías. Es un show. Yo me parto el culo todos los días. Y todos los días se conoce a alguien también. Está guay. Hoy conocimos a Lada, Mese. Vivita, muchísimas gracias por el follow. Bienvenida. Está muy guay, yo me lo paso de puta madre, tío. Ya te digo. Y a medida que voy aprendiendo y que voy cogiendo soltura y confianza, 1000 veces más. Cuando llegue al punto de que pueda hacer todo con tranquilidad, sabiendo que lo hago bien, eso va a ser una gozada épica. Yo ahora estoy muy... Una, por el personaje. El papel es así, va evolucionando poco a poco. Y otra porque yo tampoco sé. Entonces vamos a la par. A medida que voy aprendiendo yo, va evolucionando Eddie. Pero bueno, mañana creo que vamos a hacer un fleca. Sí, a ver, me lo dice todo el mundo, ¿eh? Y gente, yo que hablo por Discord con ellos, es que me dicen que de primeras que pensaban que llevaba tiempo roleando. Y sigo con el historial limpio. No me pillaron ni una vez. A ver cuánto dura eso.
Sí, dijo Isaac algo antes, que mañana que hablábamos teníamos que planear. No, Fleca no, perdón, un amo. Un Ammonation. Hostia, ¿dónde se metieron estos? Que se han tirado, tío. ¿Qué pasa? No, yo no. Cogí por el otro lado. Eddie, Igual. ¿no me lo cogías, cabrón? Me fui a lavar la cara. Ah, vale. ¿Y la otra? No sé, estaba aquí. La chica se ha ido con Enzo a cambiarse de ropa. Ah, vale, es verdad, sí. Porque Enzo le ha dicho sus gafas. Sí, las son una gafas, sí. puta mierda. Y ha dicho. Ah, ojalá. La patineta. No, esto lo guardo, esto lo guardo. Tío, no hay gente. Poco a poco. Tranquila, yo solo lo ¿Queréis que busco comprar? a los empleados. ¿Queréis Pero si quieren comprar, podemos ir al Vanilla, pero como tal música todavía no hay. Están viendo eso. ¿Tú eres la de las fotos? Sí, Sacha. ¿Queréis comprar marihuana ya que estamos aquí en confianza? No. Pero de chill. ¿A cuánto la vende la bolsa? 150. Su puta madre. Ah, caray. Yo no me meto esas cosas, la verdad. Yo soy donador de sangre. Si quieres un poco de harina, de trigo, también. No. Soy alérgico al trigo, yo. ¿Y metanfetamina tampoco? Yo dono sangre, no puedo meterme esas cosas, la verdad. Ah, Sí. Si no, con... Bueno. pero eso seguro que no donas nada. No, sí, yo dono sangre. Yo apoyo a la gente que no tiene mucha sangre y se las dono. Eddie, vente. Claro. Sangre es Dígame. ¿Qué me das si puenteo el coche? ¿El del colega? Sí. Yo no me mojaría, que ese igual te saca un... ¿Sabe Dios lo que? Ah, vaya. Konnichiwa, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. ¿Qué es japonesa? Aseas. Es Aqua, la que te dije yo, la de las fotos. Presenta Aka Nakamura, bailarina exótica, fotógrafa, organizadora de eventos y ahora dueña del Vanilla. Cada vez se hace más grande el formulario. Ah, yo sí. La he hablado para las fotos. Sí. Claro. Perdón por eso, es que justamente quería despejarme un poquito. Porque llevo una semana de tras evento, trabajo, foto. Y ahorita que me entregaron Vanilla los del banco y ya ando de... me muero. Siempre tan estresada. No más estresada, pero sí es mucho trabajo y me quiero desahogar un poco. Hombre, claro. Hay que ¿Por qué divertirse. has hecho el sonido de una tortuga para, no sé? ¿Cómo? ¿No has escuchado? Lelo, ya no me vuelvo a quejar, todo de el la mundo. tortuga. ¿Cómo? No, es el primero que dice que me quejo que suena como gemido, ya me voy. No, gemido no. ¿Cómo Gemido de hacer? tortuga. ¿Y tú cómo sabes que las Por eso. tortugas giman? Porque me follé una ayer. No es la que está abajo, ¿no? ¿Te Se ponen, llama las- Sofelia. te ponen los animales? Claro. Todos somos animales. En realidad. Uy, no. Tú eres un animal también. No. Eres un bestia, un fiera. Valora. Las pipas las pintamos, Mira, claro. Tiene Yo mucha carne. Este tiene mucha carne. También. Yo creo que tiene esquizofrenia o algo. Madre. ¿Quién? Ah, ¿qué? ¿Por qué sea...? Bueno. ¿Estás bien, Aqua? Ay, sí, es que veo muchas cosas. Ah, vale. Ten cuidado a ver si te vas a caer. Sí.
¿Con quién está hablando? No lo sé. ¿Y qué? ¿Sigues con el mismo coche o lo cambiaste? Oh, no me compré ningún coche. Ah, ¿no te vas a comprar más coches? Por el momento no. Ah, No hay hombre. ninguno que me llame la atención lo suficiente para decir, quiero este coche. El que tienes está guay. Hostia, mira qué equilibrio, chaval. Flipa. No veas, Liam. Estás flipando, ¿no? Este sí que sabe. Pero no te va a oler la cabeza a mierda. No. ¿Qué tienes? 3 kilos de perfume. Ole. Así que entonces te dieron la concesión del Bahamas. Sí. Estarás Tengo contenta, una pregunta. Vi que los coches de exportación trajeron... Es un Jester, ¿no? Sí, y es una preciosidad de coche. Y anda que flipas. Pero escucha, Aqua, lo tiene hasta mi Sí. puta abuela tiene ese coche, ¿vale? Mejor. Va a ser muy visto. Te lo juro. Pero bueno, como el Sultan. Y es el primer día Aqua. O sea que queda una semanita. Así que se lo va a comprar hasta... Es que no sé, quiero un coche que tenga mucho tuning. Yo sé que se tiene mucho tuning, bonito. Ya, tío, está guapo. Aqua, ¿por qué no te pillas mi Ferrari del 98? Mira, está ahí, el negro. ¿Cuál? ¿Qué le pasa a esta? ¿Cómo que cuál? ¿Aquel? Que es un poco de... Y se va. ¿No Qué te gusta mentiroso. mi Ferrari del 98? ¿Qué coño Ferrari? ¿Estás bien? Esa mierda preparada hace caballitos, ya te lo dije. Eso. No, eso. El bochito. O el blanco. El panto ese viejo. Sí, efectivamente. Tiene mucho tuning, pero... Yo quería... A ver, yo estaba antes de comprarme el neón, pero me falta 40... Bueno, me falta menos de 40.000, me faltan como 30.000. ¿Te estás riendo de mi máquina de guerra? Claro, pero ya que un neón tiene mucha ¿Cómo que clase. claro? Es bonito. Claro. No, pero ¿sabes cuál quiero? Un neón, pero vale 76.000, 80.000 por ahí. Entonces, claro, Voy a traer tengo el 48. neón que tengo. Bueno, yo te doy 25 por el Sultan. Ya te falta menos. pero es que es una pintura espacial. No puedo venderlo. Que dos aquí os traigo el neón que tengo yo. Vas a flipar como lo tengo. Tráelo. Solo que pinta de rosa y amarillo. Yo quedé flipado con lo que anda ese coche, el que tiene este. ¿Cuánto corre? Es una locura. ¿No venías antes en el coche cuando le di al turbo? ¡Hostias! Te flipas cómo anda eso, chaval. Eso yo quedé tonto. Sí, yo por eso me quiero el Jester. El Tú, Jester bueno, también. pero lo vas a tener tú... Aquel y esos. A mí eso me da igual, porque es muy personalizable, por lo que vi, ¿eh? Es demasiado, por eso lo decía. A ver, me da igual que lo tenga mucha gente. Nadie lo tendrá como yo. Eso estoy segurísima. Qué risa malvada. Es rabilla, ¿eh? Claro. Nah, es muy Por buena algo chica. soy la mejor bailarina. Pero... Y además hoy va como me gusta a mí, sin tacones. Porque cuando se ponen los tacones me hace chiquito, ¿sabes? Me saca una cabeza. Qué burlas. Me está con... Qué feo. No, te quedan de maravilla, pero me hace pequeño a mí. Ya, pero ando con traje de paño, no ando con un traje de baile. Para eso. No, ahorita, a ver, puede abrir vanilla, pero sin bailes privados por el momento. Obviamente. Para que si no, la que se lea. Se puede muy gorda, entonces vamos a hacerle con calma. Paso lento, pero bueno. Eddie, ven. Dime. ¿Cuál sería una buena temática de inauguración? ¿Blancos, animales o cómo se llama esta otra? ¿Una fiesta de furros? Sí. Hombre, no estaría mal una fiesta de furros. Ujú. Pero bueno, Algo una... dark. Es que una- mira, tengo una fiesta de lencería blanca, fiesta de vestimentas sexy de animales
y vestimenta modo gótico. Para fiestas, tengo 3 estilos para la inauguración. Yo, o la de furros o la de blanco, diría yo. Vamos La a empezar con gótica. de blancos. Sí, yo creo que sí. Va a estar guay. Claro. ¿Y cuándo vas a hacer la fiesta de inauguración? Entonces pensado para el martes, pero tengo que contratar gente. Mm, Estoy viendo si Anza quiere el bailarín, porque le pago más de lo que cobran el lobo. yo sí. El chico de aquí quiere seguridad. Yo soy de segurata en el tequila. Yo si me entero de alguien que esté interesado, te digo. O camarera. Tengo no camarera, llevas bailarín. Claro, tremendo porrazo que se me cayeron al agua. ¿De quién Yo puedo sería? ser seguridad, si quieres. Te paso mi número. Venga. Aqua, ¿tienes las gafas? No te he entendido nada de lo que ha dicho. Ni me puto encanta. caso. Coño, ¿ya cambiaste de coche? ¿No ves cómo formé a este, tú? Que si tienes las gafas encima. Joder. Pues no sé, ¿qué tal estas gafas? ¿Son mejor que las azules? Porque este tío me tiene harto A con las ver. gafas, que me dice que llevo Hostia, de gafas verdad, de qué verdad. pesada. Me has preguntado tú escúchame. tu opinión, coño. Y tu opinión es que son un mojón No, mis gafas. yo prefería las azules. Preferiría las azules. ¿Ves? Yo- Lo yo sabía. también. Es que eres un puto chavales. mojón tú. Me has hecho esto, Sí, ¿ves? venga, va. Lo has hecho a No sé qué. propósito. Con la manía que le tengo yo a las gafas, te lo juro. Las azules estaban Según la bonitas. cabeza, Hermano, las sois gafas. gilipollas. Aqua, ¿a que son mejores esas putas gafas que las azules de mierda que lleva abajo? No, Este VIP, pues no estoy seguro, pero creo que no. No lo sé. Es el Plister. Plister, no sé. No sé si es de importación también o no, pero igualmente debe ser caro. ¿Qué peinado? O sea, Coño, es ahora un me peinado, tengo que ¿eh? peinar de otra manera. Mira, por favor, lo que me faltaba. ¿Este qué es? ¿De import también o qué? Pruebas. Aunque sea de prueba, con una peluca. Y así te vas probando. Yo te digo, yo creo que Aqua te puede literalmente tunear, ¿eh? No te escucho, tío. Como si Está fuera diciendo que tu outfit es una mierda, No, de hecho, el outfit es lo único que me ha gustado. Ah, o sea, mi cara no, pero el outfit sí, ¿no? Hostia, de verdad, te quedas solo con la mano, que no me refiero... Joder. Hombre, no me quedo con lo bueno. Es que ¿Cuál no- es lo no bueno? es que no estoy intentando arreglar, es que malversas todo, cabrona. No se le escucha. ¿Pero qué me estás diciendo? Está Pero guapo, que yo sí. no malverso nada. Mira, Hostia, es que no vente me- Una conmigo mezcla entre un momentito, que Porsche te y voy a un... malversar. Ven, Entre un No, Porsche y no. un Ferrari. ven. Que venga. He dicho que vengas. Es un puto bocas, que venís hasta la polla hoy ya. Pues si no tienes de Vamos. eso. Bueno, igual sí. Amor, no me has tocado. Ni te puedo, no te ¿Cómo? puedo tocar, tengo mujer, lo Si me has siento. tocado no me he enterado, o sea, tocas mal. Vamos. Que tengo mujer, que no te puedo tocar. Pero que no me hace falta que me toques, que no me vas a tocar. Ven aquí, que te voy a tocar yo a ti. Nada, que me parece un... Me parece una mezcla entre un Ferrari y un Porsche. Culo de Porsche, morro... Ferrari. Una mezcla así rara. Le va a meter una y ya verás. Lo va a tirar al agua. Se hace de rogar, pero le gusta lo que le encanta. Vale. Sí, mira, ahí hay tema. Bueno, si quieres hacer seguridad, sin problema, ¿eh? Tú dime. No sé, le pregunté, pero no Yo se le sí, creo escucha. que tienes mi número, ¿no? No. Ah, sí, lo tengo si me escribes. ¿Cuál era tu nombre? Blake. Adam Blake. No, pequeño eres tú. Pues sí, Que te estás haciendo ahora un hombre, que todavía tienes gallos. ¿Te jode? es normal, si tengo la garganta en la mierda, estoy malísimo, joder. Que todavía te estás ahí haciendo pues voz de hombre, es normal. ¿entiendes? Escucha, ¿qué tal te parece este coche? ¿Este? Sí. ¿Este quién es? El Un mío. perro, un El otro. Mira que... Está Ay, guapo, es ¿no? hermoso. Te A ver, preguntaba, ¿es de import yo- también o qué? no, pero No, yo no, no. no, pero yo cambiaría el color. No me gusta, o sea, me gusta el modelo, pero el color, Ah, el color es bonito, el problema es que es así. pues yo lo cambiaría. A mí el color no me va. Pero pídeme la llave, cabrón. Si no estoy penteando, le toca el claxon. Ah, Porque vale. está puenteando, pero ¿cómo vas a estar puenteando? Pero tú no Ese deberías estar mañoso puenteando ya a morboso, estas tío. horas. ¿En serio? Uy, no, que... Sí, sí, es un farmeador bueno. Y además me dijo que trabajaba de segurata, que eso no cobra una mierda. Por mal pensado.
El farmer, bueno. Que hay que pintarlo. ¿Le pintamos? No, no me No, eso está jodas. bonito. Que me gusta. Mira el Se pasará el día dando palos. colorecito, mira. Los neones y todo. Míralo. A ver los neones. Hostia, es 4 puertas también. Otra vez me echa matando a mantener. Vale, Cambia chaval. colores, Está que a mí guapísimo. este coche no me gusta tan brilloso. Es que brilla mucho. Que me encanta así, aparte. Pero con brilla este mucho. coche. ¿Qué pasa? Pero Ponle Pero en al que, rojo, tío. Este coche al que le tiene que gustar es a ti. Ya está Eddie. Bueno, yo Pero- os estoy diciendo mi opinión, que a mí me da igual, que si a ti te gusta así, vale, pero yo le pondría puto rojo. No. Está guapísimo, está. A ver, ¿qué dices de rojo? Está bien así, joder. A mí me gusta el azul. Sin más pelotas, tío. Pues nada. Vamos a Es ver, que no me queda dinero pelota- para cambiar el a ver, color, coño. Dilo Sí, tú que me pobre. conoces más. Si me parece una mierda, a que te lo digo. ¿Sabes? Claro. Es que esta tía no sé si se piensa que lo hago para. O sea, chupar eso le culos suda o la algo. polla si le Es que no tengo un pelo en la lengua, joder. No, que a mí me parece bien, que yo te digo que a mí me gusta más Escucha. el rojo, que yo a este cochazo, tío, le Lo- pondría un rojo vivo que flipas. Escucha, lo probaría. Lo probaría, pero es que me quedan $1.500. No, nada, ni lo pruebes, ni lo Para pruebes. quedarme pobre. No, Se va a pero quedar. puedes acercarte. Si eres amigo de los mecánicos, ahí. Pero lo podemos probar aunque no puedes lo mirar en la cambies. Podemos mirar. Sí, sí, Solo sí. para que veas la diferencia, de verdad, te lo juro, porque con la llanta esa que tiene ese cachito rojo, tío, quedaría puta. Te lo digo así. No la llanta, lo de dentro. Eso no sé qué. Como rojo oscuro. ¿Qué mierda pitan? Actuando ¿Qué mucho pasa? aquí abajo, ¿o qué? ¿Qué pitas? ¿Qué pitas tanto? Qué pesado con el puto pito. Mucha gente, tranquila. Vale, pero está explicado. Pero yo te digo que como coche para llamar la atención, me pasta el rojo, tío. Es que Venga. Es que no me digas. Qué manipuladora. Yo lo veo en rojo, pero. Val, mira, Val, mira. Coño. ¿Qué cojones? ¿Qué mierda es eso? Pues va a pensar que la quiero matar o algo. Mejor que haya suspense. Hola, Tortugan. Tortugan, sí, me llama yo. Estoy en el PERS. ¿Eres Tortugan y te la pela? Vale, 2A significa que sí y 2A significa que no. O sea, no, y una significa que no. Joder, Es que soy disléxico, ¿vale? Soy disléxico, joder. Joder, esto, tío, eres gilipollas. Yo quiero bailar en el tubo. Pero mi pregunta, En mi cabeza sonaba mucho mejor, joder. tengo que llamar a Alexander para preguntarle A una ver, cosa. una significa que sí y dos que no. Joder, por fin me ha costado, ¿Eres Cuando Tortugan? si quieres, después de aquí vamos al vanilla y te No me contesta, me ha dejado visto una tortuga. Espera, ¿no eres la dueña del Barila? Sí. Tendremos que hacer negocios. Hola. Vale. También tengo que hacerlo con el de... Tu primer convenio, ¿eh? No, primero convenios con Jacob, pero aún no le he hablado. Pero... ¿Por qué? Sí, ¿Por al qué principio la pensé que- tortuga está bailando el Gangnam Style? No sé, pero tiene un flow. Porque está feliz y se lo goza. Por cierto, ¿quieres seguir llevando el barco, Willis? Es por si para devolver las llaves. Oye, ¿vosotros en el barco lo estabas robando o algo? Porque... No. Es que desde aquí os estaba viendo así. La tortuga y la dice verdad, sí, pero estaba yo digo viendo no. cosas raras, la verdad. ¿Por qué la tortuga parece que le esté dando un orgasmo? Literal es el sonido del orgasmo de tortuga, tío. ¿Vale? Ojo, cuidado. ¿Qué haces tú aquí? ¿Y a estas horas? ¿Cómo? Yo sí me ¿Qué quedo haces tú por aquí a ahí. estas horas? ¿En serio? ¿Quién eres? Pero gilipollas soy.
¿Quién voy a ser yo? ¿No le reconoces? William. Reconozco la voz, pero... Ah, coño, que no te veía, William, que creí que me hablaba la tortuga. Sí, la tortuga ahora se comunica, Ahora no te la jode. tortuga habla. Pero En vez yo, de coño, si comuni- te he dicho en que vez de yo entro comunicarse con- nocturnamente últimamente. No sé por qué dices que dónde... Pues sí, Has cambiado el look, por cierto. ¿te gusta? Te queda bien. Joder, gracias, William, porque es que no me dejan de decir que me han hecho cambiarme ¿Eddie? las gafas y estas no me gustan, pero bueno. Hola, No te oigo. Ahora. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero es que me he hecho un Qué tatu. maravilla. William. ¿Y el ballenero por fin, qué? Me he atrevido. A ver. ¿Qué pasó con él? Pues no me hacía Ah, tanto, mira, el ballenero. Es verdad, no te reconocía. Sí, me encañonó. ¿Ah, sí? ¿Al final? Joder, no veas. Petarda. ¿Pero no le gustaba a tu amigo? Sí. Pero bueno, al final parece ser que cambió de dirección. Vaya. Pero bueno, no se le puede hacer mucho caso. Es un poco inestable. Pobrecita, parecía ¿Te has maja. enterado que la ciudad se está Hoy llenando sí, sí, es muy maja, pero hoy se enfoca en mí, mañana igual se enfoca en otro. Bueno, Ya. No, es verdad, es que ya yo sabes, yo no le hago mucho caso. está contagiándose. La quiero mucho, pero como amiga, Voy nada a más. llamar una cosa. Entiendo. O sea, yo también estoy... Y ya se lo dejé bien claro. De hecho, ayer se enfadó. Uy, ven, Tengo que pillar yo. Me cago en todo. ven, que si no, aún vamos a chupar una hostia. Todo el mundo hablando a la vez, aparte cuesta. Uf, locura. Pues eso, nada, que al final lo hablé con ella, joder, pues le dije, no, que como amigos, todo lo que quiera, pero que no se haga ilusiones porque no voy a mezclar, no voy a romper una amistad por un rollo que igual en 2 días se le pasa, ¿sabes? Ya, comprensible. Aparte de que mi amigo yo creo que le gusta, pero bueno. ¿Qué paso de líos? Pues vaya. Pero bueno, es buena chica, a mí me da penilla que esté tan inestable. Vaya. Hay que entenderla, hay que quererla como es. Se están tirando el agua, pero la gente está loca. De hecho, hoy estuvimos allí en el Tequila también tomando algo con Val y tal. Y bueno, desde que se lo dejé claro, cogió un mosqueo ahí. Bueno, ayer estuvo un poquito mosqueada, pero hoy ya la vi un poco más tranquila. Me sigue soltando indirectas y tal igual, pero bueno, yo me las tomo a coñas. Paso ya. Yo es que paso, es que a mí me da una pereza eso de pensar en pareja y amor y todo eso. Uf. Qué pereza. Eso si tiene que salir, sale, no hay que buscarlo. Y ella parece que lo está buscando de forma desesperada. Ya, eso puede ser. No sé, hay gente a veces que no sabe estar sin eso. Sí. Y yo lo respeto, oye, es cada uno es un mundo. Pero yo paso de buscarlo, me da mucha pereza. Cuando tenga que aparecer, aparecerá. Aparte de que es lo que te digo yo. Una, que tenía medio rollo con un amigo. Otra, que es muy amiga mía. Y si mezclas todo, es una bomba. Una bomba de relojería. Ya, eso puede ser. Sí. Mejor pasar. Poco a poco. Además, ahora empezó a trabajar en el Galaxy. Así que imagino que estará un poquito más distraída también. Y espero que no... Espero que se relaje, sinceramente. Ganas muy callada, distanciada. Anda, mira. ¿Aquel coche es tuyo o qué? A Lawrence. ¿El qué? ¿El coche ese es tuyo? ¿Cuál? No. Mire, Ah, mire dónde ha terminado está todos guapo, los ¿eh? barcos que lo seguían. ¿Estás sin coche? ¿Dónde ha terminado todos ¿Estás los ahorrando barcos? para comprarte uno o qué? Sí, No sé, no estoy perdidísima. ¿Tienes alguno en mente o qué? de momento los que tengo en mente son muy caros. Es que es lo que tiene. Los guapos son muy caros. Así que pero a ver, bueno, no quiero irte habrá que directamente a esperar. Panilarita, la verdad. Yo estoy pensando en pillarme este de importación. El que va a tener media ciudad, seguramente. El que pusieron hoy en el catálogo No sé cuál de es. coches de ya lo importación. miraré. Buah, lo vas a ver mucho. Es un carrazo. Vaya. Y anda muy bien. Sabes que los puedes ir a probar, ¿no? Al aeropuerto. No tenía ni idea. Pues
Si te apetece pasar un buen rato, allí es buen sitio. Ya me lo miraré. Madre mía. Está bien, caballero. Sí, yo veo que no sé, no entiendo nada. Pues yo creo que me voy a ir a la cama porque empieza a ser tarde. Sí, son horitas, ¿no? Un poco, sí. Pues nada, a descansar entonces. ¿Qué pasa? Sí. Ya nos veremos, ya te contaré Sí. si hay novedades. Porque parece que este Tengo tu número, ¿no? El grito de No lo sé. A ver. hallazgo de la tortuga. ¿Te llamabas Eddie? ¿Eddie Sí, Sport? Eddie. No, este no ¿Por es qué tú. tu voz ahora mismo es una mezcla Es entre otro una Eddie. tetera a punto de explotar y un A gemido de ver. tortuga? Bueno, el de Torti. Ahí tienes, Kenzie. Sonido de cerdo, tío. Ella. Aparte. Pues- Ahí tienes. Pues nada, pues ya te iré contando cositas. Perfecto. Vamos hablando, ya sabes, pásate por Vale. el tequila, si eso. Sí. Una Hay un copa remedio o algo. casero para Claro que sí, sí me suelo pasar bastante. Hay un remedio casero para esto. Bueno. Pues nada, descansa. Venga. Vale, ¿qué? ¿Y el capitán? ¿Se ha ido? Bueno. Oye, ¿tú cómo te llamas? ¿Quién? La chica. ¿Cómo te llamas tú? ¿Yo? Val. Val. Sí, Con, bueno, con Valeria. V. Sí, claro. ¿Qué cojones? Val de Valeria. Bueno, me puedes llamar Valeria o Eddie, si ven, quieres más Eddie. corto, Val. Es que me ha rayado. Porque te llamas igual. Dígame. Te estabas dando el lote, en plan, ¿te estabas ligando con esa? No, ¿qué va? No, os habéis dado los números y todo. Sí, sí, hombre, yo soy muy social. También te lo digo a ti. Estás hecho un bicharraco, ¿eh? Hombre. Nah, pero te mola. Te parece guapa, no me digas que no. A ver, es guapa, guapa es. Pero yo paso de esos líos, tío. Yo no busco nada. No, nada, ni... Me da No mucha digas. pereza. Me da mucha pereza. Sí, hombre, a ver, lo que surja. Pero me da mucha pereza. Bueno, pero llevas una hora hablando con ella. Un ratito. Pero porque la conocí el otro día, le estaba contando una historia. Pero, Espera, ¿qué te dice? pero que es compañera nuestra del tequila. Sí, sí, claro. Claro, pues es que él dice que no la conoce de... Bueno, es una compañera nuestra. vas a subir el sueldo? Me preguntó por lo del otro día, ¿te acuerdas? Cuando los pájaros vuelen. William. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que la última vez que pasó eso terminé en el hospital. Pues eso. Pues aquella es compañera tuya, ¿no la conoces o qué? Me cago en la puta. No, mira, vete a ver cómo tiene tanta fuerza. Madre mía. Ahí a veces me nota la noche. Pues es lo que tiene. Pues bueno. Ya verás vaya mañana bien. cómo me cago en todo. Venga. ¿Pero quién ha puesto Vale, ese ¿qué? musicote? Eddie, ven, Es el- que te cuento. Ven, Sí, vamos. vamos para Cuéntame. allá, vamos para allá. No, es que no puedo avanzar. Hola, abogado. Que... Dime. Espera que venga este. Ven. No, me voy, molesto, No, me ven, voy. ven, no, que te voy a... Adam, ven. Que le iba a contar y por no repetirlo venir los dos. A ver, dos cosas. Una, bueno, Chelsea, ¿es que tú no la conoces, Adam? ¿O qué? No. Pues Chelsea es compañera nuestra, a ver si ya te enteras de los putos compañeros que tienes. Yo qué sé, yo me centro en el trabajo y que le den por culo a todos. Bueno, no te creas, porque mira como aquí le han invitado al tequila y socializa un montón. Bueno, porque Eddie me cae de puta madre. Claro, porque es muy majo. Hay que socializar. Pero Di, ¿qué pasa con queso, cheese, que has dicho? Chelsea, Chelsea. que yo creo que le gusta a lo mejor. ¿Ves? Te lo he dicho, Eddie. Hombre, a ver, le has dicho ahí cómo descansa, no sé qué, le has puesto vocecita, lo sabes, ¿no? ¿Cómo? ¿Lo dices por mí? ¿Que me gusta? Hombre, no, no lo voy a decir por mí, no te jode. A mí sí que no me No, va a coño. gustar. Si yo le hablo así a todo el mundo. No. Joder, no, que va. No me mientas. ¿Cómo te hablo a ti?
Entonces tú también me Yo no gustas, ¿o soy qué? todo el mundo. Le has puesto vocecita tontorrona, Eddie. Le has puesto vocecita. A mí no me pones vocecita, ¿eh? No. No. Le habla a todo el mundo igual. Mentira. ¿A que no? Lo que estaba era susurrando, que no hacía falta que se enterase de todo el mundo. Nos hemos enterado, no es susurrado. Joder, pues ya ves. Se llama poner vocecita. Que no puse vocecita ninguna. Sí pusiste. Sí, pusiste. Pues no, que no puse. Y así, además un poco de, bueno, descansa esta mañana. No, porque me pareció súper maja. Si le estaba contando la historia de Brianna. ¿Pero qué te pasa, coño? Hostia. ¿Estás bien? ¿Lian? Mamá. Hostia, se comió la barandilla. ¿Qué te pasa? Te pilló tu mujer. Me voy a morir. Que no te vas a morir. Algún día. Muérete mañana, que hoy no nos apetece ir de entierro. Me voy para otro barrio, gente. Que no nos apetece hoy, hombre, que nos viene fatal. Bueno, que ya le he dicho, Adam, escúchame, ya le he dicho a William que se me había escapado lo de Willy. Y ya no te va a decir nada. Ya está. No, pero si se le he dicho y no se ha molestado. Por eso, pues ya está. Pero cuando se lo digas 3 veces, de repente un día te dice, a mí, ¿por qué me llamas Willy? Por ejemplo. ¿Sabes? O algo así, que te pone una vocecita también. Me pone vocecitas, ¿sabes? Sí. He dicho, jefecito, y me dice, dime. Y he dicho, Willy, y me dice, no me toques las pelotas. Y le he dicho, ¿Ves? Willy, ¿cuándo? Le digo, pero ¿cuándo me subes el sueldo? Y me dice, ¿me haces una paja? Y le digo, sí, pero me subes el sueldo. Y me dice, me cago en tu madre. Y se ha ido. Que no te lo vas a oír. No se esperaba esa respuesta. Sí. ¿He dicho que le hacías la paja o qué? No, pero... A ver, No le has contestado, ¿no? bueno, Le dijo que sí. ¿En serio? pero 350 subir, no sé, ¿a 1000? Hombre, yo creo que te lo subirán mañana. ¿Cómo va lo de los rangos de... Oye, ¿no quieres trabajar en el tequila, Eddie? ¿Yo? ¿Qué va? Sí. Más vago que... No, de hecho, de eso nada. Así no estoy solo en tequila. Oye, ¿solo yo qué? No es esto. Hola. Si me pongo a trabajar, se os va el mejor cliente que tenéis. Yo estoy bien como cliente. De todo, le he vendido pack, le he vendido... Es que está apenas, bueno. Y ya verás cuando entregan los tequilas nuevos, Eddie. Vas a flipar. Y podría trabajar perfectamente, me sé todos los precios. Deja de trabajar ya, tío. No, si no trabaja. Trabajáis y luego cuando salís de trabajar habláis de trabajo. Esto es flipante. Bueno, yo es que tengo muchas cosas en la cabeza. Tengo que hablar de trabajo, me toca hacer muchas cuentas. ¿Eres la encargada? Soy la subjefa, ¿vale? Ah, coño. 150, ¿cómo 150? 150 que Will. No me perdí. Estoy medio sobado, no me estoy enterando de nada. Mañana no me voy a acordar de la mitad. Madre mía, William y Connor, es que están todos igual, ¿eh? Sí, a puñetazos, que si gritos. Puñetazo limpio. O sea, ¡Hostias! no les aguanto, tío. O sea, Sí. es que habéis visto todo lo que yo. Yo llegué a puñetazos con el abogado por culpa de William. No me extrañas, Que a mí me ha dejado en la mierda. O sea, estoy entre la vida y la muerte ahora mismo. Me dijo William, o le echas o te despido. Y bueno. Me dais ahora un codazo y me muero, te lo juro. ¿En serio? ¿Tan mal estás? ¿Pero no tienes venda? Que sí, que tu jefe me quería tirar, coño, y me ha dado patadas. Se la ha pirado. Venía A en el ver. pack ya. O sea, el tequila venía conmigo, incorporada. Así es. Dame, anda. ¿Dónde sacáis las vendas? ¿Dónde las compráis? Joder, en la farmacia, coño. ¿Dónde se van a comprar? En el Chiqui Park. No, en la farmacia. Te lo dan en el burger. Vas a la farmacia y pides. Gracias. Tienes unas gafas. ¿Yo? Sí. ¿Por qué? Pues yo qué sé, por las vendas. Bueno, he hecho una gafa porque... Pero si las vendas se las ha dado Eddie, ¿no? Claro. Sí. Claro que le debes unas gafas, le he dicho. ¿Cómo te llamas tú? Yo, Liam. Pues Liam, le debes unas gafas a él. Eddie, ¿no has probado a ponerte gafas? Él Yo dice creo que no. se pegan, Pues puede ser. Mira, ven, que te doy algo. Pero es que tengo unos ojos muy bonitos. Ven, que te doy algo, espera. Vas a flipar, Bueno, me lo puedes dar a mí. Disfrútalo. Hola. Anda ahí a escondidillas. ¿Te ha dado Eddie? A ver, dilo.
Unos tickets, ¿no? ¿Los tickets? ¿Para montar la Sí. montaña rusa? Sí, sí. Pues mira, me vienen bien que los estoy coleccionando. A ver si llego a los 1000. ¿Y qué pasa cuando llegas a los ¿Quieres 1000? Te dan un peluche. El gatito ese que nos enseñado antes. Pero Claro. Connor, tío, ¿estás bien? No, ¿dónde están todos? Mira, William, mira, Están William. todos, ¿qué mira, todos? William. Pues en Madre el mía. agua. Ayuda, hospital. ¿Hospital? Hospital te vamos a dar a ti. Hospital. Dos Ayuda, hospital. hospitales te vamos a dar. Ayuda, hospital. Toma, William. Mira, Medicina. te da una Necesito una más. vendecita. Ala, los Pero dos no, si necesito van los más. dos bien jodidos. Eso Repartirlas. no es suficiente. Ah, Necesitan un hospital, yo creo. Pero eso para aliviar un poquito. Torti, Torti. Os llevo al hospital, si queréis. Madre mía, si se está metiendo con Ah, la bueno, yo estoy tortuga. mejor. Ay, sí, sí, es lo que Hombre. le va a durar. Madre mía. ¿Cómo está, no? Como una cabra. El Le cabro. están pegando a la tortuga. Sí, bueno, la tortuga a ellos. ¿Quién? ¿Quién a quién? Oye, Yo no vale. sabía que el Pierre estaba tan concurrido, ¿eh? Si es que yo no salgo del tequila, chicos, no me entero de nada. ¿Qué? ¿Quieres comprar un...? ¿Qué cojones? ¿Qué te tumbes ahí? ¿Qué haces ahí tumbado? No, Pero- voy a caer. Levanta. Madre mía. He visto el más allá. Desde luego. Y estaba flipando, ¿eh? Estaba viendo raro algo. No, 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 no. Terrible. Hombre, se ha tumbado en el monopatín en vez de sentar. Después de ponerse de pie se tumba. Vale, What? vale, lo ¿Qué? siento, pero te tocó a ti. ¿Qué me tocó? ¡No! ¡No, no, no, no! Hostia puta. Pero. Al agua. Vale, chapuzón. Adiós. Escucho voces. Que suben por aquí, ¿no? Ahí los van. El abogado que se ahogue. El abogado que se ahogue, William. No, si vaya. Aquí colgado. Vaya mojaduro que te acabas de coger. El abogado que tengo aquí colgado. Un chiste no, un chiste no. ¿Cuál es el animal más antiguo? La cebra porque está en blanco y negro. No sé nadar, que casi me ahogo. Qué chiste más malo, Dios mío. Saca, Willy. La tortuga me iba a tirar y le he agarrado de la mano. Al hijo de puta. ¿En serio? ¿Se has dado la manita? Le he agarrado de la mano y me tiró con él. Os ibais los dos. Bueno, al menos a ti no te han abrazado. Te me ha tocado todo el culo, yo creo. Axel, el Anda, abogado. aprovechando. El abogado que no sé. Que le he dicho yo que el que tengo aquí colgado, pero me lo debería haber dicho él a mí. Qué raro, todo. Más bien, sí. ¿El abogado te ha tocado el culo? Sí, que Es de los mejores chistes que contó. Con eso te digo todo. Abogado, si le denuncio, seguro que me empapela. Ya, pero abogado Ti- contra abogado. Tiene las de ganar. ¿Pero tu primo es primo hermano o qué es? O sea, te Sí. la agarra con la mano, quiero decir. O sea, No, es cercano. no me lo agarra, es primo hermano. Eso, pues muy cercano, ¿no? Ya, pero un primo hermano, ¿te lo agarra con la mano o no?
Pues si te dejas, a la prima se la rima y al primo hermano, pues te la agarra con la mano. Eso es así. Muy Toda raro la vida, todo. Vamos. Un poco raro, ¿no? Muy raro todo, la verdad. Y si tengo prima, se me O sea, arriba. a la prima se le arrima. Sí. ¿Cómo? Prima. ¿Y a la tía? Bueno, la tía ya es una mierda. ¿Le dan eso be- ya es otra. un beso son cálido palabras en la mayores. Si te mejilla, deja, podría. igual pillas algo y si no te comes un mojón, ¿sabes? No entiendo Si nada. la pruebas, no quieres otra cosa. Y la abuela ya es una pasa. La abuela, pobrecita. La abuela bastante tiene. Conseguir viva. Con los abuelos no meterse, que es feo, joder. Es verdad, es feo. Hostia, sí. Yo me voy a ir a dormir, chicos. Este es muy fatal. ¿Quieres que te lleve? ¿Qué hora es? ¿Alguien tiene hora? 2:30. ¿Cómo? 2:35. Qué coche guapo, cabrón. Guapo, guapo. Madre mía, lo que hacen las ganzúas. No me digas que se lo has ganzuado. Sí. ¿Te has gastado una puta ganzúa, en serio? Bueno, es que me pone el coche, tío. Yo, bueno, como tengo ahí mi chatarra del Vale, 98, pues bueno. Pero Como no tienes novia, te ponen los coches. Efectivamente. Como son baratas las ganzúas, me cago en la puta. Bueno, tengo 30. ¿30? ¿Qué dices? Sí. A un pavo le robé 10. Joder. No veas tú. ¿Qué hora es? Uf, una casa ahora, Llegó la hora madre de mía. irnos a dormir. Vámonos todos. Venga, ¿en qué coche vamos? ¿Dónde está mi coche? Yo ahora no me Yo acuerdo. el mío lo tengo allí en la entrada. Yo también me voy a dormir. Salte, salte, cabrón. ¿Es tuyo? Claro. Es tuyo, dice. Y se la roba en Vamos su andando. cara. ¿Dónde lo tienes? ¿Has dicho? Allí en la entrada. Pues vamos andando, ¿no? ¿O que tenemos que ir corriendo? Sí, no, un paseíto. Ah, vale. A ver si me pongo a tu ritmo. Pues es complicado seguirme. Hostias, cabrones, que era de Liam. Claro, pero no sabías. No, no se vea. Espera, Eddie, que nos lleva. Venga, llévanos. Ya, pero tenemos el coche... Bueno, Eddie tiene el coche en el parking de allí atrás. Aquí adelante, sí. Ok. ¿Y yo dónde tengo mi moto? Yo no sé ni dónde vivo. Yo la tengo en garaje central. Hostia, pero es eléctrico este. ¡Ay! Pero... ¿Qué es esto? Ahí va. ¿Cómo? ¡Hostia! No me creo esto. No me lo creo. ¿Estás bien? Oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Joder. A eso se le llama karma instantáneo. ¿Esto qué es? Por favor. Eso es karma instantáneo. Pero mírale, es que se está cayendo por trozos. Se le ha roto todo el jersey. Madre mía. Se te ha roto el jersey, ¿eh? Vamos, vamos. No pasa nada. Os llevo. Vamos, vamos. Tengo miedo. Madre mía. Vamos, vamos, dice. No puede ser, ¿eh? Estas noches así, de domingo... me voy a Aquí cagar tengo en el coche. vosotros No todas sigas, no las- sigas. Ahí está. Ok. Buenas noches, pasarlo bien y feliz. Igual, sí, sí. Venga, un placer, tío. Hasta mañana. Placer, Chao. chao. A ti. Garaje central, por fin. Uy, toma. Ahí Me va a acabar está. rompiendo la ventana. Sí, que no pasa nada. Ya. ¿Tienes precio? Sí. ¿No? Ya, Maravillas. llego allí, sí. Y el seguro ya se hace cargo, no te preocupes. Hay que rentabilizar el seguro. Me ha hecho mucha gracia, Adam. Es buen chaval. Sí, sí, pero me dice cosas de ti que me hacen mucha gracia. ¿Ah, sí? ¿Qué te digo? Me dijo que llevas una hora ligando con Chelsea. ¿Qué va? Y que te diera 3 días y que a los 3 días erais pareja. Tú flipas, que ni de coña. No, yo no flipo, me dijo él todo eso, yo no dije ni mu.
Y tú te lo crees, Pues por lo que me dijiste. Bueno, yo qué sé, yo no había escuchado, pero él los escuchó. Eso es lo que Sí, sabes. hablamos 2 minutos. Me preguntó por lo de Brianna del otro día, ¿te acuerdas? ¿El qué? ¿Que a Brianna le pasan tantas cosas cada día? Que estaba ella allí también, cuando nos contó lo de que le gustaba a mi amigo y que no sé qué y que no sé cuánto. Bueno, el lío aquel. Uno de esos dramas. Yo qué sé, yo tanto salseo no. Sí. Pero- Pues pero me ha preguntó dicho, por sí me eso. ha dicho, es que Eddie, no veas tú, a la chita callando y yo. ¿Cómo? Sí, sí, mira, esos dos ahí ligando, esos dos allí, esos dándose el lote. Digo, ya, no, si aquí la que sobro soy yo. No, lo que pasa... No. Lo que pasa es que la gente confunde y te miran a hablar con una chica y ya estás ligando, ¿sabes? No sé, el da y digo, ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Que no dirán lo mismo de nosotros? Ya te digo yo que sí. A ver, que a veces nosotros incluimos a todo el mundo. que a veces tienen razón, pero Ya, bueno, supongo. Pero digo que nosotros no somos así. Nosotros incluimos a todos. Y no dejamos tirar a nadie, ni una tía ni un tío, ¿no? no, para nada, claro que no. ¿Sabes? Que una cosa no tiene que ver con la otra. Es que a mí me gusta ir contigo y hablar contigo, pero no voy a dejar a nadie tirado solo en una ciudad tan grande. Obviamente. Pues salvo Y que los- caiga como un modo fatal y entonces le dan por culo, claro. Y los planes con más gente siempre son más divertidos. Bueno, depende. Sí, depende de la gente. No de eso, pero bueno. Ah, vale, sí, vale. No sé si te gusta más con más gente. A mí es que las multitudes a veces no me gustan. Sí, no, a veces sobran. Depende de para qué. Por sus gustos, ¿eh? Yo no digo nada. ¿Y dónde vas a aparcar la...? Y lo digo todo. Que La no, moto. me quedo aquí a dormir, da igual. No tengo problema. Ah, bueno, vale. Allí dentro ahí. Me parece bien. Venga, baja que guardo el coche yo también. Vale. Pues mira, yo te voy diciendo que al que le voy a hacer algo, y le voy a hacer algo de verdad, acompáñame si quieres hasta que me quede. Sí, sí, sí. Es a Enzo, ¿eh? Me tiene hasta las narices. ¿Pero por qué? Porque se ha metido ya con 2 pares de mis gafas. 2. Lo hace por llamar tu atención. Y si le sigues el rollo, lo consigue. Joder, si me dice que son un mojón, Pues... sincero, y que mi outfit sí le gusta, pero mis gafas son un mojón. Me ha dicho eso en toda mi cara, así. que se lo hace para llamarte Por la cierto, de atención. tu outfit no he dicho nada, porque me parece súper chulo. Digo, muchas gracias, menos mal. Porque vamos, si también me va a hablar de mi outfit, no Que lo fumamos un único... cigarro. Sí, lo único que quiere es llamar tu atención. Que lo sepas. Pues si nunca me llamó y tiene mi teléfono, no creo. Bueno, hay gente que actúa así con todo el mundo. Bueno, a lo ¿Quién mejor. Pero sabe? además, él está casado, pero que va a llamarme a ¿Está atención. casado? Sí, ¿Desde cuándo? su mujer se llama Valeria, me ha dicho. No sé. No lo sé desde cuándo, pero pues me lo ha contado, vamos, que yo no le he preguntado. No lo sé, puede ser. Que estaba casado y tal, y no sé qué. Y entonces cuando me ha dicho lo de Valeria, es que yo estaba hablando esta tarde, cuando justo estaba con vosotros a la vez, estaba hablando con Yumalai, y Yumalai me ha dicho, pues es que ha llegado un amigo y me ha dicho que Luego, conoció luego. ayer, que ha llegado a la ciudad ayer y que conoció a una Valeria y me acuerda de ti. Digo, pues no, yo no conocía a nadie nuevo. No sé. Entonces a lo mejor era su mujer. No sé. Yo es que no lo conozco mucho. Yo lo poco que conozco de él, lo que sé de él es... No, que yo le he visto un par de veces a Enzo. Le he visto en el tequila. Tampoco es mi amigo, ¿sabes? Ya te digo, a mí yo tampoco tengo trato con él, pero por lo que me dijeron sus compañeros de trabajo, pues que no es muy buen compañero, que no trabaja mucho, la verdad. Es lo único que te puedo decir de él. No sé nada más de él. De hecho, me acabo de enterar de que estaba casado. A mí es que me lo ha dicho al principio, si no yo no me voy con él. ¿Cómo iba a ir yo con él a comprar unas gafas? ¿Y qué te importa entonces la opinión que tenga él sobre tus gafas? Porque yo sus gafas me parecen chulas, entonces he dicho, joder, pues si sus gafas son chulas, vosotros es que no lleváis y no sabéis lo que es no ver, ¿sabes? A mí me encantan las gafas que llevas, normalmente. Las azules, ¿te gustaban? Ujú. Te quedan bien, mucho mejor que las que traías.
Las azules más, las marrones también. Depende de la ropa que lleves. A ver. Pero las que trajiste cuando volviste con él, no. Me tengo que poner lo que a mí me gusta. Eso es. No te puedes dejar llevar por lo que piensen los demás. Que no creo que seas una tía así, la verdad. Pues normalmente no, pero con el tema de las gafas, yo que sé, me parece muy diferentillo. Y el que me ha sorprendido un montón es Adam, ¿eh? Sí, sí, sí. Me ha sorprendido porque me ha llamado de todo, ¿eh? Ah, va mal, dices. Hombre, es que me Claro. empieza a decir que es que le doy mal rollo, que no sé qué cosas me ha dicho. Que yo Ni puto caso. A ver. no hago ni puto caso. Igual tiene problemas, ¿sabes? Sí, pero me ha hecho ver como que la que tenía problemas era yo, ¿eh? Nah, yo te vi normal. Ya le he dicho, pregúntale a Eddie, porque yo con Eddie estoy mucho tiempo. A mí nunca me ha dicho nada de eso. Nah. Eso es porque no te conoce. Ya, pero no sé, como que había estado borde con él y no sé qué rollos me ha contado. No, hubo un momento ahí que estabas más cabreada, ¿te acuerdas? Cuando llegamos allí al paintball y tal, que estabas un pelín más cabreada, pero... A ver, estaba cabreada y luego no me Claro. veía bien y luego muchas cosas, pero, Claro. pero no por eso soy, yo qué sé. No. No tiene derecho a juzgarte. No sé, que tampoco es mi mejor amigo, quiero decir. Claro. Y yo bastante que le invité a venirse. Además, si tiene alguna duda, que le pregunte a William, que te conoce de toda la vida. Pues sí, lo que pasa que William a veces es que William es muy difícil de tratar, ¿eh? Sí, no. Depende de cómo esté en el día. Sí, pues es que no hace ni puto caso a nadie. Es así, empieza, "Val, ¿qué te pasa?" Así me dice. Pues yo... ¿Qué quieres que te diga? Las pocas veces que hablé con él... Muy bien. Tendría suerte. Lo pillé de días buenos. Puede ser. No, tú, porque eres muy buena gente. ¿Sabes? También puede ser. Te haces También dependerá del trato de la persona con la que sea. Sí. Claro. Pero conmigo tiene tanta confianza que le da todo igual, por ejemplo. Que bueno, me ha salvado de ahogarme, en verdad. El buen chapuzón. Si no es por William, me ahogo. Ostras. Porque el abogado no podía conmigo, el cabrón. El abogado bastante tiene con aguantarse él. También es verdad. Los abogados son todos iguales. Pues no sé Odio este sitio. Yo no sé cómo... No, las sirenas constantemente. Yo no sé cómo la gente es capaz de estar aquí. Bueno, pues no sé, a mí sí me gusta. Mira, ahora que está tranquilo, sí. Es un sitio muy privado, aunque parezca que no. Sí. Yo... Vengo aquí con cualquiera. Ah, ¿no? Gracias. Yo también estoy muy cómodo contigo, que lo sepas. Me lo paso muy bien. ¿Seguro? Sí. Si no, no estaría. Entonces también me vas a poner vocecita como aquel, sí. Yo, si quieres, sí, claro. No. Y no le puse... Entiendo que se la has puesto. Y no le puse vocecita. Sí, no, ahora. Primero has dicho si quieres sí. Es decir, ¿Qué? que sí se la has puesto. No, Te he escuchado. Anda. que no le puse vocecita ninguna, ¿vale? Sí, le has puesto. Que no. No pasa nada, oye. Que A ver si te crees que voy poniendo vocecitas por ahí a todas. no lo sé. Yo no he dicho a todas. He dicho a Kelsey. No he dicho a nadie más. Que no. Simplemente, pues me parece simpática y... Pues sí, yo qué sé. Yo le doy mi contacto a todo el mundo. Yo sí. Es bueno tener contactos. Nunca se sabe cuándo puedes necesitar algo. Pereza, no por nada. Claro. Es que soy muy social. Ya, Que pero luego... digo, Que, tengo un montón de números ahí que tengo Claro. nombre y no le he puesto ningún... Y no me acuerdo quién son. Eso me pasa a mí, sí. Yo al principio les ponía etiquetas a cada uno. Para acordarme. Pero llegó un punto que... ya no.
Ya cuando me llaman, pues pregunto, oye, ¿quién eres? Que no me acuerdo de ti. Yo es que entonces lo tengo grabado. Te digo yo que se la voy a hacer pagar. Bueno, tienes una forma de vengarte. A poder ser que no sea agresiva. Acabas de dar un super mensaje. ¿Un mensaje? Bueno, un mensaje de una red social. Ah, pues no sé. Claro. ¿Cómo lo vas a saber? SC es de Sin Curro. Una red social, no, de Spark. Ah, es un match. ¿Harías match con alguien? No es un match, es un mensaje, he dicho. Ah, bueno. Pues un match que te escribió. Ah, bueno, pero con ese hablamos veces. Una vez a la semana, más o menos. Ah, bueno. Pues con más razón me siento un privilegiado de poder pasar tiempo contigo. Viendo que... No, pero viendo que normalmente pues... Que no eres muy social, que no... Hablas con mucha gente, pues... Que hables conmigo, pues... Es un privilegio. Me caes muy bien. Y me das mucha tranquilidad y me calmas. Y no sé. Sí. Me gusta transmitir eso. Pues yo que sé, a lo mejor a alguien muy tranquilo, pues le pones nervioso, pero a mí al revés, porque como yo soy tan nerviosa, Claro. Compaginamos bien. necesito que me calmen un poco. Claro. Lo noté antes, allí en el puerto. Me ayudaste, la verdad. No es por ti, creo que no me hubiera calmado. Estoy histérica. Hice lo que pude. Y lo conseguí, pues mira. Genial. No sé, yo creo que tú ayudas a todo el mundo que te rodea. Quizá por eso me va tan bien. Puede ser. Le voy cayendo bien a todo el mundo. No creo que a todo el mundo le caiga bien, sinceramente. Yo creo que alguien habrá al que no le caigo bien. Seguro. Tampoco pretendo caerle bien a todo el mundo, obviamente. Nos van a echar de aquí. Ya, pero... Si haces un poco el simpático. Yo soy como soy. Y ya te digo, habrá gente a la que le caiga bien y habrá quien no. Y nunca te lo pregunté, ¿cuál es tu apartamento? Pues unos que son unas torres. Ah, tú no me preguntaste. Al lado del tequila. Antes iba andando. Hasta que tú... Ah, es verdad. Sí, yo te lo había preguntado. Sí, sí. Sí, que vivía yo ahí antes. Vivo con 2 chicas. Sí. Perdona, es que mi memoria a veces... No, es que hablas con demasiada gente. Es Sí. normal, no pasa nada. Menos mal que me vas conociendo. Madre mía, van a ser las 3 de la mañana, ¿eh? Mañana te vas a acordar de mí. Sí, de ti y de todo este mundo. Espero que de mí más. Bueno, si es malo, no sé. No creo que sepa mal. ¿O sí? Ah, no. No sé, si me has liado. Pero si valió la pena. No puede ser mal. Bueno, a mí el mal tampoco me molesta. Mañana. No tengo hora. Mañana es... Para mí es sábado, mañana. Para mí hoy es viernes. ¿Sabes lo que pasa? Que quien me está hablando es un chico que trabaja en el Perls. Y le acabo de decir que acabo de estar allí. Porque hay que socializar con los demás locales. Claro que sí.
De hecho, ese fue y sigue siendo una de mis mayores virtudes, creo yo. Que es parte de mi encanto y por lo que creo que le caigo bien a la gente. Que me suelo mover mucho por locales. Me voy a Tequila. Al Ubu creo que igual no vuelvo. No tengo ahí mis dudas. Bueno, a mí no me gustó lo del otro día tampoco. No, lo del batazo que le dieron ayer a Brianna. Por eso, que eso no me gustó. Pero bueno, el local no tiene culpa. El más bien es el camarero. Pero bueno. A las 6 estás aquí, cabrón. Vete a dormir, colgado. Yo conozco a una de las camareras del Pels que tiene novio y creo que también trabaja allí. No estarás coqueteando con el novio de mi amiga, ¿no? Hombre, hago lo que puedo. Tú te pones a alegar en mi cara, pues yo también. Que yo no ligué. Sí, ¿De dónde que me lo dijo Adam. Ah, y tú le haces más caso a Adam que a mí. Bueno, a ver, Chelsea es muy mona. Y una cosa no quita la otra. Pues se junta el hambre con las ganas de comer. Sí, claro. Mm. Si fuese así. ¿Fuese así? Si fuese así. ¿Qué? Nada, me callo. Ah, puntos suspensivos, ¿no? Mm. Pues no estoy coqueteando, ya le dije que yo me iba a dormir. Muy bien, yo tampoco estaba ligando, ¿vale? Y a ti sí que te pongo Puedes llegar vocecillas. cuando tú quieras. Responsa a mí. Si no te molesta. ¿Por qué no me molestas? Ah, no sé. Agradables. Hombre, si me vas a sentir como William. Oye, mal, ¿qué pasa? Pues no. Tiene voz de camionero de fumador de 3 cajetillas diarias. Es que, no sé, es que se mete de todo, yo creo. Yo qué sé. Bueno, es su problema, yo tampoco juzgo a nadie, ¿sabes? No, claro que no, hombre. Igual lo mismo estamos diciendo eso y resulta que pues tendrá problemas en las cuerdas vocales. Mira, no sé, pero tú tienes muchos líos amorosos, Eddie, te voy a ser sincera. Yo, y es culpa mía. Hoy se me declaró. Es culpa. Hoy se me declaró Adam. Ayer se me declaró el tío este el de los 7 enanitos. Ya, pero eso es una llamada de atención de ella, de Brianna y luego ahora aparece esta chica y estás con ella 2 horas y... Pero, ¿qué culpa tengo yo? No, de que se me mucha culpa. De que se me declaren tíos, tías y todo lo que se mueve. Yo no hago nada, yo simplemente hablo. Pues no sé, alguna pista darás. A mí no se me van declarando así como así, al revés, me dicen que mis gafas son un mojón. Pues yo te juro que no hago nada, ni busco nada. Y no tengo culpa de... nada, que tú mientras tú estés bien, a mí me da igual. Lo que me importa es que a mí no me molesta, a mí me halaga que a la gente le guste. Sí, por eso, que encima te tienes que sentir afortunado, ¿no? Sí, obviamente. Ya está. Pero que me digas que tengo líos amorosos, eso es muy diferente. Pues sí, porque yo a veces me siento ahí como de espectadora, no sé cómo decirte. Joder, pues, pero es que tú misma eres espectadora. Tú misma miras lo que me pasa. ¿Tú acaso viéndolo como espectadora crees que es culpa mía? ¿Que yo provoco algo de lo que pasa? Hombre, pues algo sí haces también. ¿Cómo que hago? ¿Qué hago? Tú eres muy amable y te